Bienvenido al mejor curso donde vas a aprender cómo crear tu tienda en línea en WooCommerce que funcione en todo el mundo y que tenga un diseño profesional. Te enseñaré cómo registrar un dominio gratis para que tu tienda tenga una dirección única en internet. Configuraremos la moneda, impuestos, zonas de envío, métodos de pago y más. Te enseñaré cómo subir tus productos, ponerle fotos, precios, descripciones y hasta variaciones si vendes en diferentes tallas o colores. También vas a aprender a diseñar tu tienda como un profesional, cambiar el logo, los colores, las secciones como inicio, tienda, nosotros y cómo hacer que todo se vea bonito y funcione perfecto tanto en móviles como en computadoras. Te mostraré cómo activar pagos con tarjeta, PayPal, transferencias o el método de pago que tú elijas para que puedas comenzar a cobrar fácil y rápido. Configuraremos también los métodos de envío para que puedas vender a tu país o al extranjero con tarifas claras y automáticas como lo hacen las grandes empresas como Amazon o Mercado Libre. Te explico también cómo crear los cupones de descuento, manejar los pedidos que lleguen y todas las estadísticas de tu tienda en línea. Si vendes productos digitales o si quieres vender productos como afiliado, también te enseño cómo hacerlo. Todo esto sin tocar ni una sola línea de código. Además, si te quedas viendo todo este curso, hay una sorpresa para ti que te aseguro que te va a encantar porque nadie la ofrece hoy en día y créeme que te va a ayudar muchísimo, así que sigue viendo este curso y vamos allá. Ahora bien, ¿qué es WooCommerce y cómo funciona? Es un plugin gratuito que convierte cualquier sitio web en WordPress en una tienda en línea totalmente funcional. Permite vender productos físicos, digitales, servicios y gestionar pagos, envíos, pedidos y mucho más. Todo desde un mismo panel de control. Ahora amigos, para instalar WooCommerce necesitamos un espacio en almacenamiento o hosting y siéndote muy sincero, el mejor hosting para WooCommerce hoy en día se llama Hostinger. ¿Por qué te lo recomiendo? Porque tiene todo lo necesario para que tu tienda en línea con WooCommerce pueda funcionar de forma correcta y bastante rápida. Recuerda que te dejo un enlace en el primer comentario y descripción de este video que te llevará al mayor descuento que puedes encontrar en internet para contratar tu hosting con Hostinger. Te voy a enseñar también cómo puedes obtener un dominio 100% gratis para tu tienda en línea. En cuanto le das clic, nos manda a la página oficial y aquí en la parte de abajo tenemos los planes que actualmente maneja la empresa de Hostinger. Siéndote muy sincero, el plan que yo te recomiendo es este de en medio que se llama Business porque es mucho más rápido. Por ejemplo, este Premium sí es un poquito más económico, pero si te das cuenta aquí en la parte de abajo dice que nos dan 25 GB de espacio en almacenamiento pero con la tecnología SSD. En cambio en el plan Business nos dan 50 GB de espacio en almacenamiento pero con esta tecnología que se llama NVMe que es mucho más rápido. Esto quiere decir que tu tienda en línea va a estar cargando prácticamente 3 veces más rápido, por eso es que te recomiendo este plan de Business. Además de esto, otra función que me encanta de Hostinger es que si contratas este plan de Business tendrás acceso a herramientas de inteligencia artificial avanzada. Si nosotros bajamos amigos, aquí por ejemplo dice funciones con IA, en el plan Premium si te das cuenta no lo incluyen. Y en el plan Business ya viene incluido funciones con IA. Esto nos va a permitir poder ahorrar bastante tiempo ya que vamos a poder crear descripciones de nuestros artículos que vayamos a vender de forma muy rápida y sencilla. Por eso te recomiendo la verdad contratar este plan Business. Quizás cueste un poquito más, pero te aseguro que la inversión vale muchísimo la pena. Además, recuerda que en este plan Business puedes tener acceso a crear hasta 50 sitios web y en el plan Premium solamente hasta 25 sitios web. Para contratar este plan Business vamos a darle clic al botón elegir plan. Aquí amigos nos manda al tiempo de contratación. Personalmente, si tú te quieres ahorrar la mayor cantidad de dinero, yo te recomiendo contratarlo a 48 meses,
y aquí te aparece incluso lo que te estarías ahorrando. Sinceramente te ahorras bastante dinero. Recuerda que en mi caso la moneda que estoy utilizando es pesos mexicanos, pero si tú seleccionas por ejemplo Estados Unidos o el nombre de tu país, te aparecerá en la moneda de tu país. Ahora, si tú me dices quiero gastar lo mínimo el día de hoy, yo te recomiendo que aquí en 48 meses dale clic, y personalmente te recomendaría 12 meses, sería lo mínimo para que tengas acceso. Como puedes ver acá dice buenas noticias, obtén un dominio gratis. Entonces si quieres gastar lo mínimo el día de hoy, sería contratarlo a 12 meses. Y también tengo una sorpresa para ti, porque tengo un cupón de descuento para que te den un descuento extra aparte del descuento original. Aquí, como puedes ver a tu derecha, tienes este mensaje que dice tienes un cupón de descuento. Vamos a darle clic y en esta cajita de aquí vamos a escribir Andrés Valenzuela, justo como lo ves en pantalla, y simplemente dale clic en aplicar. Y como puedes ver ahorita, acá nos dice cupón aplicado y te están haciendo básicamente un 10% de descuento extra para que te pueda salir mucho más económico tu hosting. Ahora vamos a dar clic en continuar y aquí vamos a escribir la dirección de correo electrónico y una contraseña para nuestra cuenta de Hostinger. Después damos clic en registrarme y aquí vamos a poner lo que es una dirección de facturación. Asegúrate de poner tu nombre, apellido y todo lo que nos pide el sistema de Hostinger. Una vez que terminemos de rellenar todo, vamos a darle clic en continuar. Y después nos manda a que nosotros hagamos nuestro pago. Recuerda que aquí tú puedes pagar con tarjeta de crédito o también puedes elegir cualquiera de estas opciones como PayPal, Google Pay o dependiendo tu país, acá en la parte de abajo te aparecerán las opciones locales. En el caso de México puedo pagar por Oxxo, SPAY o CoinGate. Personalmente me gusta hacer el pago con PayPal. Si por ejemplo quisieras pagar con tarjeta, dale clic aquí donde dice enviar pago y se te abrirá una nueva ventana, y en esta ventana aquí debes de ingresar todos los datos de tu tarjeta. Una vez que ingreses todos estos datos, le das clic en pagar ahora y se va a estar procesando tu pago. Como te comento, en mi caso yo lo voy a hacer por medio de PayPal. Simplemente damos clic acá en PayPal, después en este botón amarillo. Ahora me voy a estar logueando mi cuenta de PayPal para hacer el pago. Y listo amigos, ya hice mi pago, está cargando el sistema y te va a aparecer este mensaje, ya se realizó el pago, y vamos a darle clic acá donde dice empezar. Después te enviará a esta ventana de inicio, hola, ¿para quién es este sitio web? Pero en este caso amigos, lo que vamos a hacer es darle clic a este botón que dice saltar. Y acá nos dice, ¿quieres crear o migrar un sitio web? Y vamos a darle clic crear un sitio web. Después acá en la parte de abajo en próximo. Aquí el sistema de forma automática nos crea lo que son los datos de inicio de sesión para nuestra cuenta de WordPress. En este caso yo dejo todo como está y damos clic en próximo. Acá nos pide que podamos elegir cómo crear nuestro sitio web. Tenemos dos opciones, crear un sitio con IA o sitios web y temas prediseñados. En este caso amigos vamos a elegir este de abajo que dice crear un sitio web en blanco. Y acá nos dice qué nombre de dominio quieres utilizar para este sitio web. Y aquí nosotros podemos reclamar el dominio gratis. De hecho aquí te va a aparecer, tienes un dominio gratis disponible. Y en este caso tú aquí puedes escribir el nombre del dominio que tú quieras registrar. Puede ser el nombre de tu tienda en línea, el nombre de tu marca, el nombre de tu negocio. Aquí yo escribí por ejemplo Andrés Tienda y el sistema me da recomendaciones. Por ejemplo este de andrestienda.com me sale gratis por un año. Y acá nos sale el precio que después pagaríamos. Como puedes ver es muy económico. Entonces ya dependerá de ti elegir el dominio que tú quieras registrar. Ahora muchas personas también dirán, bueno, es que ahorita no tengo en mente el nombre del negocio, solamente quiero aprender y una vez que aprenda ya voy a buscar bien qué nombre le voy a poner a mi tienda en línea, etcétera. Si todavía no tienes pensado qué nombre le vas a poner, no te preocupes, acá en la parte de abajo está este botón que dice utilizar dominio temporal. Si le damos clic, esto va a hacer que el sistema nos asigne un dominio temporal y podemos trabajar sin ningún problema. Más adelante tú puedes reclamar este dominio gratis. En este caso acá nos lleva a esta ventana que dice dónde está tu público objetivo
Y sinceramente aquí yo lo dejo como está. En este caso me dice que en Estados Unidos, Arizona. La verdad es que lo dejo como está. No hay ningún detalle por esta parte. Y ya el último punto sería darle clic instalar WordPress. Aquí ya comienza el proceso de instalación. Solamente queda esperar a que termine. Listo amigos, después de unos minutos nos manda aquí al sistema de WordPress. Y básicamente esto es lo que estaríamos viendo ahora. Hay muchas personas que les aparece un error y el error se ve más o menos así. Básicamente a veces dice no se puede acceder a este sitio web. Y si a ti amigos te aparece así, no te preocupes porque lo más seguro es que sean las cookies del sistema. En este caso acá en la parte de arriba tenemos estos tres puntitos, vamos a darle clic y después tenemos esto acá que dice eliminar datos de navegación. Vamos a darle clic y aquí tenemos este menú donde dice tiempo. Vas a elegir desde siempre y vas a seleccionar historial de navegación e historial de descargas, estos dos. Y una vez que lo selecciones, dale clic eliminar datos. Esto va a borrar la caché de tu navegador para que puedas acceder a WordPress. Ahora te voy a enseñar para que puedas tú volver a acceder a la misma ventana de nuestro panel de administración de WordPress. Te vas a la página oficial de Hostinger y acá en este apartado dice ingresar. Aquí debemos de poner lo que es el correo, la contraseña y damos clic en iniciar sesión. Y aquí estamos ya dentro del panel de control de Hostinger. Acá te da la bienvenida. Hola Juan en este caso. Y algo muy importante que se me estaba olvidando es este apartado que ves aquí, tus tareas pendientes. Recuerda que desde aquí puedes reclamar el dominio gratis si es que no lo has reclamado aún. Pero también otra cosa más importante es esta de abajo que dice verifica tu correo electrónico. Es súper importante que lo hagas porque de lo contrario pueden eliminarte tu cuenta de Hostinger. Para hacer esto debes de ir a tu correo electrónico que registraste. En mi caso aquí lo tengo y como puedes ver me va a aparecer este mensaje: verifica tu dirección de email, y solamente le damos clic a este botón de color morado. En cuanto le damos clic se nos abre una nueva ventana y ahí está cargando y como puedes ver ya no nos aparece el mensaje. Esto quiere decir que se ha completado con éxito. Ahora bien, ¿cómo accedes a tu sitio web que hemos creado anteriormente? De nuestro lado izquierdo tenemos el apartado que dice sitios web. Vamos a darle clic y acá amigos ya nos aparecen los sitios web que nosotros tenemos. En este caso, como puedes ver, lo hemos creado con un dominio temporal aquí en Hostinger. Y aquí de nuestro lado derecho tenemos herramientas, Admin WordPress y Panel. Si le damos clic al botón de en medio que dice Admin WordPress, nos abrirá una nueva ventana y ya nos va a estar mandando a la misma ventana que sería el panel de administración. Como puedes ver, es el mismo panel que vimos anteriormente. Entonces, en dado caso que te aparezca el error, así puedes acceder nuevamente a esta misma ventana del panel de control de WordPress. Ahora bien, vamos a estar viendo las configuraciones básicas que tenemos que hacer sí o sí en nuestro sitio de WordPress, pero recuerda que nos vamos a centrar mucho más en lo que es el plugin de WooCommerce. Básicamente vamos a ver todas las funcionalidades que tú puedes hacer con WooCommerce. La primera configuración acá en WordPress, que es súper importante, es de tu lado izquierdo. En el apartado que dice ajustes vamos a darle clic y acá viene algo muy importante porque aquí vamos a ubicarnos donde dice idioma del sitio. En este caso tenemos español de México, pero recuerda que nosotros vamos a estar instalando lo que son plugins. Estos plugins aumentan la funcionalidad de nuestro WordPress, pero si tenemos español de México muchas veces no se traduce de forma correcta. Lo que tenemos que hacer es darle clic y solamente escoger el que diga español sin ningún país. Es decir, este que está aquí, que diga solamente español. Una vez que ya lo tengamos así, solamente español, hasta la parte de abajo tenemos el apartado guardar cambios y también podemos seguir configurando esta parte. Acá en la parte de arriba donde dice título del sitio, aquí puedes agregar lo que es el nombre de tu marca, tu empresa, el nombre de tu tienda en línea. Aquí yo puse un título de ejemplo, tienda online de Andrés. La descripción corta es igual a qué se dedica lo que es tu marca o tu empresa. Acá yo le puse venta de productos orgánicos y también podemos agregar un icono del sitio. Si nosotros le damos clic aquí, lo podemos agregar. ¿Qué cosa es el icono? Como puedes ver, en la parte de arriba tenemos lo que son sitios web. En este caso es el sitio web de Hostinger y si te das cuenta tiene como una H.
También acá está lo que es el correo electrónico y tiene también ahí un icono. Esto sería lo que es el icono, lo que aparece en el navegador. Entonces aquí tú puedes agregar el que más te guste, que tú ya lo tengas predefinido. En este caso vamos a agregar uno de ejemplo, que ya lo tengo preparado. Le damos clic y después clic en seleccionar archivos. Recuerda que también te voy a dejar la carpeta de todos los recursos que vamos a estar utilizando. Te la voy a dejar el enlace en la descripción y en el primer comentario para que lo puedas descargar y tú también puedas hacer todas las pruebas que vamos a estar viendo aquí en este curso. Voy a estar eligiendo el icono de ejemplo. Vamos a darle clic de establecer, recortar imagen. Y como puedes ver, ya tenemos aquí lo que es el icono y ahorita que guardemos se va a actualizar. Ahora vamos a bajar tantito y también recuerda que tú aquí puedes modificar lo que es la zona horaria y también el formato de fecha. Ya eso sería al gusto de cada persona. En mi caso yo lo dejo así y vamos a darle clic hasta abajo, guardar cambios. Y como puedes ver, ya tenemos lo que es el icono agregado. Ya se ve ahí lo que es el color blanco con la cabeza de color azul. Y bueno amigos, ahora lo que vamos a hacer es en el menú de la izquierda tenemos este apartado que dice escritorio. Aquí le damos clic y como puedes ver nos da la bienvenida a nuestro sitio de WordPress. Todo esto que aparece aquí son notificaciones del sistema y sinceramente se ve toda la información un poco desordenada y aquí lo que podemos hacer es dejar todo esto vacío. Esto lo podemos hacer mediante este apartado de acá arriba que dice opciones de pantalla. Y desde aquí nosotros podemos seleccionar qué ventana se estaría viendo acá. En mi caso, la verdad es que yo desactivo casi todos. Ahí como puedes ver ya desactivamos varios. Y también tú puedes desactivar el que te da la bienvenida. También lo podemos desactivar para que ya quede así muy limpio nuestro escritorio de WordPress. Creo que se ve mucho mejor así de limpio para que podamos trabajar sin ningún problema. Entonces de esta manera amigos, igual tú aquí si quisieras agregar alguna caja a este apartado, pues simplemente desde acá arriba lo vuelves a seleccionar. Conforme tú vayas instalando plugins, aquí te van a ir apareciendo más casillas y las puedes ir seleccionando. Como te comento, en mi caso yo lo dejo así vacío porque me gusta que se vea limpio. También acá tenemos esto que dice actualizaciones. Si le damos clic podemos ver el sistema, las actualizaciones que necesita. En este caso nos dice tienes la última versión de WordPress, es decir que ya está instalado al 100%. Y acá abajo dice traducciones, temas, plugins. Como puedes ver todo está actualizado, menos este de aquí que dice traducciones. Recuerda que lo hemos cambiado a español sin ningún país. Entonces vamos a darle clic acá donde dice actualizar las traducciones para que ya todo esté actualizado solamente a español, que no contenga ningún país. Ahí como puedes ver ya se actualizó y simplemente vamos a darle clic acá, ir a la página de actualizaciones y básicamente ya está actualizado. Este mensaje que vemos acá es de un plugin que viene por defecto y que nos instala Hostinger y ahorita te voy a enseñar cómo es que funciona, pero muchas veces da problemas, entonces yo recomiendo desinstalarlo para que no tengas ningún detalle. También te voy a enseñar cómo lo desinstala. Ahora bien amigos, aquí te voy a estar dando lo que es un resumen de todo lo que es el sistema de WordPress y después te voy a estar explicando cada función y cómo la podemos modificar. Aquí de nuestro lado izquierdo, primero que nada tenemos este apartado de Hostinger. Si le damos clic acá tenemos esto que nos instala el propio Hostinger, que son herramientas como las que te comenté de inteligencia artificial. De hecho acá en la parte de arriba dice creador de contenido con IA y esto nos va a facilitar prácticamente crear nuestros artículos, nuestros productos de una forma muy fácil y la verdad es que muy rápido para que puedas ahorrar bastante tiempo. Todo esto te voy a enseñar cómo lo vas a estar utilizando. Después tenemos el escritorio que ya lo hemos visto, que ya ha quedado así de limpio, y también tenemos el apartado de entradas. Las entradas, aquí tenemos esta por defecto que el sistema instala y básicamente las entradas son como los artículos que van a estar alimentando nuestro sitio web. Son muy necesarios porque nosotros creamos artículos para que las personas pues lean toda la información acerca de algo específico, como por ejemplo las mejores
marcas de tenis que puedes comprar, etcétera. Entonces todo esto sirve para crear artículos, las categorías, etcétera. Te voy a enseñar absolutamente cómo lo vas a estar utilizando. También en el apartado de medios tenemos todo lo que son imágenes, videos, y también te voy a enseñar cómo las optimizas, porque esto es bien importante, ya que muchas personas cuando crean una tienda en línea no se fijan mucho en el peso de las imágenes, y eso hace que la tienda en línea cargue muy lento. Entonces yo te voy a enseñar cómo optimizar las imágenes para que no pesen mucho y tu tienda en línea cargue muy rápido y el cliente no se vaya. Entonces desde aquí básicamente cada imagen que tú subas, cada video que tú subas va a aparecer aquí en este apartado de medios. También tenemos el apartado de páginas. Las páginas es todo lo que compone tu sitio web. También se le llaman lo que son secciones, como por ejemplo una página común pues sería la página de inicio, la página de nosotros, la página de contacto, la página de tienda donde están todos los productos. Entonces así es como funcionan las páginas. También te voy a enseñar cómo las creas y cómo diseñar una página para que se vea muy increíble. Aquí en el apartado de comentarios básicamente tenemos los comentarios que las personas van a dejar en tu sitio web, y desde aquí tú puedes rechazarlo, responderle, incluso lo puedes editar o simplemente eliminarlo. Básicamente es eso, no tiene más detalle. Puedes gestionar todos los comentarios que las personas te escriban. Otro punto que tenemos, amigos, es el de apariencia. Aquí en apariencia tenemos el apartado de temas. Y bueno, ¿qué es un tema? Un tema de WordPress es lo que le da el diseño como tal a nuestro sitio web. Si te das cuenta, tenemos activado este que se llama 2025. Entonces si por ejemplo yo acá en la parte de arriba le doy clic en visitar el sitio, tenemos este diseño que ves en pantalla, que básicamente no se ha movido nada, que es un diseño feo porque es el tema que viene por defecto. Entonces básicamente este es el diseño que tenemos ahorita, pero te voy a enseñar también cómo cambiarlo para que se vea impresionante. Ahora recuerda que esto es lo que vería el usuario, y todo lo que es el panel de administración básicamente solamente lo veríamos nosotros para poder administrar absolutamente todo. Para regresar al panel de administración, acá en la parte de arriba le das clic donde dice escritorio, plugin o temas. En este caso vamos a darle clic en temas para regresar al punto anterior. Por defecto tenemos 3 temas que vienen con WordPress. Si por ejemplo quisiéramos instalar este, basta con darle clic en activar, y ahí como puedes ver ya tenemos este tema por defecto, ya está instalado y cambia un poquito el diseño. Para verlo es igual lo mismo, vamos a darle clic acá arriba, visitar el sitio, y como puedes ver ya cambió el diseño, aunque sigue siendo, como te comento, un poquito feo, pero lo que quiero es que te quede claro cómo es que funciona un tema y cómo es que los temas cambian lo que es el diseño de nuestro sitio web. Ahora también tenemos este apartado de plugins, y también es uno de los más importantes porque recuerda que un plugin aumenta la funcionalidad de WordPress, como por ejemplo WooCommerce, que es el plugin que vamos a estar instalando para que nos permita poder crear una tienda en línea y poder vender nuestros productos. Aquí por defecto el sistema de Hostinger nos ha instalado estos plugins, y que yo te voy a enseñar cómo los activas, cómo los eliminas, etcétera, para tener el mejor rendimiento posible. También tenemos el apartado de usuarios, amigos. Aquí tú puedes agregar, eliminar, editar los usuarios. Como puedes ver, actualmente tenemos un usuario que sería yo, pero también si tú tienes colaboradores que trabajen contigo, etcétera, desde aquí tú puedes darle de alta a su usuario para que esa persona pueda publicar artículos, agregar páginas, etcétera. También tenemos este menú que se llama herramientas. Desde este apartado básicamente lo más importante es este que dice salud del sitio, porque aquí nuestro sistema de WordPress nos muestra que nuestro sitio web no ha sido hackeado o comprometido. Si te das cuenta, nos aparece que estado de salud del sitio web es bueno. Esto quiere decir que está bien, y acá nos dice, por ejemplo, una mejora recomendada, y nos dice deberías eliminar los temas inactivos. Esto quiere decir para mayor seguridad, ya que muchas veces si no están activos ocupan más espacio, más memoria, y esto hace que el sistema se ralentice.
Entonces aquí es bien importante porque podemos ver toda la información del sistema. De hecho, acá tenemos el apartado de información, básicamente toda la información del sitio web, la versión de WordPress, los directorios y tamaños, las dependencias, etcétera. Pero basta con que diga salud del sitio bueno o excelente, eso significa que todo está muy bien. Y por último tenemos el apartado de ajustes. En ajustes son todas las configuraciones básicas que tenemos que configurar en nuestro WordPress. Ya hemos visto la primera, que es agregar el título, la descripción, el icono, etcétera, y te voy a enseñar también cómo modificar todas las demás configuraciones que son necesarias para que tu sitio web en WordPress y sobre todo con WooCommerce pueda funcionar de forma excelente. Ahora, aquí en este mismo menú de nuestro lado izquierdo, este que dice escritura no movemos nada, pero este que dice lectura vamos a darle clic, amigos, y aquí viene un punto muy importante porque tenemos este apartado que dice visibilidad en los motores de búsqueda, y muchas veces, amigos, esto aparece seleccionado. Esto básicamente quiere decir que si esto está seleccionado, quiere decir que tu sitio web va a estar oculto y no va a existir para Google, y esto obviamente es malo porque lo que necesitamos es que poco a poco tu tienda en línea se pueda posicionar en los buscadores como Google, Yahoo, etcétera. Entonces, si esto está seleccionado, asegúrate de quitar la palomita y tiene que quedar así. Muy importante, le das clic en guardar cambios y listo. Asegúrate que no esté seleccionado para que tu sitio web se pueda indexar de forma correcta en los buscadores. Ahora, otra configuración muy importante es este que dice enlaces permanentes. Vamos a darle clic y, amigos, por defecto muchas veces el sistema lo pone, por ejemplo, simple, como lo estás viendo en pantalla, o te lo pone como día y nombre, pero lo que vamos a estar eligiendo, amigos, es este que dice nombre de la entrada. Muy importante porque también esto nos ayuda a que nuestro sitio web se pueda indexar de forma fácil y sencilla, y que también pueda ser muy entendible por el robot de Google. Muy importante, nombre de la entrada, y vamos acá abajo, dale clic en guardar cambio. Ahora bien, amigos, estas son todas las configuraciones básicas que sí o sí tenemos que hacer en nuestro sitio web en WordPress. Y ahora una última configuración que vamos a estar haciendo es irnos a este apartado que dice plugins, y recuerda que aquí el sistema nos instaló lo que son plugins que ya vienen por defecto. Vamos a estar desinstalando este que se llama Lightspeed Cache. ¿Qué es lo que hace este plugin? Lo que hace este plugin es guardar versiones de nuestro sitio web para que cuando el usuario ingrese a nuestro sitio web, este se pueda cargar mucho más rápido. Es decir, hace que nuestra tienda en línea sea mucho más rápida. Pero yo te recomiendo activar este plugin cuando ya tengas finalizada tu tienda en línea, porque de lo contrario, si hacemos algún cambio, no vamos a ver reflejado esos cambios. Así que es bien importante desactivarlo por el momento. Para desactivarlo, simplemente lo seleccionamos, damos clic acá a desactivar, y como puedes ver, ya de forma inmediata ya no está coloreado de color azul. Esto quiere decir que ya se desactivó, así que es súper importante. En dado caso que necesitemos desactivar otro plugin, lo estaríamos haciendo más adelante, pero por el momento solamente este de Lightspeed Cache es el que vamos a estar desactivando. Ahora bien, amigos, antes de instalar lo que es el plugin de WooCommerce y comenzar a configurarlo, necesitamos instalar un tema que se adapte perfectamente a WooCommerce. Recuerda que aquí en el menú de la izquierda, en el apartado de apariencia, podemos ver los temas y tenemos este botón que dice añadir tema, y desde aquí podemos instalar cualquiera de estos que ves en pantalla. Ahora, ¿cuál es mi recomendación para que puedas tener una tienda en línea en WooCommerce que pueda funcionar muy rápido, que se cargue bastante rápido? Porque hoy en día recuerda que la velocidad es importante para que el cliente no se salga o no se vaya de tu sitio web. Entonces yo te recomiendo lo que es el tema que se llama Blocksy, es este que ves en pantalla, y Blocksy tiene algunas características que son gratis, pero también tiene otras características avanzadas que son de pago. Ahora, lo importantísimo de este tema de Blocksy es que se adapta fácilmente a lo que es WooCommerce y puedes hacer muchas cosas avanzadas como las grandes empresas lo tienen, como Amazon, Mercado Libre, eBay. Entonces vas a tener una tienda en línea muy potente utilizando Blocksy
y WooCommerce. Creo que son los complementos ideales, ya que te permiten hacer cosas demasiado avanzadas. Ahora amigos, si nosotros quisiéramos adquirir este tema de Blocksy, si te das cuenta, acá en la parte de arriba está este menú que dice precio, y el precio más económico amigos es de $69. Esto es un pago por año. Es decir, cada año tú tienes que pagar esta cantidad. Si tú lo quieres, digamos, para siempre, pagar un solo precio una única vez para siempre, está el plan de por vida, en donde el plan personal, amigos, cuesta $199. Pero aquí viene algo muy importante, amigos, y algo que te va a hacer muy feliz, porque quiero darte la gran noticia que yo te estaré regalando una licencia de Blocksy. Así es, te voy a regalar una licencia de Blocksy 100% original con clave de licencia, amigos. Créeme que no hay nada escondido, no creas que esta licencia es falsa o algo por el estilo, simplemente que yo tengo pues una licencia, en este caso de agencia, y que yo la puedo redistribuir pues a las personas que yo quiera. Entonces quiero regalarte una licencia valorada en $199, amigos, para que puedas sacarle todo el potencial a Blocksy utilizando con WooCommerce, y que todo esto lo vamos a estar viendo, así que no te me desesperes, todo esto lo vamos a estar viendo, pero esta es una gran sorpresa, un gran regalo de mi parte por quedarte viendo este curso, así que te animo a que sigas viendo este curso, y yo lo único que te voy a pedir en este momento es que puedas escribir un comentario. De hecho, me gustaría que dejes de ver este video, le pongas pausa y puedas escribir un comentario ahorita mismo agradeciendo lo que te voy a estar dando. Ahorita te voy a explicar cómo lo vas a obtener totalmente gratis, y después de que hagas tu comentario, dale like al video y suscríbete a este canal. La verdad es que mi principal objetivo es que aprendas al máximo nivel. Ahora amigos, te voy a enseñar cómo instalamos Blocksy, la versión gratuita, y después vamos a instalar la versión de pago, así que pon muchísima atención. Recuerda que aquí de nuestro lado derecho tenemos esto que dice buscar temas, y vamos a escribir Blocksy. Nos va a aparecer este de aquí y vamos a darle clic en instalar. Esperamos un ratito, ahí aparece que se está instalando, y después nos va a aparecer este botón que dice activar. Vamos a darle clic en activar, y en cuanto ya se activa, amigos, acá te va a aparecer activo, y en la parte de arriba dice gracias por instalar Blocksy, eres genial, y hay que darle clic a este botón instalar Blocksy Companion, porque es un plugin que aumenta las características de Blocksy. Después de esto nos manda a este menú de administración, donde aquí básicamente podemos administrar todo lo que son las características de este tema de Blocksy. Recuerda que este menú también lo puedes encontrar aquí a la izquierda, abajo de escritorio vas a tener este nuevo menú que dice Blocksy. Si tú le das clic, vas a volver exactamente al mismo lugar. Por ejemplo, si yo me pierdo y estoy en apariencia y quiero regresar a la configuración de Blocksy, simplemente aquí a la izquierda escojo Blocksy y ya estoy de nuevo en las configuraciones. Ahora bien, Blocksy tiene algo muy importante, que son los sitios de inicio. Vamos a darle clic acá, sitios de inicio, y como puedes ver hay diseños increíbles ya prediseñados que tú puedes instalar en tan solo un clic y que tienen una cierta estructura. Entonces la verdad es que eso te permite ahorrar bastante tiempo, y de hecho aquí tú puedes seleccionarlo en base a categorías. Por ejemplo, vamos a darle clic aquí y vamos a seleccionar solamente que nos muestre lo que son e-commerce, y acá tenemos todas estas estructuras que tienen funcionalidad para tienda en línea en WooCommerce. Por ejemplo, este de aquí, si tú quisieras ver cómo está esta estructura, vas a darle clic en previsualizar, y como puedes ver, esta es una tienda en línea como para bebés, niños, ropa para niños, zapatos para niños. Tienen un diseño increíble, y todo eso tú lo puedes instalar en tan solo un clic y lo puedes modificar y adaptar a tu empresa. De hecho, igual como puedes ver, yo ya me iba a salir de la página y me aparece esta ventana donde aquí podemos poner alguna promoción. Esto también es bastante interesante porque lo puedes hacer con opciones avanzadas de Blocksy. Entonces aquí, por ejemplo, igual está este otro de acá. Vamos a darle clic en previsualizar, y este es
para una empresa de muebles, sofás, etcétera. Como puedes ver, tienen un diseño increíble. La verdad es que los diseños que tiene Blocksy me encantan muchísimo y los puedes instalar, como te comento, en tan solo un clic y ya darle el aspecto de tu marca o tu empresa. Si te das cuenta, aquí tenemos este icono. Si te das cuenta, estos que dicen Pro, pues básicamente los puedes instalar siempre y cuando tengas un plan contratado de Blocksy, lo que yo te comentaba. Si por ejemplo le damos clic acá en importar, no me va a dejar porque necesito comprar una licencia de Blocksy. Entonces, si queremos sacarle el mayor jugo, necesitamos adquirir la licencia y pues si le damos clic a actualizar ahora, nos va a estar mandando a que hagamos una compra, amigos, pero aquí es donde yo te voy a estar regalando la licencia 100% gratis, así que pon muchísima atención porque te voy a dar los pasos de cómo vas a instalar Blocksy de pago 100% gratis. Lo primero que tú tienes que hacer es irte a andres-web.com/membresía. El enlace de hecho lo vas a tener en la descripción del video. Le das clic y te va a mandar esta página que ves en pantalla. Va a decir acceso a herramientas premium para crear tu web. Y recuerda que si tú también me quieres apoyar, hasta la parte de abajo, si por ejemplo contratas tu hosting acá con Hostinger, puedes utilizar mi cupón de descuento para que me puedas apoyar. Entonces lo único que tú tienes que hacer acá es ingresar tu nombre completo, tu correo, debemos de palomear esta parte y darle clic a quiero mi acceso gratis. Una vez que ya ingresamos estos datos, vamos a darle clic y nos va a estar mandando a esto que dice registro exitoso. Y por favor, es bien importante que puedas leer este mensaje de aquí, en donde básicamente yo te explico que si el correo ves que no te llega, lo revises en el correo de spam, ya que muchas veces ahí puede llegar. Y una vez que ubiques el correo, por favor márcanos como seguro para que te vayamos informando también de las actualizaciones que tengamos y de los nuevos plugins que vamos subiendo mes con mes. Así que es bien importante que revises tu correo. Entonces, una vez que ya revisamos el correo, de hecho aquí estoy en un correo que tengo y que fue en el que me registré. Te va a aparecer que dice bienvenido a la academia, sigue estos pasos y básicamente acá yo te explico todo lo que tienes que hacer y te va a llegar otro correo que dice importante tu acceso al curso. Si lo abres aquí le tienes que dar clic a este enlace porque en este enlace tú vas a ingresar tu nombre, tu apellido y la contraseña. Esta contraseña es para que accedas a las herramientas. Entonces bien importante que rellenes todo esto. Una vez que lo rellenes, vamos a darle clic en el botón de abajo y ya te va a estar mandando a este apartado que dice Andrés Web y lo que vas a hacer es darle clic a este botón que dice abrir y ya tienes acceso, amigos, a la membresía. Aprovéchala porque ahorita es gratis, quizás más adelante va a tener un precio económico, pero ahora mismo es 100% gratis. Aquí yo te explico brevemente cómo funciona, te invito a que lo puedas leer y en este caso el primero que nos aparece es Blocksy Pro. Lo que tenemos que hacer es darle clic al primero que dice descargar plugin. Vamos a darle clic, nos manda a este apartado que ves en pantalla y dale clic a download. Una vez que lo hayas descargado es importante que sepas dónde se guardó porque ahora mismo lo vamos a estar instalando. Nos vamos de nuevo acá a nuestro sitio web de WordPress y nos vamos acá a la izquierda en el apartado de plugins. Tenemos esta parte de acá y en la parte de arriba dice añadir plugin. Le damos clic, después volvemos a darle clic a esto que dice subir plugin. Se nos abre esta sección y damos clic en seleccionar archivo y nos manda a nuestra computadora. En este caso aquí lo tengo, vamos a darle clic en abrir y después en instalar ahora. Lo que tenemos que hacer ahorita es esperar a que el sistema instale este plugin. Como puedes ver acá nos dice plugin instalado correctamente y damos clic en activar plugin. Nos mandará a este apartado donde no lo podemos utilizar porque nos pide una clave de licencia y lo que tenemos que hacer ahora, pon muchísima atención, es regresar al apartado de la membresía y aquí hay un segundo botón que dice descargar licencia.
Vamos a darle clic, nos manda a esta página y dale clic en download. Y eso que tú descargaste es un archivo de texto nada más. Lo único que debes de hacer es abrirlo. Allí viene una clave de licencia. Debes de copiar esa clave de licencia y la vas a pegar aquí. Una vez que la pegues, dale clic activar licencia. Esperas un ratito y como puedes ver ya nos manda de nuevo a este panel de administración. Pero con una gran diferencia. Acá arriba tenemos lo que es el logo y tienes esto que dice Pro. Esto que dice Pro te va a indicar que ya tienes la versión premium de pago de Blocksy y como puedes ver amigos, así es como ya tenemos la versión más avanzada de Blocksy totalmente gratis. De verdad que me gustaría que en este momento, si no has escrito un comentario en este curso, lo puedas escribir. Escribe cualquier cosa agradeciendo por este curso, agradeciendo las herramientas. También dale like al video y recuerda que te suscribas a este canal para que este video YouTube lo pueda mostrar a más personas. Realmente, como pudiste ver, es una licencia 100% original, aquí no hay trampa y básicamente la vas a poder utilizar sin ningún problema. Ahora amigos, en este apartado de sitios de inicio vamos a instalar una plantilla para que después podamos instalar lo que es el plugin de WooCommerce y habilitar lo que es la tienda en línea. Vamos a instalar para el ejemplo de este video esta que se llama Consultant. Vamos a darle clic en importar. Aquí activamos esto que dice activar tema hijo, clic en siguiente y vamos a elegir el editor de Gutenberg. ¿Por qué elegimos este editor? Porque consume menos recursos del servidor y hace que nuestro sitio web cargue mucho más rápido. Entonces, bien importante si estamos trabajando lo que son tiendas en línea, yo siempre te recomiendo trabajar con Gutenberg porque es muy ligero. Vamos a darle clic en siguiente. Aquí nos dice lo que es los plugins que se van a estar activando necesarios. Lo dejamos como está, clic en siguiente y también todo esto lo vamos a dejar como está y por último clic en instalar. Esperamos a que se instale esta estructura o plantilla, esto para darle ya un diseño increíble a nuestro sitio web y poder habilitar la tienda en línea con WooCommerce. Aquí ya nos dice que se ha importado correctamente. Vamos a darle clic a ver al sitio. Nos abre una nueva ventana y como puedes ver ya tenemos un diseño increíble en tan solo unos minutos. Ahora sí lo que vamos a hacer es instalar lo que es el plugin de WooCommerce para activar lo que es la tienda en línea. Para hacer esto nos vamos acá a la parte de arriba donde dice escritorio. Y aquí en el apartado de la izquierda nos vamos al apartado de plugins, después añadir nuevo plugin y acá de tu lado derecho dice buscar plugin y vamos a escribir WooCommerce. Como lo ves en pantalla, ahí está cargando y ahorita nos va a estar apareciendo lo que es el plugin. Asegúrate de elegir este de aquí, asegúrate que diga por Automatic porque sería el que vamos a instalar. Damos clic en el botón instalar ahora, esperamos a que se instale y ahorita en unos minutos nos va a aparecer el botón que va a decir activar para que ya se active lo que es nuestro plugin de WooCommerce. Ahí ya aparece activar, le damos clic y nos manda al apartado de plugins y acá nos dice que el plugin se ha activado. Recuerda que cuando instalamos lo que es el plugin de WooCommerce, a nuestro menú de la izquierda nos agrega 4 menús que es WooCommerce, productos, pagos, análisis y marketing. En estos 4 menús es todo lo que nos instala este plugin de WooCommerce que te voy a estar explicando paso a paso cómo es que funciona cada uno de estos menús para que puedas sacarle el mayor provecho. También cuando instalamos WooCommerce nos instala lo que son páginas por defecto. Si le damos clic aquí a páginas, tenemos lo que es la página del carrito, finalizar compra, mi cuenta y también tenemos lo que es la página de tienda. Aquí no hace falta mover nada porque esto es lo que utiliza el sistema de WooCommerce para poder funcionar, pero ten presente que estas páginas las ha instalado el propio plugin de WooCommerce. Ahora bien, si nos vamos acá a la parte de arriba a visitar el sitio, te puedes dar cuenta que todavía no tenemos habilitado acá un menú que diga tienda para que desde allí se puedan ver todos los artículos que estaríamos vendiendo. Entonces vamos a habilitarlo. Para hacer esto nos vamos en el apartado de arriba, escritorio, después de nuestro lado izquierdo tenemos apariencia y tenemos el apartado de menús. Aquí dice nombre del menú, menú principal y vamos a agregar amigos lo que es la página de tienda. De nuestro lado izquierdo acá tenemos tienda que es la que nos ha creado
por defecto el plugin de WooCommerce y simplemente la palomeamos y damos clic en añadir al menú y como puedes ver ya se añade. Aquí nosotros podemos mover este menú, vamos a darle clic, lo mantenemos y en este caso lo vamos a poner al lado de Home para que vayamos viendo todos los cambios que vayamos realizando. Una vez que ya lo hemos movido, amigos, vamos a darle clic abajo, guardar menú y vamos hasta la parte de arriba, visitar el sitio y como puedes ver ya aquí tenemos al lado de Home lo que es tienda. Si le damos clic aquí se van a estar agregando todos los productos. Ahorita no tenemos nada porque todavía no hemos configurado ni agregado nada, pero desde aquí es donde ya vamos a estar habilitando nuestra tienda en línea. Ahora vamos con las principales configuraciones de WooCommerce. En la parte de arriba nos vamos a donde dice escritorio y también vamos acá a este menú que dice WooCommerce. Vamos al apartado que dice ajustes y desde aquí podemos ya comenzar a modificar toda esta parte de WooCommerce para que nuestra tienda en línea comience a funcionar. Si te aparece estos anuncios de aquí, dale clic en gracias para que se pueda quitar y esto que ves aquí es una configuración de Hostinger, pero no le vamos a hacer caso porque aquí ya estamos configurando manualmente nuestra tienda en línea. Vamos a comenzar con esta pestaña general y aquí lo primero que nos pide es la dirección de la tienda. Todo esto es bien importante porque desde allí se van a hacer los cálculos de envío, de impuestos, etcétera. Entonces hay que asegurarnos agregar la dirección correcta donde va a estar nuestra tienda en línea. Aquí ya hemos ingresado una dirección de ejemplo. Aquí en opciones generales dice ubicación de venta, vender a todos los países. Dependerá si tú quieres vender solo en tu país o a varios países. Si estás comenzando, yo te recomiendo vender en un solo país. En este caso podríamos elegir para el ejemplo del video vender a países específicos. Y aquí se me abre esta ventanita y yo puedo poner, por ejemplo, que solamente quiero vender a todo México. Voy a estar vendiendo. Entonces, esto es bien importante hacerlo porque recuerda que después la cuestión de los envíos se van a calcular en base a lo que nosotros elijamos aquí. Entonces, en mi caso voy a escoger que quiero vender solamente a México. Y también acá dice ubicación de envío, enviar a todos los países a los que vendes. Generalmente dejamos la primera porque ya le estamos indicando a qué países voy a vender. Entonces acá dejamos esta como está. Dice ubicación del cliente por defecto, igual dejamos la opción como está, que dice país, región de la tienda. Tenemos un punto muy importante que es activar impuestos. Por defecto viene desactivado, pero más adelante lo vamos a activar y te voy a enseñar cómo vas a configurar el tema de los impuestos, porque recuerda que esto va a depender de cada país. Entonces por el momento lo vamos a dejar desactivado porque vamos a agregar nuestro primer producto y de ahí lo vamos a estar activando. También tenemos acá activar cupones y por defecto viene activar el uso de códigos de cupones. En este caso lo vamos a dejar como está porque nos va a permitir crear los cupones y poder utilizarlos. En este caso esta de aquí la dejamos vacío porque realmente nos va a servir activar de calcular descuentos de cupones secuencialmente. Casi siempre utilizamos activar el uso de código de cupones. Y finalmente tenemos las opciones de moneda. En este caso moneda, yo voy a estar escogiendo dólar estadounidense para el ejemplo de este video y para que se pueda entender de forma universal, ya que vamos a estar poniendo todos los precios en dólares. Pero desde aquí, si tú le das clic, puedes elegir la moneda en base a tu país. En el caso de México es peso mexicano y puedes elegir el país que tú quieras. Ubicación de la moneda yo lo dejo como está, separador de miles también y todo lo demás lo dejamos como está. Una vez que ya terminemos de agregar toda la información, le damos clic en guardar cambios y listo, ya tenemos esta pestaña de general configurada, que es una de las más importantes. Ahora después tenemos la otra pestaña que es productos. Vamos a darle clic y aquí, amigos, tenemos primero general, inventario, productos descargables, todas estas subcategorías, pero páginas de la tienda, lo que yo te comentaba, que el mismo sistema asigna y que el mismo sistema crea. Y acá nos dice que la página de la tienda se llama tienda y desde aquí nosotros, si por ejemplo nosotros cambiáramos el nombre,
tú lo puedes cambiar, por ejemplo, a shop o el nombre que tú quieras, pero por defecto trae este nombre que se llama tienda. En este caso lo dejamos como está. Tenemos el comportamiento de añadir el carrito. Yo te recomiendo igual dejarlo como está, y acá tenemos igual una de los puntos más importantes, que son las medidas dependiendo del país que hayas elegido. En este caso, unidad de peso está en libra, pero si le damos clic podemos elegir. En mi caso estoy en México, yo puedo elegir kilogramos. Unidades de las dimensiones está en puntos. También podemos elegir, por ejemplo, si lo queremos en centímetros, que es lo que normalmente se utiliza acá en México. Y acá tenemos el apartado de valoraciones, es decir, las opiniones que los clientes dan de los productos. Te pregunta si quieres activar estas valoraciones. Yo te recomiendo que sí actives las valoraciones y que también se muestre la etiqueta de propiedad verificado para que sea una opinión, digamos, mucho más confiable. Esto de las valoraciones solo lo pueden dejar propietarios verificados. Te recomiendo cuando ya tengas muchísimos clientes que hayan comprado ese producto que tú vendes, lo puedes activar aquí para que solamente aceptes propietarios verificados. También aquí puntuaciones de productos. Te recomiendo dejarlo como está y ya lo último guardamos todos los cambios. También acá tenemos este submenú que dice inventario. Aquí, amigos, es bien importante porque aquí, por ejemplo, gestionar el inventario lo dejamos como está, y acá dice reservar en inventario está en minutos, y acá nos explica a qué se debe esta acción. Reservar el inventario para pedidos pendientes de pago durante X minutos. Cuando se alcance este límite se cancelará el pedido pendiente. Si no quieres activar esta opción lo vas a dejar en blanco, pero yo te recomiendo que lo dejes en 60 minutos, una hora, o dependiendo tu opinión. Si lo quieres dejar en 30 minutos, eso es importante porque muchas personas cuando entran a tu tienda pueden que hagan un pedido pero nunca lo paguen. Entonces, si esto no lo activamos, ese pedido va a seguir activo y se te va a descontar del inventario y otra persona no va a poder comprar los productos. Entonces es bien importante, yo te recomiendo 60 o 30 minutos como máximo para que la persona pueda pagar, ya que de lo contrario pues a ti te va a afectar, ya que tu inventario bajaría y si otra persona está interesada pues no va a poder comprar. También lo que es el tema de avisos lo dejamos como está. El destinatario, los correos, aquí van a llegar todas las notificaciones, puedes poner el que tú quieras o el que ya viene por defecto. En este caso yo lo dejo así. Umbral de pocas existencias, es decir, cuando tú ya tengas, por ejemplo, 2 productos de alguna playera que tú vendes, por ejemplo, te va a llegar una notificación que ya tienes pocas existencias. Entonces esto se va a contar a partir de 2 piezas, ya te estarían enviando la notificación. Entonces yo lo dejo como está, la verdad es que me parece muy bien así. Umbral de inventario agotado, pues cuando llegue a 0 ya se va a poner que no hay inventario y va a aparecer un mensaje que está el producto agotado. También aquí tenemos una función importante, dice visibilidad de inventario agotado. Es decir, si tú tienes productos en tu catálogo que las personas realmente no pueden comprar porque está agotado, tienes la opción de ocultar esos productos para que no aparezcan en el catálogo. Por defecto viene desactivado, pero mi recomendación para ti es que los dejes así, desactivado, porque para la cuestión del SEO, de posición en buscadores, ayuda mucho a que siga activo, ya que te va a ayudar el posicionamiento. Entonces yo te recomiendo mejor dejarlo activo aunque las personas no vayan a comprar. ¿Qué tal si en algún momento tienes planeado resurtir ese producto? Entonces es mejor dejarlo activo. Ahora, en dado caso que tú sepas que ese producto definitivamente ya lo sacaste de tu lista y ya nunca más lo vas a resurtir, pues entonces sí te recomiendo eliminarlo ya directamente de tu panel de control de los productos. Es mucho mejor eliminarlo de forma manual que activar esta ventanita de aquí. Y listo, amigos, esto sería todo por este apartado de inventario. También tenemos el otro apartado de productos descargables. Esto sinceramente yo te recomiendo no mover absolutamente nada. Creo que la configuración que está aquí está suficiente. También directorio de descargas aprobados y tenemos el apartado avanzado, que como te comento, nada de esto ya tenemos que modificar. Creo que ya sería absolutamente todo
lo que modificamos anteriormente. También acá tenemos el apartado de envío, amigos, que esto te lo voy a enseñar más adelante. Ya cuando tengamos creado lo que serían los productos, vamos a configurar las zonas de envío, etcétera, para saber que el sistema le pueda asignar precio. Ahora bien, estas son las configuraciones básicas que nosotros vamos a estar haciendo, y quiero decirte que acá en la parte de arriba, si te das cuenta, aparece lo que es el nombre de la tienda que yo le puse, y acá dice próximamente. ¿Qué quiere decir esto? Que por defecto ahorita WooCommerce, cuando tú estás construyendo tu tienda en línea, se pone como próximamente porque las personas no lo van a poder ver al público en general. Es decir, si nosotros agregamos ahorita un producto, solamente nosotros podemos ver la tienda en línea. Vamos a darle clic acá donde dice próximamente, y si te das cuenta dice visibilidad del sitio, y acá nos está diciendo que próximamente dice tu sitio permanece oculto a los visitantes y se muestra la página de inicio próximamente hasta que esté listo para visualizar. Entonces, si algún usuario entrara a tu tienda en línea en este momento, le va a aparecer un mensaje que próximamente va a estar listo para que puedas tener esta información presente. Si tú quieres, también le puedes dar clic aquí donde dice visible, y ya tu tienda en línea va a estar pública para que cuando cualquier persona entre pueda ver todos los productos. Pero lo ideal es que cuando tú ya termines tu tienda en línea, cuando tú ya hayas cargado todos los productos, vengas a esta misma opción y ya le das clic acá donde dice visible, para que ahora sí cualquier usuario pueda ver tu tienda en línea. Ahora bien, amigos, vamos a crear nuestro primer producto aquí en WooCommerce, el cual se llama producto simple, porque básicamente es un producto que no tiene variaciones y tiene un solo precio y una sola opción. Entonces aquí, para crear nuestro primer producto, de nuestro lado izquierdo tenemos el apartado que dice productos, y acá dice añadir un nuevo producto. Vamos a darle clic allí, y desde aquí ya podemos añadir lo que es el nombre del producto. En este caso vamos a poner el nombre taza de cerámica premium. Recuerda que te voy a dejar el enlace a la carpeta donde viene todas las imágenes que estamos utilizando para que tú también hagas y des de alta tus productos siguiendo este tutorial. Aquí lo que vamos a hacer después que agregamos el nombre, aquí viene un punto bien importante, que es lo que yo te comentaba al inicio del video, que tienes acceso a esta herramienta de inteligencia artificial que solamente ofrece Hostinger hoy en día, lo cual nos va a ayudar mucho a hacer la descripción del producto. Entonces aquí lo que tenemos que hacer simplemente es decirle a la inteligencia artificial qué producto va a describir. Acá yo le puse taza de cerámica premium con texto que dice Andrés Web, y acá podemos elegir la longitud del contenido, puedes elegir corto, mediano, largo, el tono de voz, si es formal, de confianza, amigable o ingenioso. Para el ejemplo de este video lo vamos a hacer que sea corto y vamos a poner neutro, pero ya te digo yo que es importante que tú lo puedas configurar dependiendo del tipo de tu empresa, y también aquí que puedas darle más instrucciones, más información si quieres una descripción mucho más precisa y mucho mejor. Y una vez que ya tengamos todo esto rellenado, le damos clic acá para que pueda crear la descripción del producto. Esperamos un ratito y nos va a escribir esta descripción aquí. Recuerda que tenemos lo que es la descripción del producto y abajo tenemos la descripción corta del producto, acá en la parte de abajo, y estas dos las tenemos que rellenar. Como puedes ver aquí ya de forma inmediata ya nos dio todo lo que sería la descripción del producto que estamos vendiendo, lo cual me parece excelente. Como te digo, es una herramienta que te ahorra muchísimo tiempo, y simplemente voy a copiar yo este texto para ponerlo acá en la descripción corta para el ejemplo de este video. Aquí, amigos, tenemos datos del producto y tenemos producto simple. Recuerda que ahorita vamos a estar utilizando producto simple y yo te voy a enseñar cómo funciona cada uno de los otros productos, pero vamos a elegir producto simple y tenemos lo que es el precio normal. Recuerda que estamos manejando dólares. Vamos a poner que precio normal sale $250 y ya precio rebajado cuesta $150. También tenemos la posibilidad de programar esta promoción, digámoslo así. Si le damos clic en programar, podemos decir que este precio rebajado va a estar válido solamente, por ejemplo, del 19 al 30 de mayo, por ejemplo.
Entonces es una gran posibilidad que tú puedas programar esta parte para que el precio promocional esté válido solamente durante cierto tiempo. En la parte de abajo nos da la opción si es un producto virtual o si es un producto descargable. En este caso lo vamos a dejar vacío porque estamos agregando un producto físico. Igual adelante te voy a enseñar cómo configurar estas dos opciones. De nuestro lado derecho tenemos el apartado de inventario y acá tenemos lo que es el SKU. Este SKU es un identificador que nosotros podemos crear para cada producto. Esto yo lo recomiendo para cuando tienes muchísimos miles de productos. Está excelente porque de esa manera es como llevas un control del inventario. Si tienes una tienda en línea muy pequeña, lo puedes dejar vacío sin ningún problema. También tenemos lo que es el Getting o UPC. Esto también es importante para llevar el orden del producto, pero como te comento, en este caso, como estamos vendiendo productos propios, lo dejamos vacío. También tenemos la opción de gestión de inventario y está desactivada. Nos pregunta que si queremos hacer un seguimiento de la cantidad de inventario de este producto. Yo te recomiendo activarlo y acá vas a poner la cantidad que tú tienes realmente de este producto. Supongamos que solamente tenemos 50 piezas, pues aquí lo ponemos 50 piezas. Permitir reservas te recomiendo no permitir para que pues no haya ningún problema a la hora de que las personas puedan comprar su producto. Y el umbral de poca asistencia recuerda que está configurado en 2, lo cual me parece excelente. Y listo por esta parte. También tú puedes configurar la cuestión del envío. Le damos clic aquí y podemos decir cuánto es que pesa esta caja. Por ejemplo, supongamos que pesa 10 kilos y aquí también podemos poner las dimensiones. Recuerda que estas dimensiones están en centímetros. Podemos poner que mide 10 por 20 por 20 centímetros. Clases de envío. Recuerda que ahorita no hemos creado ninguna clase de envío y te voy a enseñar cómo crear una más adelante para que veamos toda la configuración de los envíos. Bien importante, pero por el momento puedes tú rellenar toda esta información. Productos relacionados. Aquí tú puedes poner algún producto que tú le recomiendes a las personas comprar que se lleve con el producto que está vendiendo. Esto es bien interesante porque puede aumentar mucho tus ventas. En este caso, como todavía no tenemos ningún producto agregado, lo vamos a dejar vacío y básicamente ya es todo lo que vamos a configurar, ya que es un producto simple y las otras opciones como atributo o avanzado son para productos variables. En este caso ya lo único que faltaría sería agregar lo que son las imágenes. Las imágenes del producto, la primera se llama imagen del producto, vas a darle clic aquí, te manda a esta base, pero nosotros vamos a subir la imagen del producto desde nuestra computadora. Entonces vamos a darle clic aquí donde dice subir archivos, se nos abre esta ventana, clic en seleccionar archivos y vamos a buscar la imagen en nuestra computadora. Como puedes ver aquí la tengo yo, pero antes de que yo la importe, si te das cuenta, ahí nos dice que tiene un tamaño de 720 kilobytes, lo cual es una imagen muy pesada. Entonces yo te recomiendo que comprimas las imágenes siempre y que sea una imagen que pese menos de 500 kilobytes. Entonces esto es súper importante porque te comento, cuando el usuario va a entrar a tu sitio web, es importante que todo pueda cargar de forma muy rápida. Ahora, para comprimir las imágenes yo te recomiendo esta aplicación que se llama Kuos. La verdad es que es 100% gratis y tú aquí subes la imagen y te la va a comprimir. Lo único que tienes que hacer es que le damos clic aquí, elegimos la imagen, en este caso taza cerámica. Y ahí, como puedes ver, de forma inmediata ya la está comprimiendo. Y aquí del lado derecho nosotros podemos ver en cuanto la ha comprimido. Como puedes ver, dice que se ha comprimido a un 83%. De pesar 600 kilobytes, ahora solamente pesa 107 kilobytes. Es una gran diferencia. Entonces te recomiendo muchísimo utilizar esta aplicación. Como puedes ver, ya lo hace todo de forma automática. Para descargarlo simplemente le das clic en este botoncito. No se ve, pero tú sí lo vas a estar viendo. Le das clic y ya se descarga de forma inmediata. Como puedes ver, aquí ya la descargamos y date cuenta que ya pesa solamente 105 kilobytes, lo cual está excelente. Ahora sí, para que se pueda cargar muy rápido. Y ya nos vamos de nuevo aquí a nuestro WordPress y ya ahora sí elegimos la imagen que hemos comprimido. Está cargando el sistema, ahí como puedes ver ya se cargó y de nuestro lado derecho damos clic establecer imagen del producto y ya nos lo pone aquí, prácticamente ya está listo.
También en la parte de abajo tenemos esto que dice galería del producto. Esto es para cuando el producto tiene más imágenes, pero también podemos agregar la misma imagen. Damos clic y seleccionamos la misma imagen y vamos a darle clic a añadir a la galería. Y listo amigos, de hecho prácticamente ya estamos listos con el producto y aquí como puedes ver dice categorías del producto. Aquí aparece sin categorizar y ahorita te voy a explicar en qué consiste lo que son las categorías y también las etiquetas del producto. Pero por el momento ya hemos creado nuestro producto con la imagen principal y también con la galería del producto. Lo único que debemos hacer ahora es darle clic acá en publicar. Una vez que le damos clic en publicar, tenemos acá esto que dice enlace permanente y vamos a darle clic a ese enlace y nos va a estar mandando amigos al producto que hemos ya publicado. Como puedes ver, aquí tenemos la imagen, en la parte de abajo está la galería de imágenes, que en este caso sería la misma imagen, y acá nos pone lo que es el título. Ahí estamos viendo el precio con promoción de 250 a 150. Recuerda que este sería la descripción corta que hemos puesto y acá nos dice que quedan 50 tazas disponibles. Tenemos el botón de añadir al carrito y tenemos lo que es la categoría, dice sin categorizar, porque ahorita vamos a estar hablando acerca de las categorías. Y en la parte de abajo tenemos lo que es la descripción más larga amigos, la que nos creó también la inteligencia artificial. Y acá tenemos información adicional. Esta información adicional está lo que es el peso, las dimensiones para la cuestión de el envío y también las valoraciones, que en este caso todavía no hay valoraciones, pero desde aquí se van a estar viendo las calificaciones que el usuario tenga. Entonces ya hemos creado amigos nuestro primer producto, como puedes ver, de forma fácil y sencilla. Y bueno amigos, después para acceder de nuevo al menú, recuerda que en la parte de arriba aquí tenemos este apartado que dice escritorio. Vamos a darle clic y ya regresamos al menú de administración y nos vamos acá al apartado de productos. En cuanto le damos clic, ya aquí nos aparece el primer producto amigos que hemos creado anteriormente, que es la taza de cerámica premium. Y aquí también te pueden aparecer varias opciones. Por ejemplo, está lo que es el inventario. Puedes ver de forma inmediata cuántas piezas hay de existencia. Ahí nos pone entre paréntesis que 50. Puedes ver también lo que es el precio en promoción y el precio real, las categorías a la cual pertenece este producto, las etiquetas, las marcas y también esta estrellita significa si tú quieres que este producto sea un producto destacado. Por ejemplo, si es un producto que más se vende, lo puedes tú aquí poner la estrellita para que este producto después puedas tú crear un banner que diga productos más vendidos y ya selecciones todos los productos que tú hayas marcado con esta estrellita, que serían los productos más destacados de tu tienda en línea. También nos aparece lo que es la fecha, el SKU y también si tú no quieres ver toda esta información, yo sé que hay aquí muchísima información que a veces no nos sirve mucho, podemos también modificar qué es lo que queremos ver. Acá en la parte de arriba dice opciones de pantalla. Si le damos clic aquí podemos desactivar opciones que realmente no son tan interesantes, como por ejemplo el SKU. Otra opción que yo suelo desmarcar sería las marcas, lo que es las etiquetas también, la fecha también. Entonces lo que tú quieras desmarcar lo seleccionas acá y le das clic en aplicar y si te das cuenta ya se ve un poquito más limpio. Esto ya depende de cada persona qué opciones quiere desmarcar. También en la parte de arriba dice productos y tú aquí puedes importar un producto por medio de Excel o también puedes exportar todos los productos que tú tengas acá agregados, los puedes exportar en una tabla de Excel que también vamos a estar viendo. Entonces ya tenemos agregado nuestro primer producto amigos. Vamos a estar viendo lo que son las categorías. Las categorías tú lo puedes agregar de dos formas. La primera forma, y que es un poquito más tediosa, es aquí de nuestro lado izquierdo tenemos añadir nuevo producto, marcas y tenemos categorías. Si le damos clic amigos, desde aquí podemos agregar las categorías que queramos. Por ejemplo, el nombre podría ser tazas de cerámica, el SLUT es para el sistema y esto lo podemos dejar vacío
para que el sistema automáticamente asigne lo que es el slot. Y la descripción, tú aquí también puedes poner la descripción que tú quieras e incluso añadir una imagen a esta categoría. En cuanto rellenes todo, das clic acá donde dice añadir nueva categoría y de tu lado derecho se agrega de forma rápida. Como puedes ver, ahí la tenemos, tazas de cerámica. Y básicamente aquí ya tenemos esta categoría, tazas de cerámica. ¿Qué quiere decir? Que cualquier producto que sea una taza de cerámica la estaríamos mandando a esta categoría. Ahora, lo bueno de las categorías es que también tú puedes crear subcategorías. Por ejemplo, si tazas de cerámica tú tienes de varios modelos, supongamos tienes taza de cerámica de caricaturas, taza de cerámica que solamente tienen frases, taza de cerámica que son, por ejemplo, edición limitada, puedes tú crearle una subcategoría que esté dentro de tazas de cerámica. ¿Cómo creamos esta parte? Bueno, si yo quisiera crear una subcategoría, supongamos que acá en nombre queramos crear una subcategoría que se llame, por ejemplo, con frases, que sería una subcategoría. Acá el slot lo dejamos vacío y la categoría padre, si te das cuenta, aparece ninguna. Vamos a darle clic y tenemos que escoger que la categoría padre sea tazas de cerámica. Y vamos a darle clic a añadir nueva categoría. De esta manera, de nuestro lado derecho ya se agregó, pero si te das cuenta tiene como un pequeño guión. Ese guión significa que es una subcategoría de la categoría principal que se llama tazas de cerámica. Entonces, de esta manera es como nosotros podemos ordenar todos nuestros productos de nuestra tienda en línea, con las categorías principales y con las subcategorías. Ahora, recuerda que si tu tienda en línea es una tienda en línea pequeña o simplemente manejas muy pocos productos, yo, siéndote muy sincero, te recomiendo crear muy pocas categorías para que no te confundas. Generalmente las tiendas en línea que tienen más de 1000 productos es donde ya es necesario crear muchas categorías para llevar un orden, pero si eres una tienda en línea que tiene 10, 20, 30 productos, lo mejor que te puedo recomendar es crear una sola categoría y desde allí agrupar absolutamente todo. Ahora, también tenemos el apartado de etiquetas que está acá a la izquierda, abajo de categorías, etiquetas, y las etiquetas generalmente son para ordenar todos los productos que tenemos en nuestra tienda. Por ejemplo, si tenemos taza de cerámica de colores como por ejemplo negra, verde, azul, amarilla, podemos crear distintas etiquetas para que le demos orden. Supongamos que aquí nosotros queremos crear una etiqueta para todas las tazas de cerámica que sean color verde. Entonces creamos este nombre, tazas de cerámica verde, porque aquí van a ir todas las tazas que sean color verde, las estamos ordenando. El slot la dejamos vacío, vamos a darle clic, añadir nueva etiqueta y se nos pone acá a la derecha. Entonces todas las que sean color verde van a llevar esta etiqueta. Para cuando el usuario le dé clic, le van a aparecer todas las tazas, pero que solamente sean color verde. Entonces es para dar un orden a nuestra tienda en línea. Ahora, siéndote muy sincero, las etiquetas casi no se utilizan mucho, al menos que tengas una tienda en línea que tenga más de 1000, 2000 productos. Ahí sí podrías optar por utilizar las etiquetas, pero como te comento, si tienes pocos productos, un catálogo de pocos productos, pues no es necesario utilizar tanto las etiquetas. Por ejemplo, si queremos ordenar todas las tazas de cerámica que sean de color azul, igual agregamos taza de cerámica azul y damos clic añadir nueva etiqueta, y aquí a la derecha ya se van añadiendo estas etiquetas. Básicamente puedes añadir cuantas como tú quieras, como tú las vayas necesitando. Entonces así es como se trabaja, amigos, por medio de las categorías y las etiquetas. Esta sería la primera forma y ahorita te voy a enseñar la segunda forma, que es un poquito más práctica y un poquito más rápido, ya que todo lo vemos dentro de la misma pantalla. Vamos a agregar nuestro segundo producto. Recuerda que lo hacemos desde aquí, desde productos, le damos clic, nos aparece el producto que ya tenemos ahora mismo agregado y en la parte de arriba dice añadir un nuevo producto. Añadimos el nombre, en este caso es mochila escolar negra, y acá yo le di información a la inteligencia artificial para que me genere lo que es la descripción del producto. Vamos a darle clic aquí. En lo que se genera la descripción del producto, amigos, vamos a rellenar esta parte. Recuerda que sería producto simple, precio normal vamos a ponerle 150 y precio rebajado le vamos a poner que sería a $100. Aquí ya tenemos lo que es la descripción de forma súper rápida para ahorrarnos bastante tiempo, y acá en la parte de abajo simplemente pego esta descripción
para que aquí vaya la descripción corta. Recuerda que tenemos acá el apartado del inventario, el SKU lo dejamos como está, también el jetting, y activamos la gestión de inventario. Vamos a decir que tenemos 40 en existencia y básicamente sería todo. Lo último que tenemos que hacer, amigos, recuerda, es establecer la imagen del producto. Nos vamos acá donde dice subir archivos y acá seleccionamos la imagen. Asegúrate siempre que la imagen pese lo mínimo posible para que tu sitio web pueda cargar. Aquí yo ingresé esta imagen al sistema de Skush y prácticamente me quitó peso un 86%. De 700 kilobytes ya bajó a 107, lo cual está excelente. Lo descargamos y ahora sí añadimos la imagen desde nuestra computadora porque ya pesa menos. Ahí está cargando. Le damos clic establecer imagen del producto y también acá en la galería puedes establecer más imágenes de ese mismo producto. Y acá viene lo más importante que te comenté, ¿no? De las categorías. Como puedes ver, acá ya nos aparecen las categorías que hemos creado. Está la principal, que es taza de cerámica, y está la subcategoría que sería con frases. Si tú aquí mismo quieres añadir otra categoría, lo puedes hacer de forma inmediata dándole clic aquí donde dice añadir nueva categoría. Simplemente la escribimos. Vamos a escribir, por ejemplo, mochilas escolares, por ejemplo, y vamos a dejar que esto sea una categoría padre y le damos clic añadir nueva categoría. Y como puedes ver, de forma inmediata ya aquí me palomeó esta parte y me está diciendo que este producto pertenece a la categoría mochilas escolares. Y también, amigos, aquí yo puedo agregar etiquetas del producto. También de forma inmediata aquí yo puedo agregar una etiqueta. Por ejemplo, le puse mochilas escolares color negra, se la añado y ya de esta manera me permite ordenar todas las mochilas que sean color negra. Van a llevar esta etiqueta para llevar un orden. Entonces de esta manera es como tú también puedes dar de alta desde aquí mismo etiquetas y también crear categorías. Una vez que terminemos, vamos a darle clic acá donde dice publicar. Ya se actualizó y simplemente le damos clic acá enlace permanente, le damos clic y ya tenemos nuestro segundo producto simple agregado, amigos, de forma fácil y sencilla. Como puedes ver, ya tenemos dos productos en nuestra tienda en línea de WooCommerce y así de fácil y de sencillo es agregarlos. Y bueno, amigos, ya hemos visto lo que es el producto simple y vamos a continuar con el siguiente tipo de producto que puedes crear acá en WooCommerce, el cual se llama un producto variable, que es un artículo con opciones diferentes que el usuario puede elegir como talla, color, peso, etcétera. Vamos a agregar este tipo de productos. Recuerda que nos vamos acá a la parte de arriba en escritorio. De nuestro lado izquierdo tenemos el apartado de productos y añadir un nuevo producto. Vamos a ponerle aquí un nombre. Le puse camisa con cuello estampada y vamos a pegar esto aquí para que nos dé la descripción la inteligencia artificial. Ahora aquí abajito donde dice datos de producto tenemos producto simple y vamos a darle clic y vamos a elegir producto variable, que sería el último. Nos da esta parte que nos dice que desde aquí podemos modificar los atributos, etcétera. Vamos a darle clic en entendido. Aquí ya nos agregó lo que es la descripción, amigos. Solamente vamos a copiar esta parte para la descripción corta de este producto. En inventario, el SKU lo vamos a dejar todo esto vacío porque estos productos, al ser variable, se administran de una forma diferente. También recuerda que aquí en la izquierda automáticamente nos ha creado un nuevo menú abajo de atributos que se llama variaciones. Si aquí le damos clic, nosotros podemos añadir una variación. Y también acá podemos añadir lo que son los atributos de ese producto. Desde aquí podemos añadir algo como talla, número, color, etcétera. Ahora, antes de añadir esta parte, vamos a añadir lo que son las imágenes. Acá a la derecha vamos a establecer la imagen del producto. Recuerda que todas estas imágenes tú vas a tener acceso a la carpeta donde vienen todas estas imágenes para que las puedas descargar. En este caso vamos a poner que esta va a ser la camisa de color negra. Aquí yo tengo una primera imagen que vamos a agregar. Aquí agregamos la imagen principal y recuerda que en la parte de abajo tenemos para añadir la galería del producto. En este caso sí tengo más imágenes y vamos a seleccionar estas tres. Vamos a darle clic a añadir a la galería. Ya tenemos la imagen principal con la galería.
y acá vamos a ponerle que la categoría, como te comentaba, podemos crear una sola categoría. Vamos a darle clic en añadir nueva categoría y simplemente vamos a ponerle la categoría productos y listo, añadir nueva categoría y todos los productos que vamos a subir de ejemplo los vamos a poner en esta categoría de productos, ya que son muy pocos productos y no vale la pena crear muchas categorías. Entonces amigos, aquí una vez que lo tengamos listo, vamos a darle clic en publicar para que veamos cómo va quedando este producto. Aquí le damos clic en donde dice enlace permanente y así va quedando el producto. Ahora, como puedes ver ahorita no tiene un precio y es lo que vamos a estar modificando. Recuerda que para modificar el producto solamente le das clic acá arriba editar producto y ya nos manda a esta misma ventana. Entonces ahora sí vamos a dar de alta, amigos. Supongamos que nosotros manejamos 3 colores de playera, lo que es el negro, amarillo y azul. En la parte de abajo donde dice producto variable tenemos esto de datos de producto, estos menús, y vamos a darle clic aquí en atributos. Desde aquí tenemos que crear un nuevo atributo. Nombre, vamos a ponerle color y aquí vamos a introducir los datos. Vamos a introducir primero que nada negro. Vamos a darle un espacio y tenemos que agregar una llave que es la que ves aquí para que lo podamos separar. Ahora en tu teclado, aquí yo tengo una imagen, tenemos esta tecla que de ESC y acá en la parte de abajo esta tecla que te estoy enseñando aquí. Si tú la oprimes ya vas a poder poner esta llave que necesitamos. Ahora tenemos negro, después amarillo y por último tenemos lo que es el color azul. Listo, estos 3 colores vamos a estar manejando y lo que tenemos que hacer ahora es darle clic en guardar atributos y listo. Una vez que ya tenemos guardado esto, nos vamos acá donde dice variaciones y desde aquí podemos nosotros generar las variaciones automáticamente. El sistema lo va a detectar de forma automática. Vamos a darle clic generar variaciones. Te va a aparecer este mensaje, dale clic en aceptar y el sistema, como puedes ver, ya no generó lo que son variaciones de este producto color negro, amarillo y azul. Ahora lo que hay que hacer, amigos, es darle clic, por ejemplo acá a la que dice negro, le vamos a dar clic y aquí tenemos que agregar la imagen. Vamos a darle clic y en este caso voy a seleccionar esta imagen. El SKU y esto lo dejamos vacío. Galería de variaciones activa. Descargable no, lo dejamos vacío. Virtual, gestionar inventario, aquí lo podemos activar. Vamos a poner lo que es un precio normal de 250 y un precio rebajado de 150 y la cantidad de inventario le podemos poner 50 y lo demás lo podemos dejar como está. Ahora también una vez que ya modifiquemos este le podemos dar clic acá para que se cierre todo y vamos a modificar este que dice amarillo, le damos clic, aquí también vamos a darle clic y acá donde dice subir archivos, seleccionar archivos, esto es para subir la imagen de la playera en color amarilla. Ahí está cargando, esperamos a que cargue, aquí la tenemos amigos y damos clic en establecer la imagen. Y listo, ya tenemos lo que es la playera de color amarillo y aquí básicamente hacemos lo mismo, gestionamos acá el inventario, el precio normal, ponle que sea de $200, precio rebajado de $100 y la cantidad de inventario vamos a ponerle 30 piezas. Una vez que ya rellenemos esto, vamos ya con la última que sería la de color azul. Y también acá agregamos lo que son las imágenes y terminamos de rellenar toda la información amigos y listo, ya básicamente ha quedado esta parte de aquí. Ahora cerramos esto para que ya se vea así y algo muy importante que tenemos que hacer acá, aquí dice valores por defecto del formulario, es decir, lo que va a aparecer primero cuando el usuario entre a ver este producto en específico. Lo que tenemos que hacer acá es darle clic y escoger que el primer producto sea el negro, ya que de lo contrario va a estar mandando a toda la información que está acá y eso no lo queremos porque realmente estamos trabajando con productos variables. Entonces lo primero que tiene que ver el usuario sería el color negro y ya de ahí puede elegir amarillo o azul. Vamos a darle clic en guardar cambios y una vez que esté listo amigos, ahora sí vamos acá arriba en enlace permanente, vamos a darle clic y como puedes ver aquí lo tenemos, camisa polo con estampado, acá tenemos lo que es el precio y lo que es el color. Como puedes ver por defecto está lo que es el color negro, aquí lo estamos viendo y esta es la galería
que contiene varias imágenes. Aquí el usuario lo puede ver. Acá en la parte de abajo pues tenemos toda la información de este producto, y si el usuario acá quiere elegir otro color, como por ejemplo amarillo, le da clic y ya se cambia lo que es la imagen a color amarillo. También por ejemplo azul, le da clic al usuario y ya se cambia lo que es a color azul. Viene el precio de promoción, el precio normal, cuántas hay disponibles, y ya el usuario lo puede comprar. Como puedes ver, de esta manera, amigos, es como funciona este tipo de producto, que es un producto variable que realmente se utiliza muchísimo al momento de nosotros querer vender productos que tengan pues varios colores, tallas, etcétera. Ahora, amigos, como puedes ver aquí, esta de color negro tiene sus propias imágenes que nosotros podemos ver acá abajo. Si por ejemplo acá le damos clic en amarillo, solamente aparece una imagen. Se me olvidó comentarte esta parte. Si queremos agregar una galería también personalizada, vamos a darle clic acá donde dice editar producto, y desde aquí nosotros, aquí en este apartado donde dice variaciones, vamos a escoger el color amarillo, vamos a darle clic. Y tenemos este que dice galería de variaciones. Viene esto por defecto y vamos a darle clic en personalizado, galería de imágenes personalizada, y aquí le damos clic y ahora sí vamos a agregar todas las demás imágenes, que serían 2 imágenes más, y vamos ahí a agregar la galería. Vamos a darle que la inserte, y como puedes ver ya tenemos 2 imágenes más, lo cual está excelente. Y vamos por el último, que sería el azul. Vamos a hacer lo mismo, galería de variaciones personalizada, añadimos, y acá añadimos estas 2 que están acá, y listo, amigos, ya tenemos lo que es la galería. Ahora vamos a guardar los cambios en este apartado de aquí, actualizamos y vámonos de nuevo a lo que es el producto, y vamos a escoger por ejemplo amarillo, y como puedes ver ya tenemos todas las demás imágenes, pero todas son de color amarillo. También por ejemplo azul, la principal, pero todas las demás también son del color azul, ya no del color negro. Entonces así es como básicamente se modifica todo este producto variable. Pero lo más importante también, amigos, es que no solamente se queda allí, porque por ejemplo aquí tenemos esto muy básico, ¿no? Color azul, es como muy básico esta parte, y también hay otra manera de hacerlo como mucho más profesional, como lo tiene Amazon, Mercado Libre o las grandes empresas, que es poner un circulito del color y el usuario le da clic y ya va viendo cómo cambia el color. Esto le da un aspecto más profesional a tu tienda en línea acá con WooCommerce, y yo te voy a enseñar cómo hacerlo de una forma muy sencilla. Lo que tendríamos que hacer ahora es irnos al escritorio de nuestro WordPress, amigos, acá en la parte de arriba donde dice escritorio, y vámonos acá a la izquierda en este apartado que dice Blocksy, le damos clic. Y como nosotros tenemos lo que es el Blocksy Pro, recuerda que esto es mucho más avanzado, y acá tenemos esto que dice extensiones. Aquí en extensiones, en cuanto le damos clic, abajito tenemos extensiones Pro y dice Shop Extra. Le damos clic y aquí tenemos que encender esta opción. Vamos acá a encenderla, y acá nos aparecen muchas opciones que más adelante yo te voy a explicar. Pero por el momento el que vamos a activar es este de aquí que dice muestras para variaciones. Vamos a encenderlo, amigos, y una vez que lo encendamos básicamente ya sería todo lo que tendremos que hacer. Y ahora lo que vamos a hacer ahorita es regresar a lo que es el producto, acá en el apartado de productos, y aquí vamos a modificar este producto variable que hemos creado. Vamos a darle clic y aquí venimos a este apartado, amigos, de datos del producto, y acá nos va a aparecer una nueva opción. Esta nueva opción que nos aparece se llama swatches, como lo ves acá en pantalla. Le damos clic y acá viene un punto muy importante, porque recuerda que ya tenemos lo que es el atributo creado, que se llama color, y acá nos está mostrando color. Y de nuestro lado derecho tenemos el tipo, que sea un botón. Vamos a darle clic, como lo preferimos. Tú puedes elegir que sea un botón, mixto, imagen, color. En este caso vamos a elegir color, amigos, y vamos a darle clic aquí para que se abra esta parte. Y por ejemplo donde dice negro le damos clic. Acá tenemos esto que dice color, vamos a darle clic y vamos a elegir simplemente el color negro. Lo cerramos. Amarillo, vamos a darle clic en color y elegimos lo que es el color amarillo, amigos. Acá vamos a seleccionarlo, color amarillo. Y por último el color azul, le damos clic.
color, vamos a elegir lo que es el color azul, amigos. Y listo, como puedes ver ya hemos elegido los colores y lo único que falta es darle clic en guardar cambios. Y ahorita vamos a ver la magia, amigos, que hace esta parte para que se vea mucho más profesional. Vamos acá a la parte de arriba, enlace permanente, le damos clic y aquí como puedes ver, amigos, mira qué impresionante ya se ve mucho más profesional. Ya tenemos acá estos círculos que es mucho mejor a como lo teníamos antes, ya que ahorita se ve con un diseño mucho más actualizado. Entonces aquí en color pues simplemente el usuario le da clic al círculo, por ejemplo amarillo, le da clic y aparece todo amarillo, azul le da clic y pues aparece lo que son los artículos en color azul. Así de esta manera, amigos, mejoras esta parte para que se vea mucho más profesional. Ahora bien, amigos, vamos a agregar un segundo producto variable que serían unos zapatos deportivos. Y este va a ser un poquito más avanzado porque vamos a agregar que el usuario pueda elegir el color, pero también lo que es la talla. Entonces te voy a enseñar cómo agregarlo, ya que es uno de los productos que también veo que más se utilizan. Entonces para agregar otro producto, recuerda, vámonos acá en la parte de arriba y aquí en el escritorio vamos a darle clic en productos y acá arriba añadir un nuevo producto. Aquí yo le puse zapatos deportivos edición limitada. Y vamos acá a ponerle esta parte para que lo genere lo que es la inteligencia artificial, amigos. Mientras genera esta parte, recuerda que acá en la parte de abajo, aquí ya lo generó. Vamos simplemente a copiar esto y a pegarlo acá abajo. Y aquí en donde dice producto simple, vamos a elegir producto variable. Recuerda, esto lo dejamos vacío, bien importante. Y acá tenemos el apartado de atributos. Lo que vamos a crear va a ser primero que nada lo que es la talla, por ejemplo. Y aquí en los valores vamos a poner, por ejemplo, qué números estaríamos manejando lo que es el calzado. Entonces voy a poner como por ejemplo, aquí yo puse por ejemplo número 6, número 5 o talla 4, talla 3 y lo vamos separando, amigos. Vamos a darle clic en guardar atributos y vamos a crear otro atributo. Aquí vamos a darle añadir nuevo. En nombre igual le vamos a poner como el anterior color para que puedan elegir el color. El primero que vamos a poner es el color azul, después el color blanco y por último vamos a poner el color verde, amigos. Entonces así quedaría azul, blanco, verde. Y vamos a darle clic en guardar atributos y listo, ya tenemos dos atributos, la talla y el color. Algo bien importante es que tú aquí puedes mover esta parte, es decir, si tú quieres que la talla esté abajo y el color arriba, pues lo puedes hacer sin ningún problema. Por ejemplo, lo que es el color, vamos a darle clic, lo sostenemos y ahí ya lo hemos subido. Entonces primero el usuario va a elegir el color y después la talla, así lo puedes mover para que no puedas tener ningún problema. Ahora, una vez que tenemos ya lo que son los atributos listos, recuerda, nos vamos ya al apartado de variaciones y aquí en variaciones pues le podemos dar clic en generar variaciones. Nos aparece este mensaje y ahí el sistema nos va a estar generando lo que son todas las variaciones. Como te das cuenta, aquí hay muchísimas variaciones porque dependiendo las características del producto, y esto a veces puede ser como muy aburrido porque realmente a cada variación tú le tienes que asignar una imagen. Por ejemplo, aquí azul, pues yo le tengo que dar clic acá y poner lo que es la imagen. Igual así yo tengo que hacer con básicamente todas estas variaciones. Como puedes ver aquí, todo esto lo tendría yo que hacer repetitivamente. Imagínate si tenemos, no sé, 5 atributos, ¿cuántas variaciones generaría? Generaría muchísimas variaciones, pero hay una forma de hacerlo mucho más fácil en donde prácticamente en tan solo unos minutos puedes hacer esto sin darle tanto clic aquí, y es lo que te voy a enseñar porque es bien importante cuando tenemos un producto con muchísimas características o atributos. Ahora pon muchísima atención para no ir rellenando todo esto que básicamente es infinito. Lo que vamos a hacer primero es eliminar todo esto que nos ha creado el sistema de forma automática. Entonces acá donde dice Bull Action le das clic y dale clic en el primero que dice borrar todas las variaciones. Te va a mandar este mensaje, dale clic en aceptar y aquí ya está borrando todas las variaciones y nos vamos a quedar todo vacío. Lo que vamos a hacer ahorita es acá en la parte de arriba dale clic en actualizar para que se actualice lo que es el producto. Y ahora, amigos, pon muchísima atención, de nuestro lado izquierdo
tenemos esto que dice atributos. Vamos a darle clic y acá ya nos crea por defecto el sistema y ya tenemos este que dice color. Vamos a darle clic a este y acá vamos a agregar los colores que vamos a manejar con este producto. Entonces aquí vamos a ponerle lo que es el nombre. El primer color que tengo es el color azul, ya lo escribí, y acá en la parte de abajo donde dice color pues vamos a escoger lo que sería el color azul, amigos. Lo escogemos y vamos a darle clic en añadir un nuevo color y de tu lado derecho se te va a ir añadiendo. Después tenemos lo que es el color blanco, amigos. Vamos a escribir blanco. El slot lo dejamos vacío y también acá vamos a escoger lo que es el color blanco y lo añadimos. Ya está listo y vamos a poner el último que es el color verde, amigos. Color verde. Y aquí también escogemos lo que es el slush, color verde, añadir un nuevo color. Y como puedes ver, amigos, ya tenemos estos tres colores añadidos. Ahora lo más importante y lo que quiero es que tú entiendas aquí es que estos colores no son exclusivamente del producto que hemos agregado. Básicamente, si tú después agregas otro producto y ese producto también lo tienes en color verde o blanco, los puedes reutilizar. Entonces esto nos permite ahorrar muchísimo tiempo para no estar creando muchísimas variaciones. Las variaciones automáticas te van a servir para cuando tengamos una sola opción a elegir, nos sirven mucho, pero cuando ya tenemos muchísimas variaciones es mejor utilizar esta forma para no perder mucho el tiempo. Entonces ya tenemos esos tres colores, amigos. Lo que hay que hacer ahorita es irnos a lo que es el producto. Vamos a darle clic acá en productos, vamos a darle clic en zapatos deportivos, que es el que hemos creado. Y acá en la parte de abajo, amigos, tenemos este apartado de atributos, que ya hemos creado estos dos, y tenemos variaciones. Recuerda que no le vamos a dar clic acá en generar variaciones automáticas, sino ahora toca darle clic aquí, añadir manualmente. Vamos a darle clic y ahora sí viene lo más importante. Vamos a elegir acá un color que sería, por ejemplo, el color azul. Y en talla voy a dejarlo en cualquier talla, que el usuario pueda elegir la talla que él quiera. También ahora para añadir, que el usuario pueda elegir la talla que él quiera. Y ya tenemos listo un color que sería el azul. Ahora recuerda que si tú le das clic se te va a abrir esta parte para que aquí pues ingresemos la imagen, etcétera. Entonces vamos a terminar de rellenar acá los colores. Vamos a darle clic otra vez, añadir manualmente, y aquí vamos a escoger el color blanco, igual cualquier talla, añadir manualmente, y vamos a escoger el color verde, amigos, también cualquier talla. Y también tú puedes modificar el orden. Si tú, por ejemplo, quieres que vaya primero el azul, acá le das clic y ya primero va el azul, verde, blanco. Entonces, amigos, como puedes ver, ya solamente aquí tenemos tres variaciones. Cuando anteriormente si le dábamos clic acá a generar variaciones nos creaba como 12 variaciones. Imagínate todo el tiempo que habíamos perdido modificando todo esto. Y ahora sí lo que hay que hacer es darle clic acá en azul para que se abra esta parte. Agregamos la imagen como siempre lo hemos agregado, amigos. Ahí la agregamos, establecer imagen, y ya desde aquí podemos poner lo que es el precio, por ejemplo $150. Puedes activar la gestión del inventario y así uno por uno, nada más son tres. Vamos a darle clic acá a esta sería lo que es el color blanco. Perdón, amigos, me equivoqué, estaba yo agregando la imagen de la camisa, pero estamos trabajando con el producto que es el zapato deportivo. Entonces voy a agregar lo que es la imagen del zapato. Aquí ya lo tengo, vamos a darle clic, lo insertamos, y recuerda que también puedes tú aquí gestionar el inventario si lo activas, y ya puedes poner cuántas piezas hay. Yo lo recomiendo hacer ya para que puedas llevar un control. Ya tenemos el de color azul, amigos. Vamos acá al color blanco, vamos a darle clic, también lo agregamos, aquí lo tenemos. Y por último vamos a agregar el de color verde, amigos. También la imagen, vamos a esperar ahorita que cargue, y por mientras vamos a ponerle lo que es el precio. Precio normal, vamos a ponerle que este sale $600, por ejemplo. Ya tenemos aquí la imagen subida y vamos a establecer la imagen. Y listo, amigos, ya tenemos básicamente puesto lo que es el azul, blanco, verde. Ya lo tenemos listo y vamos a darle clic en guardar cambios. En cuanto le damos clic en guardar cambios, ahora sí, amigos, vamos a la parte de arriba, actualizamos lo que es el producto
y vamos a darle clic al enlace permanente para ver cómo ha quedado nuestro producto variable un poquito más avanzado. Y bueno amigos, como puedes ver aquí no nos aparece nada porque hemos cometido un error que ahorita te voy a enseñar cuál es para que lo podamos solucionar. Por eso es que se ve así. Vámonos de nuevo acá a editar producto amigos. Vamos aquí a la parte de abajo donde dice variaciones y lo que tenemos que hacer es bien importante. Acá donde dice valores por defecto del formulario, vamos a escoger que primero sea la del color azul. Muy importante. Y también acá tenemos lo que es la talla. Lo que es la talla por defecto, igual vamos a escoger que sea 6 para que de ahí pues el usuario pueda elegir. Entonces escogemos que sea azul y talla 6. Una vez escogido estos valores damos clic en guardar cambios y ahora sí ya se debería de ver lo que son las imágenes, etcétera. Vamos a darle clic acá y como puedes ver ya quedó listo amigos. En cuanto el usuario entra pues ve lo que es el nombre, lo que es el precio y aquí ya puede elegir lo que es el color azul con la talla 6 o por ejemplo con la talla 5, con la talla 4, con la talla 3 o lo puede limpiar y ya no va a aparecer ninguna imagen, por ejemplo la talla 6 y también puede elegir el color blanco con la talla 5, 4, 3, 6, la que él quiera. Ahora recuerda que aquí nos falta algo que es poner el formulario que se vea mucho mejor. Vamos a darle clic acá arriba a editar producto. Nos vamos acá a esta cajita y recuerda que tenemos esto que dice swatch. Vamos a darle clic y acá en color el tipo va a ser lo que es color. Vamos a darle clic y simplemente el azul pues vamos a elegir acá en color. Ponemos pues el color azul. Blanco ponemos lo que es el color blanco acá amigos y lo que es verde pues ponemos aquí lo que es el color verde, ¿no? Ahí está, ya quedó. Vamos a darle clic en guardar cambios y ahora sí vamos a ver de nuevo el producto y como puedes ver ya quedó mucho mejor, con un diseño más elegante. Aquí el usuario pues puede elegir el color y la talla. Entonces este es un ejemplo amigos de un producto variable un poquito más avanzado que como pudiste ver puedes hacer, y incluso aquí si tú quieres añadir otra característica, no sé, color, talla, no sé, tamaño, serigrafiado, etcétera, lo puedes hacer tantas como tú desees. Entonces espero que te haya quedado claro esta parte, que tú puedes básicamente crear productos con todas las características que tú necesites. Ahora bien amigos, otra cosa que yo quiero enseñarte cuando una persona está vendiendo ropa o cualquier otro tipo de producto, también está la famosa tabla de tallas. Esta tabla de tallas las tienen las grandes empresas, igual como Amazon, Shein, Temu, etcétera, porque es una referencia en la cual el usuario se puede guiar. Y también aquí tú puedes activar esta guía de tallas. Por ejemplo, vámonos a darle clic acá donde dice tienda, nos van a aparecer los productos que tenemos ahorita disponibles. Y por ejemplo esta playera, supongamos que queremos añadir lo que es una tabla de tallas para las personas que se puedan guiar. Lo podemos hacer de forma muy fácil y sencilla y yo te voy a enseñar cómo hacerlo. En la parte de arriba vamos a darle clic en escritorio amigos y nos vamos aquí donde dice Blogsy amigos. Recuerda que eso está conectado y se complementa muy bien con WooCommerce porque juntos hacen básicamente algo muy genial para construir tu tienda en línea. Y acá donde dice extensiones vamos a darle clic y después aquí donde dice Shop Extra y aquí vamos a buscar algo que diga guía de tallas, que está aquí, y simplemente lo vas a encender. En cuanto lo enciendas ya quedó listo y ahora lo que vamos a hacer es regresar acá al menú de la izquierda y nos vamos a donde dice productos y va a aparecer un nuevo menú. Este menú se llama guía de tallas, como lo ves acá en pantalla. Vamos a darle clic amigos y aquí tenemos que agregar una nueva guía de tallas. En la parte de arriba le damos clic para agregarla. Se nos abre lo que es este editor de Gutenberg y aquí podemos escribir un título. Simple y sencillamente podemos escribir guía de tallas y aquí tenemos dos opciones: hacer esto manual o simplemente agregar una imagen. En este caso podemos agregar una imagen. Vamos a darle clic aquí y acá tenemos imagen, le damos clic y aquí nos dice subir para que lo subamos desde nuestra computadora, que es lo que vamos a hacer. Le damos clic y aquí lo tenemos, guía de tallas. Vamos a darle clic en abrir y como puedes ver ahí ya se ingresó nuestra guía de tallas. Lo que tenemos que hacer ahorita es darle clic en publicar, después publicar de nuevo para que ya esté guardado esta parte y listo amigos, ya lo tenemos. Ahora vamos a darle clic a este icono de WordPress
para salirnos de nuevo acá al menú y ya la tenemos creada, guía de talla. Pero se me olvidaba, amigos, una configuración de aquí, de esta guía de talla que hemos creado. Para hacerla vamos a darle clic en editar, amigos, para regresar de nuevo aquí, y la configuración es bien importante. Acá en la parte de arriba tenemos este icono que dice una B de Blotchy, vamos a darle clic y acá tenemos condiciones de visualización, añadir condiciones. Se nos abre esta ventana de aquí y vamos a darle clic añadir condición de visualización. Y aquí nosotros podemos incluirlo en los productos que nosotros queramos. Entonces aquí nosotros lo podemos incluir en cierto producto, o si queremos que se incluya en todos los productos, etcétera. Para ejemplo de este video vamos a dejarlo así, todos los productos, y vamos a darle clic a guardar condiciones. Una vez que guardamos condiciones, de nuevo hay que darle clic acá arriba en guardar. Esperamos un ratito y ahora sí lo que vamos a hacer es darle clic a este botón de WordPress, nos manda al apartado de acá, y ahora sí vamos a darle clic a visitar al sitio, clic en tienda, amigos, y vamos a ver por ejemplo esta playera, ¿no? Camisa polo con estampado. Vamos a darle clic y aquí ya nos debe de aparecer la guía de talla, como lo ves acá en este momento. Guía de talla, si el usuario le da clic, aquí le aparecerá pues la guía para que él pueda revisar su talla, etcétera. Entonces igual esto es bien importante, amigos, a la hora de nosotros tener productos como ropa, zapato, etcétera. De verdad que nos va a servir muchísimo. Y bueno, amigos, a continuación vamos a ver el otro tipo de producto que podemos crear aquí en WooCommerce, que se llama producto virtual. Este es un producto que no requiere envío físico, por lo tanto es ideal para ofrecer servicios. Te voy a decir como cuáles servicios. Por ejemplo, asesoría por Zoom, 1 hora, 40 minutos, clases de guitarra en línea, diseño de logo personalizado, consultoría legal básica, curso en video sobre productividad, mentoría sobre negocios. También están de moda las asesorías de Amazon FBA. Todo lo que tenga que ver con que tú ofrezcas un servicio, para esto te va a servir este tipo de producto. Ahora vamos a crear un ejemplo. En la parte de arriba nos vamos a escritorio. Recuerda que en el apartado de productos y después en añadir nuevo producto. En nombre del producto vamos a ponerle asesoría de marketing por Zoom, 1 hora. Y aquí recuerda que es importante poner lo máximo de información para que la inteligencia artificial pueda generarte muy bien la descripción de tu servicio. Aquí lo estamos haciendo de forma rápida para el ejemplo de este video, y vamos a poner lo que es la imagen. Acá donde dice imagen del producto, establecer imagen. Recuerda que tienes los archivos que yo te estaré dejando para que lo puedas descargar, y aquí la tenemos, va a ser esta. Ahí se está cargando, establecer como imagen del producto y listo. Entonces aquí ya nos dio lo que es la descripción larga. Y ahorita solamente voy a copiar esta parte y lo vamos a pegar acá. Entonces acá, amigos, donde dice datos de producto, es un producto simple, pero aquí ahora sí vamos a seleccionar este que dice virtual. Lo vamos a palomear y ya de esta manera le estamos diciendo a WooCommerce que básicamente vamos a ofrecer un servicio que no es un producto físico como tal. Ahora aquí igual podemos agregar una promoción. Supongamos que el precio normal es de $400 y el precio rebajado es de $349, y también podemos programar esta promoción válida desde el 20 hasta el 31, por ejemplo, y así quedaría. En este caso realmente no hay mucho por modificar en este tipo de producto, ya que es muy sencillo. Entonces aquí simplemente es todo lo que estaríamos modificando. De nuestro lado derecho, ya hasta la parte de arriba, vamos a darle clic en publicar para ya ver cómo nos está quedando este producto. Ahí ya se publicó, amigos, y vamos a darle clic en enlace permanente para ver cómo ha quedado el producto. Como puedes ver, aquí ya quedó asesoría de marketing por Zoom, 1 hora, $400, está la promoción en 349, la descripción, y ya aquí el usuario puede poner esta parte para que se pueda añadir al carrito. Recuerda que ya está prácticamente todo hecho, todo el sistema. Aquí ya el usuario puede hacer todo el proceso de compra, que más adelante lo vamos a estar viendo, qué es lo que el usuario hace, el proceso de compra, el checkout, etcétera. Pero básicamente así es como funciona este tipo de productos virtuales
virtuales. Y vamos a crear otro ejemplo, otro último ejemplo de este tipo de productos. Nos vamos acá a escritorio y acá en productos, añadir un nuevo producto y vamos aquí a poner, por ejemplo, nombre del producto, clases de guitarra en línea. Aquí también vamos a agregar lo que es la imagen, amigos, y aquí donde dice datos del producto es producto simple, pero es un producto virtual. Precio normal $350, precio con descuento $150 y listo, amigos. Básicamente es muy sencillo, súper sencillo este tipo de productos y vamos a darle clic acá en publicar. Esperamos un ratito, amigos, ya se publicó. En el enlace permanente le damos clic y así es como ha quedado nuestro producto virtual. Clases de guitarra en línea de 350 a 150, la descripción corta, la imagen representativa y también en la parte de abajo la descripción larga y listo, amigos. Aquí el usuario puede ya comprar su servicio. Ahora, otro tipo de productos que podemos crear aquí en WooCommerce se llaman productos descargables, pero que al mismo tiempo son digitales, no son físicos. El cliente paga y descarga un archivo digital. Por ejemplo, un ebook de recetas veganas, una plantilla editable de currículum en Canva, un archivo en Photoshop, por ejemplo, para los diseñadores, música libre, pad de presets para Lightroom, básicamente todo lo que tú quieras vender que lo puedas descargar. Ahorita también está de moda hacer libros con Canva, los venden a un precio súper económico y la gente se los descarga. Entonces, así es como funciona este tipo de productos. Vamos a estar creando también uno de ejemplo en la parte de arriba, escritorio, añadir nuevo producto, nombre del producto le vamos a poner que es un ebook de recetas veganas y acá la información para que lo describa la inteligencia artificial y vamos a agregar una imagen del producto. Vamos a subir la imagen, en este caso sería esta que yo tengo acá, este de aquí, abrir, establecer imagen del producto y aquí, amigos, en la cajita igual, datos del producto, va a ser un producto simple, amigos, pero va a ser virtual, pero al mismo tiempo que es virtual también es un producto descargable. Entonces, si te das cuenta, ya seleccionamos los dos más un producto simple. Esto sería pues lo que se le llama un producto descargable digital. Ahora, precio normal vamos a ponerle que es de 150 y precio rebajado lo vamos a poner en $49. Y aquí tiene una opción importante porque dice archivos descargables, es decir, cuando el usuario se vaya a completar la compra, qué es lo que él va a adquirir. Entonces aquí nosotros podemos añadir, por ejemplo, el libro en PDF para que se lo puedas descargar. Desde aquí tenemos este botón que dice elegir archivo, le vamos a dar clic, nos manda esta parte, pero tenemos que darle clic acá donde dice subir archivos, seleccionar archivos y ya seleccionamos el libro desde nuestra computadora. Aquí lo tengo, vamos a darle clic en abrir, esperamos a que se cargue y vamos a darle clic en insertar URL. Y como puedes ver, ya se insertó la URL. El límite de descarga generalmente se deja ilimitado porque es un producto que la gente puede descargarse cuantas veces quiera y caducidad de las descargas pues básicamente nunca va a caducar, ¿no? Entonces es un producto 100% ilimitado. Y listo, amigos, básicamente ya con esto tenemos listo nuestro libro que la gente puede comprar y se puede descargar. Una vez que ya tengamos todo esto, vamos a darle clic en publicar. Ya se guardó, amigos, y vamos a darle clic en enlace permanente para ver cómo ha quedado nuestro libro. Como puedes ver, aquí tenemos la imagen, el título de 150 a $49, la descripción corta y ya el usuario puede añadirlo al carrito. Una vez que complete su compra, ya le va a aparecer el enlace para que se pueda descargar lo que sería este libro en PDF. Entonces, igual es muy sencillo. Créeme que también, como te comento, es uno de los productos que tú puedes vender porque es bien sencillo crearlo y solamente subes el PDF como ya lo vimos y lo puedes comenzar a vender. Ahora vamos a hacer otro ejemplo también, igual en la parte de arriba de escritorio, vámonos a productos, después en añadir nuevo producto y aquí en nombre del producto vamos a ponerle que es un archivo PSD
para diseñadores gráficos que ellos puedan modificar a su gusto. Ahí vamos a poner la información para la IA y vamos a establecer la imagen del producto. Aquí, como puedes ver, lo tenemos, sería esta imagen que ellos pueden modificar, establecer imagen, y aquí recuerda que en la cajita es producto simple, individual y también descargable. Precio normal vamos a ponerle $50 y precio rebajado $25. Archivos descargables, añadir archivo, elegir archivo acá y vamos a elegir este de aquí, que se lo pueden descargar para modificarlo. Y listo, amigos, todo lo demás lo dejamos como está, ilimitado, nunca. Básicamente es todo lo que tenemos que modificar. Ahora sí, vamos a darle clic en publicar. Y listo, amigos, vamos a darle clic en el enlace permanente para ver cómo ha quedado. Y como puedes ver, así ha quedado este archivo que las personas se pueden descargar. Para modificarlo en tan solo $25 ellos lo pueden comprar. Entonces, como puedes ver, así es como funcionan estos tipos de productos descargables digitales. Son muy fáciles de crear. Ahora bien, amigos, pon muchísima atención porque vienen uno de los productos más importantes y que más se utilizan en WooCommerce, que son los productos de afiliado. En resumen, los productos de afiliado son productos que promocionas desde otra tienda, como por ejemplo Amazon, Walmart, eBay. Tú los recomiendas y a cambio a ti te dan una comisión. Básicamente es eso. Entonces tú puedes crear productos, por ejemplo, para promocionar smartphone, software de edición como Filmora, hosting web como Hostinger o Contavo, libros recomendados desde una libreta externa, auriculares inalámbricos. Básicamente cualquier producto que tú quieras promocionar lo puedes hacer, puedes crearlo en WooCommerce y a cambio a ti te dan una comisión. Si el cliente compra el producto con tu enlace, te dan una pequeña comisión, e incluso si el cliente lleva otro producto también te dan una comisión, ya que viene recomendado por ti. Vamos a ver cómo crear este tipo de productos. Acá en la parte de arriba vamos a darle clic en escritorio. Nos vamos a productos, añadir un nuevo producto. Aquí en nombre del producto vamos a agregar este nombre de aquí, que básicamente, amigos, es este producto de aquí. Este producto de aquí es el que vamos a estar agregando la imagen, el nombre, y como te comento, si en dado caso que el cliente compre este smartphone desde tu enlace, tú te estarías llevando una comisión. Entonces lo hace bastante interesante para hacer una tienda en línea, digamos, sin que tengas ningún producto físico, solamente estés recomendando productos. Aquí igual vamos a darle información a la inteligencia artificial para que pueda generar toda la información acerca de este smartphone. Es bien importante esta parte, y vamos a agregar lo que es una imagen del producto. Aquí lo seleccionamos, vámonos a la carpeta que dice producto de afiliado y sería este de aquí. Esperamos a que cargue, amigos. Ya cargó y ya aquí nos dio lo que es la descripción, nos la dio en inglés, pero no hay problema. Para el ejemplo de este video nos va a servir. Recuerda que es importante que tú indiques que la descripción la dé en español. Ahora, aquí viene lo más importante, dice datos del producto. Vamos a darle clic y vamos a escoger el tercero que dice producto externo afiliado. Y como puedes ver, aquí nos cambian estos campos porque dice URL del producto. Aquí tenemos que ingresar el enlace de ese producto que estamos recomendando. En este caso sería este enlace de aquí en la parte de arriba. Solamente le vamos a dar clic en copiar y la URL pues ya la pegaríamos aquí. Texto del botón, va a aparecer un botón. Generalmente yo recomiendo ponerle ver precio o ver oferta, para que las personas tengan esa curiosidad de saber cuánto vale y de esta manera pues ya puedan acceder con el enlace de tu recomendación. Y aquí lo que es el precio generalmente no se pone porque es un precio que es muy variable y no depende de ti, sino depende de la tienda externa, como por ejemplo Amazon, eBay, Walmart, etcétera. Entonces el precio lo dejamos vacío, solamente ponemos el texto del botón, bien importante, y básicamente estas dos opciones son las que más debemos de rellenar, amigos. Y también en este caso yo puse solamente una imagen, pero tú puedes poner también otras 2 o 3 imágenes acá donde dice
dice la galería del producto para que esté mucho más completo. Y básicamente con esto ya estamos listos y vamos a darle clic acá en publicar para ver cómo ha quedado nuestro primer producto de afiliado. Ahí esperamos un ratito, ya está listo y vamos a darle clic en el enlace permanente y así ha quedado nuestro producto, amigos. Ahí se ve la imagen, lo que es el nombre. Recuerda que no tiene precio. La descripción, que te recomiendo hacerla mucho mejor, separarla aquí porque aquí se ve mucho texto, la podemos separar para que se vea mucho mejor. Y aquí viene lo que es el botón. En este caso yo te recomendaría un botoncito en color amarillo, etcétera, pero si la gente le da clic en ver precio, ya lo mandaría directamente, como te das cuenta, a Amazon y el usuario pues ya puede ver toda la información desde Amazon y puede decidir si lo compra o no utilizando tu enlace. Ahora, como te comento, no solamente podemos recomendar productos de afiliado de Amazon, que es el más popular, sino también puedes tú recomendar productos de Walmart, también software como por ejemplo Filmora, hosting como por ejemplo Hostinger. Cualquier producto que tú te puedas imaginar, puedes tú crear un enlace de afiliado para que te den una comisión. Vamos a hacer otro ejemplo con un producto de Walmart, con esta licuadora. Supongamos que la queremos recomendar. Nos vamos acá a escritorio. Recuerda que sería aquí en productos, añadir nuevo producto. Vamos a escribir lo que es el nombre. Básicamente el nombre solamente lo copiamos y lo pegamos aquí. Y también vamos a darle información acá para que pueda crear toda la información de esta licuadora, la inteligencia artificial. Y vamos a establecer la imagen del producto. Aquí la tenemos. Vamos a darle clic en abrir, después en establecer y listo, amigos. Aquí vamos a copiar esta parte de aquí y vamos a pegarla acá en la parte de abajo. Y acá dice datos del producto. Recuerda que vamos a elegir el tercero, producto externo afiliado, y URL del producto. Recuerda que es esta que está acá en este caso para el ejemplo del video, pero recuerda que siempre te van a estar dando una URL en donde venga tu ID de afiliado. Bien importante esta parte. Y acá la pegamos, lo pegamos aquí. Texto del botón, vamos a ponerle ver oferta. Siempre recomiendo ponerlo en mayúscula para que pueda resaltar más. Y listo, amigos, recuerda que precio no llevaría. Ahora vamos a darle clic acá en publicar. Ya quedó publicado y vamos a darle clic al enlace permanente. Y así es como ha quedado nuestro segundo producto de afiliado, con el nombre, recuerda, sin el precio, la descripción y con el botón que dice ver oferta. En cuanto le damos clic, como puedes ver, nos manda a Walmart para ver toda la información. Ahora, algo bien importante aquí es que si te das cuenta, cuando le damos clic, lo mejor es que se abra en una nueva ventana. Pero si te das cuenta, si yo le doy clic, se me abre en la misma ventana. Esto quiere decir que el usuario, cuando lea esta información, básicamente ya se salió de nuestro sitio web. Entonces ya no va a tener manera de regresar. Aquí lo ideal sería que cuando el usuario le dé clic al botón, se abra en una nueva ventana. Entonces eso sería lo ideal, y también que cuando el usuario le dé clic a la imagen, también se abra un enlace en una nueva ventana. Si te das cuenta, si ahorita yo le doy clic, básicamente no hace absolutamente nada. Entonces estas dos opciones más avanzadas las podemos modificar. Recuerda que WooCommerce pues se complementa muchísimo con Blocksy, y si estamos utilizando Blocksy podemos hacer estos complementos que te comento de forma bien fácil y sencilla, que créeme que te va a aumentar muchísimo el tráfico. Ahora vamos a dar de alta a un tercer producto, pero también activando las funciones que te comento. Entonces vámonos acá a escritorio, nos vamos a productos, añadir nuevo producto, y aquí en nombre del producto vamos a poner editor de video Filmora, y recuerda que aquí pues sería lo que es el enlace, ¿no? El enlace para que las personas puedan ver la información. El enlace lo podemos pegar ahorita. Vamos aquí en la cajita producto simple, vamos a darle clic y vamos a seleccionar producto externo, URL la pegamos aquí. Texto del botón, aquí le podemos poner ver descuento o acceder al descuento, y de nuestro lado derecho vamos a establecer la imagen del producto, amigos. Recuerda que está en la carpeta que te voy a dejar en la descripción del video. Ahí la agregamos, establecemos la imagen del producto y básicamente, amigos, ya está listo con toda la información, tanto la descripción corta como la descripción larga.
y aquí ya tenemos el botón y la URL. Ahora lo que vamos a hacer ahorita es publicar, amigos. Lo publicamos y vamos a ver cómo ha quedado aquí en el enlace permanente. Le damos clic y así ha quedado. No se ve mucho, pero ahí debería de verse Filmora. Casi no se ve, pero acá ya tenemos el título, la descripción y acceder al descuento. Ahora vamos a modificar esto porque si le damos clic se abre en la misma ventana. Lo que queremos es que se abra en una ventana distinta para que el usuario no se salga completamente del sitio web. Para hacer esto, amigos, vamos acá a la parte de arriba a donde dice escritorio y vamos al apartado que dice Blocksy, y aquí en este menú vamos a seleccionar extensiones. Después a la izquierda donde dice Shop Extra vamos a darle clic y aquí tenemos que seleccionar este que dice enlaces de productos afiliados. Lo vamos a encender y tenemos este botoncito que dice personalizar. Vamos a darle clic, amigos, se nos abre una nueva ventana y en esta ventana, amigos, básicamente aquí no modificamos nada, sino aquí a la izquierda donde dice producto individual vamos a activar estas dos opciones, amigos. Estas tres opciones las activamos y vamos a darle clic acá arriba donde dice publicar. Básicamente eso sería todo lo que vamos a hacer. Ya podemos tachar aquí para que nos mande de nuevo a esta ventana, y ahora sí lo que vamos a hacer es en la parte de arriba vamos a darle clic en visitar el sitio, después en tienda, y recuerda que el producto que agregamos es este que dice Filmora. Vamos a darle clic y ahorita en cuanto le damos clic al botón acceder al descuento vamos a darle clic. Como te das cuenta se abrió en una nueva ventana. Date cuenta que aquí yo sigo teniendo abierto esta parte. Igual si le damos clic en la imagen, vamos a darle clic en la imagen. Si te das cuenta igual ya se abre con un enlace, lo cual está excelente y créeme que va a aumentar lo que son las ventas que tenemos con Amazon afiliados o cualquier empresa que tú tengas de afiliación. Te aseguro que este cambio, aunque parezca pequeño, aumenta muchísimo las ventas. Y bueno, amigos, ahora ya hemos visto muchos productos y vamos a estar viendo el último producto que tú puedes crear aquí en WooCommerce, y este tipo de producto se llama producto agrupado, o también lo puedes decir paquete de productos. Básicamente son varios productos individuales, mucho ojo ahí, productos individuales que se venden juntos, como por ejemplo un kit para café, combo de 3 camisetas básicas, un pack de productos para cuidado de la barba, estuche escolar con lápices, goma y regla, combo gamer, puede incluir un mouse, teclado, alfombrilla. Entonces vamos a hacer así como tipo combos. Estos son bien importantes también para aumentar más las ganancias en tu tienda en línea con WooCommerce. ¿Cómo hacemos este tipo de paquetes de productos? Bueno, vamos manos a la obra. En la parte de arriba, clic en escritorio, después en productos y clic en añadir nuevo producto. Vamos a hacer el kit para café, amigos, y vamos a agregar el primer producto que va a contener este paquete, que sería la cafetera. Aquí yo le puse cafetera de 1 litro, por ejemplo, y vamos a darle información igual a la IA. Asegúrate de darle la mayor información posible para que genere la mejor descripción posible. Aquí lo estamos haciendo de forma muy básica, solamente para el ejemplo, y vamos a agregar lo que es la imagen, establecer imagen del producto, subir archivos, seleccionar archivos y vámonos a la carpeta que dice producto agrupado y vamos a elegir la primera imagen, que sería la cafetera. Vamos a darle clic en abrir, amigos, y vamos a darle clic en establecer imagen del producto. Ahí ya la tenemos. Recuerda que también podemos agregar más imágenes en la parte de abajo donde dice galería del producto. Aquí básicamente ya me dio lo que es la descripción larga. En la parte de abajo vamos a pegar este y acá nos dice datos del producto. Vamos a elegir el segundo, que dice producto agrupado, y aquí, amigos, en la cajita donde dice datos de producto lo vamos a dejar en producto simple, amigos, porque recuerda que son productos individuales que a lo último se van a agrupar. Entonces lo dejamos así, producto simple. Precio normal va a ser, por ejemplo, de $150, precio rebajado de $100 va a quedar, y básicamente así lo podemos dejar, amigos. Entonces ya tendríamos nuestro primer producto. Recuerda que la categoría aquí podemos agregar la categoría que dice productos para el ejemplo del video y vamos a darle clic en publicar. Esperamos un ratito a que se publique. Ya quedó listo y después vamos a darle clic al enlace permanente y básicamente, amigos, ya tenemos nuestro primer producto, que sería la cafetera de 1 litro a un precio de $100. Ahora vamos a crear lo que sería el segundo producto.
Vámonos a escritorio, recuerda productos y acá donde dice añadir nuevo producto. Y yo le puse taza edición especial tipo automóvil. Aquí le agregamos la información para que escriba la descripción y vamos a agregar lo que es la imagen del producto, subir archivos y aquí agregamos esta imagen, amigos. Vamos a darle clic en abrir. La verdad que la imagen está bien bonita y ahí lo establecimos. Ya quedó esta parte. Y aquí, por ejemplo, nos pone esto en inglés, pero recuerda que es importante que tú todo lo pongas en español. Aquí solo lo hacemos por el ejemplo. Datos de producto, recuerda que es producto simple, amigos. Precio normal, vamos a ponerle, por ejemplo, $49 y precio rebajado en $35. Y listo, amigos, ya quedó nuestro producto y vamos a ponerlo en la categoría de productos y ya ha quedado nuestro segundo producto individual. Vamos a darle clic en publicar, ya quedó y le damos clic en el enlace permanente. Y así ha quedado, amigos, la taza edición especial tipo automóvil. Ahora ya por último vamos a agregar nuestro tercer producto individual. Vámonos a escritorio, a productos, añadir nuevo producto. Y aquí yo le puse filtros para café de alta calidad y vamos a añadir la imagen de este producto. Aquí la tenemos, que sería la tercera. Vamos a darle clic en abrir, añadimos y ya quedó nuestra imagen, amigos. Aquí ya tenemos lo que es la descripción. Voy a copiar esto para pegarlo acá abajo. Y datos de producto, recuerda que es producto simple. Precio normal vamos a ponerle $30. Precio rebajado le vamos a poner $16. Y listo, amigos, ya tenemos nuestro tercer producto. Lo vamos a poner igual en la categoría de productos. Y vamos a darle clic en publicar. Ya se guardó, amigos. Vamos a darle clic al enlace permanente. Y ya tenemos nuestros filtros para café. Básicamente ya tenemos listos los tres productos. Si le damos clic acá donde dice tienda, podemos ver los tres productos que hemos agregado. Aquí está la cafetera, aquí está el filtro y acá está la taza. Ahora lo que vamos a hacer es crear un producto, pero este va a ser lo que es el producto agrupado. Vamos a darle clic en escritorio, nos vamos aquí donde dice productos y vamos ahora sí a añadir nuevo producto y aquí vamos a ponerle un nombre a ese paquete de productos. Aquí ya le pusimos esta parte, kit para café, que incluye cafetera más taza más filtro. Y aquí vamos a copiar esto para darle la información a la inteligencia artificial para que pueda crear lo que es la descripción. Aquí, amigos, en la categoría vamos a seleccionar productos y aquí esta parte ya nos puso la descripción. Vamos a pegar acá esta parte y aquí viene lo más importante, amigos. Datos del producto, vamos a ponerle que sea un producto agrupado. Y aquí no agregamos nada, sino aquí a la izquierda dice productos relacionados y nos dice productos agrupados y tenemos que buscar los productos. Aquí vamos a poner primero, por ejemplo, cafetera, ahí lo está buscando y acá dice cafetera de 1 litro. Después ya lo hemos agregado, después vamos a buscar taza, por ejemplo, vamos a poner taza para que lo busque y aquí ya nos dice taza edición especial, lo seleccionamos y por último vamos a escribir filtro para que lo busque y aquí lo tenemos, filtros para café de alta calidad. Y ya tenemos estos tres productos, amigos, que ya están agrupados y que lo podemos vender todo como un paquete que se va a llamar kit para café. Una vez que ya tengamos toda esta parte seleccionado, ahora sí vamos a darle clic acá donde dice publicar. Pero se me pasó decirte, amigos, que faltan las imágenes. Ahora, aquí en las imágenes donde dice imagen del producto, vamos a darle clic establecer imagen del producto y vamos a agregar primero lo que es la cafetera. Vamos a darle clic establecer imagen del producto y galería del producto, vamos a darle clic y vamos a agregar después esta de aquí y después esta. Serían estas dos. Agregamos estos dos, que es lo que incluiría este paquete. Como puedes ver, ya tenemos la cafetera, lo que es la taza y lo que son los filtros. Y vamos a darle clic en actualizar. Ahora sí ya está completo nuestro paquete con las imágenes y le damos clic al enlace permanente. Vamos a darle clic y como puedes ver ya tenemos, amigos, creado nuestro producto agrupado, que es un kit para café. Acá nos da lo que es el precio, la descripción, podemos ver lo que incluye, que es una cafetera, también te va a incluir esta taza que está bien bonita y también te incluye este kit
de 2 filtros. Y pues aquí ya el usuario va a elegir cuántos kits quiere llevar. Por ejemplo, obviamente lo más básico sería que lleve uno de cada uno. Entonces acá ya le pone que va a llevar una cafetera, una taza y un filtro para café, y ya le da clic en añadir al carrito para que pueda ya comprar su kit para café. Entonces así es como nosotros, amigos, podemos crear kit o paquetes o bundle, como le quieran llamar, aquí en WooCommerce, y te aseguro que si tú creas bien este tipo de paquetes, pues puedes aumentar mucho más las ventas. Y entonces, amigos, básicamente estos son todos los tipos de productos que nosotros podemos crear aquí en WooCommerce. Si te das cuenta, ya hemos visto lo que es producto simple, producto agrupado, externo o afiliado, producto variable, pero también hemos visto producto simple pero que sea virtual, producto simple pero que sea descargable. Básicamente hemos visto todos los tipos de productos y ya tú vas a ver cuál es el producto que más le va a quedar a tu tienda en línea o a tu negocio para que lo puedas implementar. Ahora bien, amigos, ahora una vez que ya hemos comprendido todos los productos que podemos crear aquí en WooCommerce, vámonos acá a visitar la tienda, y aquí estos son todos los productos. Y como te comento, WooCommerce básicamente ya tiene todo listo, es decir, el proceso de compra que el usuario va a hacer ya está listo porque así lo tiene WooCommerce. Entonces vamos a hacer el recorrido, por así decirlo, que el usuario haría al momento de comprar un producto. Supongamos que nosotros somos el usuario, entramos aquí a la tienda y supongamos que yo quiero comprar un producto, quiero comprar por ejemplo zapatos deportivos edición limitada. Voy a entrar al producto, veo toda la información, elijo un color, la talla, por ejemplo de $150, añadir al carrito. Ya se añadió de forma rápida y aquí dice ver carrito, le doy clic en ver carrito y aquí al usuario le va a aparecer lo que lleva, la cantidad, el subtotal, y básicamente acá ya aparece lo que es el total que él pagaría, que serían $150. Entonces aquí, en cuanto el usuario le da clic en finalizar compra, también tiene la opción de aplicar el cupón de descuento. Si es que nosotros hemos activado uno, aquí el usuario puede ingresarlo. Entonces acá le da clic finalizar compra y aquí, amigos, viene el otro proceso que es ya finalizar la compra. Agrega todos los detalles de facturación como su nombre, apellido, nombre de la empresa, la dirección para que le llegue el pedido, absolutamente todos sus datos del usuario, y aquí a la parte de la derecha viene todo lo que está llevando y lo que es el total. Aquí aparece un mensaje porque realmente no hay medio de pago disponible, todavía no lo hemos configurado. Te voy a enseñar cómo se configura esta parte y también te voy a enseñar los cupones de descuento. Entonces hasta aquí, amigos, como te comento, básicamente no tenemos que programar nada, todo ya el sistema lo trae creado. Si te das cuenta, básicamente ya el usuario puede comprar. Ahorita lo que vamos a hacer es ver los cupones de descuento, cómo es que funcionan estos cupones y cómo lo podemos crear. Para esto nos vamos acá a la parte de arriba de escritorio y de nuestro lado izquierdo tenemos el apartado que dice WooCommerce y aquí tenemos esto que dice cupones. Vamos a darle clic y desde aquí podemos añadir un cupón. Le damos clic en añadir un nuevo cupón. Aquí nosotros podemos poner un código de cupón manual en nombre que tú quieras, o también tienes la opción de generar un código. El sistema te va a generar un código aleatorio. Voy a darle clic y como puedes ver, este código de cupón me lo ha generado el sistema. Cuantas veces yo le doy clic, me genera diferentes códigos de cupones. Aquí, por ejemplo, supongamos que viene el Día de las Madres, podemos poner un cupón en base a ese nombre, por ejemplo, algo así, 10 de mayo, y ofrecemos, por ejemplo, un 10% de descuento, ¿no? Y descripción es opcional, generalmente yo no pongo la descripción. Tipo de descuento, descuento fijo en el carrito. Si le damos clic, aquí tenemos tres opciones: en porcentaje, en el carrito y fijo del producto. Yo te recomiendo más porcentaje porque es lo que más se utiliza. Es decir, yo voy a hacer un descuento, por ejemplo, de un 10% en base a todo lo que el usuario lleve. Y aquí, importe del cupón, le vamos a poner 10%, como puedes ver. Aquí donde dice permitir el envío gratuito lo vamos a dejar vacío porque todavía no tenemos configurado la cuestión del envío. Eso lo vamos a ver más adelante. Entonces no marcamos esta casilla. Y la fecha de caducidad del cupón, esto es bien importante para decir cuándo va a vencer. Por ejemplo, supongamos que va a vencer el día 30 y ahí lo seleccionamos. También nosotros podemos aquí a la izquierda poner más reglas. Aquí nos dice restricción de uso. Si le damos clic,
Acá tenemos, por ejemplo, el gasto mínimo. Aquí nosotros podemos poner, ¿sabes qué? El usuario tiene que gastar mínimo $200 para que pueda hacer uso de este cupón. El gasto máximo, ok. Lo máximo que el usuario puede gastar serían $500 para que le apliquemos también el cupón. Entonces son varias variaciones que nosotros podemos ir revisando, porque por ejemplo, supongamos que el usuario solamente lleva una tasa de $35, no nos va a convenir que el usuario aplique ese cupón a un producto nada más. Entonces generalmente puedes poner, no sé, que el usuario lleve $250 mínimo y de ahí para arriba ya puede aplicar el cupón sin ningún problema. Esto sería ya en base a tus decisiones. También uso individual. Esto yo lo dejo vacío, excluir artículos rebajados, es decir, para que no sea el descuento del descuento, pero también yo lo dejo vacío y aquí nosotros podemos poner productos exclusivos. Es decir, si yo solamente quiero que un cierto producto tenga un cupón exclusivo, lo puedo hacer. Por ejemplo, acá yo puedo poner kit, por ejemplo, kit, ahí me va a aparecer kit para café, me va a aparecer. Aquí kit para café, yo solamente tengo un cupón para este producto, para el kit para café, y solamente a ese producto se le va a poder aplicar ese cupón. Y también podemos excluir lo que son los productos, también las categorías de producto, qué categorías vamos a excluir que no van a ser compatibles con el cupón. También podemos aplicar descuentos a ciertas marcas y excluir ciertas marcas. Como puedes ver, aquí nos permite modificar mucho más a detalle el cupón de descuento que nosotros vamos a crear. También por último tenemos el límite de uso. Límite de uso por cupón generalmente sería ilimitado. Limitar el uso a X artículo lo dejamos como está, y límite de uso por usuario también lo podemos dejar como está. Generalmente casi no se toca esta parte y así es como nosotros creamos un cupón, amigos. Vamos a darle clic ya a publicar y listo, ya tenemos nuestro cupón creado. Ahora lo que tenemos que hacer es verificar que este cupón funcione. Nos vamos acá a donde dice visitar la tienda y por ejemplo vamos a hacer la compra, supongamos, de esta cafetera de aquí. Vamos a darle clic, añadir al carrito y aquí vamos a darle clic en ver carrito. Como puedes ver, tenemos estos dos productos que suman $250 y aquí podemos poner el código de cupón. Lo escribimos, amigos, y damos clic en aplicar cupón. Y como puedes ver, acá ya nos dice el código de cupón se ha aplicado correctamente y aquí ya nos aparece cupón y ya nos están haciendo $25 de descuento. Como puedes ver, así funcionan los cupones. Recuerda que acá en la parte de arriba, en escritorio, estos cupones están en este apartado que dice WooCommerce, cupones, y tú puedes crear los cupones que tú quieras. Aquí en cuanto le damos clic ya nos aparece el cupón que tenemos, que se llama 10 de mayo, pero si tú también quieres crear otro cupón, aquí le das clic añadir un nuevo cupón y puedes crear los cupones que tú veas necesarios dependiendo la temporada en la cual pues estás pasando en este momento. Recuerda que puede ser Black Friday, Día de las Madres, Día del Padre, muchas temporadas que nosotros podemos poner estos cupones con fecha de caducidad. Las personas, cuando tú le das un cupón de descuento, compran mucho más productos. Entonces así es como gestionamos toda la parte de los cupones. Y bueno, amigos, un punto muy importante que vamos a ver ahorita, pon muchísima atención porque es uno de los puntos más importantes del curso, es el apartado de impuestos en cuestión de los precios. Recuerda que el impuesto va a depender mucho del país en el cual tú estés vendiendo. En este caso vamos a hacer el ejemplo de que vamos a vender en México y en Estados Unidos. Recuerda que en México los precios ya traen lo que es el impuesto incluido, pero en Estados Unidos viene lo que es el precio del producto y a lo último se le agrega lo que es el impuesto. Entonces es un poco diferente y te voy a enseñar cómo configurar esta parte. Acá en la parte de arriba vámonos a escritorio y aquí donde dice WooCommerce vas a darle clic en ajustes y aquí donde dice general vamos a bajar y esto que dice activar impuesto tenemos que palomearlo porque te va a aparecer sin palomear. Lo palomeamos y hasta abajo dale clic en guardar cambios y se te va a abrir una nueva pestañita, esta que dice impuesto va a aparecer y vamos a darle clic y aquí nosotros podemos configurar toda la cuestión de los impuestos. Ahora hay una pregunta muy importante que nos dice aquí WooCommerce que dice precio con impuestos incluidos y aquí tenemos que elegir si voy a introducir los precios con impuestos incluidos
o no voy a introducir los precios sin impuestos. Ahora, para el ejemplo de México, amigos, va a quedar muy bien la primera opción que dice sí, voy a introducir los precios con impuesto, porque como te comento, cada producto que nosotros vendamos básicamente ya es el precio final, pero ya incluye el impuesto, así lo tiene México como tal. Entonces vamos a hacer el primer ejemplo, vamos a darle que sí, vamos a introducir los precios con impuestos y acá dice calcular impuesto basado en, yo te recomiendo que lo dejes así, dirección de envío del cliente, clase de impuesto por envío. Ahorita vamos a seleccionar esta que dice estándar y ahorita la vamos a estar configurando. Redondeo lo dejamos como está, no lo tocamos, y acá nos dice clase de impuestos adicionales. Aquí te van a aparecer algunas clases, pero realmente no las vamos a estar utilizando, entonces las puedes eliminar. Y acá abajito dice mostrar precios de la tienda, te va a aparecer sin impuesto, pero como te comento, como estamos en México, en este caso vamos a poner que los precios que se muestren van a tener lo que es impuesto incluido. Y acá dice mostrar precios en el carrito y en el pago, también vamos a poner que los precios estén incluido el impuesto incluido. Ahora, por la cuestión de estética, muchas veces los precios en la tienda le puedes poner, por ejemplo, sin impuesto, y ya cuando hagan el pago o cuando vayan a hacer el pago ya puedes poner que se ponga con impuesto incluido para que el cliente vea que ya va incluido el impuesto, le aparece como un mensaje. Entonces vamos a poner aquí, por ejemplo, impuesto incluido en los dos para que veamos la diferencia. Y acá nos dice sufijo a mostrar en el precio. Esto es básicamente como un texto que nosotros podemos agregar al lado del precio. Aquí podemos ponerle cualquier cosa. Vamos a ponerle, por ejemplo, impuestos incluidos. Dale clic en guardar cambios y ahorita te voy a enseñar cómo se vería esta parte. Por ejemplo, tenemos este producto de aquí y mira, aquí tiene el precio, y esto que vemos aquí que dice impuestos incluidos, básicamente este es el texto que nosotros le podemos poner. Aquí tú le puedes poner cualquier texto, o incluso si no le quieres poner nada, lo puedes dejar vacío como yo lo suelo dejar realmente. Pero si tú quieres poner un texto para aclararle al usuario algo, lo puedes hacer sin ningún problema. Por último, visualización del total de impuestos lo dejamos en detallado para que le muestre al usuario que el impuesto se está incluyendo. Entonces vamos a darle clic en guardar cambios y vámonos acá. Te tiene que quedar solamente esto que dice tarifa estándar. Vamos a darle clic y aquí tenemos esta tabla y tenemos que ingresar el código de México y también el código de Estados Unidos. Para ingresar el código dependiendo tu país, aquí donde dice código de país le das clic, te va a estar mandando a una tabla y en esta tabla debes de buscar tu país. En este caso yo voy aquí a buscar México. Como puedes ver, aquí está, y el código de país es MX. Entonces aquí le doy clic insertar fila. En código de país voy a poner MX en mayúscula, y estos asteriscos que tú ves aquí básicamente está indicando que se va a aplicar a todos los estados, a todos los códigos postales, a todas las ciudades. El impuesto que nosotros pongamos se va a aplicar básicamente a todo el país, por así decirlo. ¿Por qué? Porque en México realmente a cualquier estado que tú vayas, el impuesto es el mismo, no cambia. Quizás van a haber países en el cual si vas a un cierto estado el impuesto va a cambiar, pero en el caso de México todo se aplica por igual, lo que es la tarifa del 16%. Entonces por eso ponemos lo que es el asterisco. Aquí donde dice tarifa porcentaje vamos a poner en este caso 16. Nombre del impuesto podemos poner IVA en mayúsculas, prioridad lo dejamos en 1 y todo lo demás lo dejamos igual. Después vamos a volver a dar clic aquí donde dice insertar fila y aquí tenemos que poner el de Estados Unidos. Entonces vamos a buscar acá el código de Estados Unidos, una U y una S, y simplemente aquí lo vamos a poner use Estados Unidos, y lo demás igual lo dejamos como está. La tarifa vamos a ponerle que sea del 10%, y aquí lo que es el nombre del impuesto vamos a ponerle lo que es tax. Y listo, amigos, ya tenemos configurado estos dos impuestos. Vamos a darle clic en guardar cambios. Recuerda que estas configuraciones va a ser en base al país. Si tú te encuentras en, no sé, Perú, Colombia o cualquier otro país, tienes que poner el código de tu país aquí. Muy importante esta parte. Una vez que ya guardamos los cambios, vamos a darle clic acá a opciones de impuesto. Recuerda que tenemos esta configuración porque en México ya los
precios incluyen lo que es el impuesto, y vamos a hacer el ejemplo a ver cómo se vería ya en nuestra tienda en línea. Entonces aquí tenemos este producto, vamos a darle clic en añadir al carrito, ver carrito, y aquí tenemos lo que es el total. Estamos llevando 3 productos, tenemos acá totales del carrito, nos dice subtotal 948, acá tenemos el total que serían 948, pero mira que entre paréntesis aparece que te incluye 130.76 de IVA. Vamos a darle clic en finalizar compra para que se vea mucho mejor, y aquí lo estamos viendo 948 y ahí nos dice que incluye 130 de IVA, lo cual está muy bien porque, como te comento, estos precios ya incluye IVA, pero acá se lo estamos aclarando al usuario que ya los precios incluye lo que es el IVA. Entonces, como te das cuenta, esta sería la configuración para un impuesto donde el precio pues ya tiene que tener el impuesto, que sería México. Ahora vamos a ver cómo sería en el caso de Estados Unidos, por ejemplo. En el caso de Estados Unidos la configuración por ahí debe cambiar. ¿Por qué? Porque si nos vamos acá a la configuración, en este caso yo elegiría precios con impuestos incluidos. Aquí yo le daría que no, introduciré los precios sin impuestos, porque el impuesto se va a calcular al final. Calcular impuesto basado en, lo dejamos como está. Clase de impuesto por envío pues estándar, y acá dice mostrar precios en la tienda, vamos a ponerle sin impuestos. Mostrar precios en el carrito sin impuesto, y lo demás lo dejamos como está y vamos a darle clic en guardar cambios. Ahora vamos de nuevo, amigos, a ver cómo ha quedado esta configuración, y nos vamos acá a este apartado donde tenemos un total, y si te das cuenta, a ver, vamos acá a tienda. Supongamos que vamos a elegir cierto producto, vamos a elegir añadir al carrito, después ver carrito, y aquí ya tenemos 4 productos, amigos, y acá nos dice subtotal, mira que son 973, y acá tenemos lo que es el IVA, pero recuerda que este no va a aplicar el IVA porque tenemos que cambiar el país. Entonces vamos a darle clic a finalizar compra, y acá es porque por defecto me pone el país México, entonces yo tengo que poner el país Estados Unidos, y si te das cuenta aquí ya me pone su total 973, y aquí me pone el TAT porque me lo va a sumar, es decir, me va a sumar 973 más el impuesto que serían 97. Ahora sí me da un total de $1070.30 ya con el impuesto incluido. Entonces, como puedes ver, es una gran diferencia porque los artículos están sin impuesto y a lo último se le suma lo que es el impuesto y ya da esta cantidad. Entonces, así sería, amigos, la configuración de impuesto para Estados Unidos. Recuerda que depende mucho del país, van a cambiar acá las opciones, pero ya te enseñé cómo tú puedes modificar estas dos opciones en base al país en el cual tú te encuentres, y también puedas hacer tus pruebas en base a los impuestos que ya hemos visto ahorita. Bien, amigos, una vez que ya tenemos toda la configuración de los impuestos, ahora sí vamos a activar lo que son los pagos para que las personas puedan realizarlos y así nos llegue la orden de compra, y te voy a enseñar también cómo procesarla. Ahora, para la cuestión de los pagos, igual acá en el apartado de WooCommerce, ajustes, tenemos todo este menú de acá arriba y aquí tenemos el apartado que dice pagos. Vamos a darle clic. Aquí nos van a aparecer proveedores de pago como por ejemplo Stripe, pagos con PayPal o aceptar pagos sin conexión. Digamos que aquí solamente hay algunas opciones, pero hay mucho más opciones. También puedes pagar con Mercado Pago. Entonces puedes tú conectar estas aplicaciones. Vamos a empezar con lo más básico, que sería aceptar pagos sin conexión. Si le damos clic aquí, nos aparecerá estos 3 métodos de pago que podemos activar: transferencia bancaria directa, pagos por cheque y pago contra reembolso. La transferencia bancaria directa pues básicamente es que tú le vas a estar dando tu número de cuenta de banco al usuario y el usuario te va a hacer una transferencia a tu cuenta de banco. En cuanto tú verifiques el pago que ya se haya realizado, ahora sí vas a proceder a realizar su pedido. Entonces vamos a activar primero aquí de nuestro lado derecho, le damos clic en activar, después gestionar, y acá ya nos dice activar, desactivar. Vamos a seleccionarlo. Título, transferencia bancaria directa, o le puedes poner el que tú quieras. La descripción, aquí viene una descripción por defecto. Para el ejemplo de este video la vamos a dejar, pero también tú puedes poner la que tú necesites. Las instrucciones, en este caso podemos agregar unas instrucciones aleatorias.
Ahí yo le puse depositar al número de cuenta y enviar foto del ticket al, y le puse un número de teléfono. Detalles de la cuenta, nombre de la cuenta, aquí podemos poner por ejemplo nuestro nombre, en este caso Carlos Pérez Pérez. Número de cuenta sería el número de cuenta de tu cuenta de banco. Nombre del banco le podemos poner Banamex o el banco que tú manejes, y lo demás lo vamos a dejar vacío porque sería para transferencias internacionales que casi no se utiliza. Listo, ya tenemos básicamente todo configurado para transferencia bancaria directa y damos clic en guardar cambios. Básicamente ya tenemos el primero. Vamos de nuevo acá donde dice pagos y vamos a elegir de nuevo aceptar pagos sin conexión, y aquí por ejemplo tenemos este pagos por cheque, pero si te soy muy sincero, este casi no se utiliza. Realmente que te paguen por cheque hoy en día ya casi no se hace. Entonces este sinceramente no lo recomiendo activar. Este sí te recomiendo activar pago contra reembolso. Si tienes un negocio físico te va a servir muchísimo, ya que la persona hace el pedido desde el sitio web y digamos que a cierta hora llega a tu local, ya tiene el pedido listo, ya tú lo tienes empaquetado, paga y en ese momento tú se lo entregas. Entonces me parece excelente para negocios locales. Vamos aquí a darle clic en activar, después en gestionar, y acá nos dice título, pago contra reembolso, o yo le puse entrega al pagar. Descripción lo dejamos como está, instrucciones también, activar para métodos de envío, esto igual lo dejamos aquí vacío, y básicamente todo lo vamos a dejar como está y vamos a darle clic en guardar cambios y listo amigos. Prácticamente ya tendríamos lo que serían dos opciones de pago locales activadas. Vamos a darle clic acá en pagos y ya tenemos las dos opciones que hemos configurado. Vamos a hacer los ejemplos. Nos vamos acá en la parte de arriba a visitar la tienda y aquí vamos, por ejemplo, supongamos que queramos comprar este producto de aquí. Vamos a darle clic en añadir al carrito, después ver carrito amigos. Tenemos muchos productos aquí, vamos a eliminar todos para quedarnos solamente con este. La cantidad sería 1 amigos, y aquí ya vamos a darle clic en finalizar compra. Aquí en este caso voy a elegir país México y ya tenemos que el total es de $25 y ya nos aparece cómo queremos pagar, transferencia bancaria o entrega al pagar. Vamos a ponerle transferencia bancaria directa y vamos a darle clic en realizar el pedido. Recuerda que tenemos que rellenar toda esta parte. Y aquí como puedes ver ya realizamos el pedido y ya nos aparece finalizar compra. Gracias, tu pedido ha sido recibido, y aparece el número de pedido, el correo electrónico, el método de pago, lo que es la fecha, el total. Aquí viene nuestro nombre. Y también viene en este caso para que el usuario haga su pago, no viene lo que es el banco Banamex. Acá dice lo que son las instrucciones, el número de cuenta, y ya el usuario deberá hacer su pago y deberá enviar el ticket, la foto del ticket a este número que se le está indicando. Entonces, como puedes ver, ya básicamente así es como el usuario haría un pedido, digámoslo así, en la vida real. Ahora vamos a hacer la otra prueba, que sería el otro medio de pago. Vamos a darle clic acá a tienda y vamos también a escoger un producto. Vamos a escoger esta cafetera, añadir al carrito, ver el carrito, aquí lo tenemos, finalizar compra. Y aquí vamos a elegir entrega al pagar y vamos a darle clic en realizar el pedido. Y como puedes ver también ya se ha realizado el pedido y aparece lo que son las instrucciones, pagar en efectivo al momento de la entrega. Y listo amigos, ya tenemos estos dos métodos de pago activados. Como puedes ver es muy sencillo activarlos y ya desde aquí a ti te va a estar llegando el pedido. Ahora, ¿dónde te llega el pedido? ¿Dónde tú lo puedes gestionar? Bueno, en la parte de arriba donde dice escritorio tenemos acá esto que dice WooCommerce, y acá si te das cuenta tenemos esto que dice pedidos. Vamos a darle clic y desde aquí amigos vas a poder administrar todos los pedidos que te lleguen. De hecho, si te das cuenta hay varios estados, en este caso aparece procesando y el otro aparece en espera. Ahorita te voy a explicar en qué consisten estos estados y también cómo vemos toda la información de los pedidos que te vayan llegando en tu tienda en línea. Pero antes vamos a activar el último método de pago, que sería el pago con PayPal, y para eso vamos acá donde dice WooCommerce, aquí en el apartado que dice ajustes y acá donde dice pagos, y desde aquí donde dice pagos con PayPal vamos a darle clic en instalar porque es un plugin que se va a instalar. Pero recuerda que también lo puedes hacer con Stripe o con Mercado Pago, básicamente es lo mismo.
Acá dice completar instalación, vamos a darle clic y acá nos da la bienvenida. Vamos a activar esta parte, vamos a darle clic en este botón para que se active. Acá nos está diciendo qué tipo de producto nosotros vamos a vender. Entonces, para el ejemplo del video voy a elegir este virtual, vamos a darle clic en continuar y acá me dice si quiero agregar tarjetas de crédito o débito, le voy a dar que no, vamos a darle clic en continuar y ya me pide que yo complete lo que sería iniciar sesión con la aplicación de PayPal. Me pide que me conecte, voy a darle clic aquí. En este caso yo me tengo que loguear en mi cuenta de PayPal, amigos. Yo ya tengo una cuenta de PayPal y aquí voy a ingresar mi correo, mi país y le voy a dar clic en siguiente y listo. De forma rápida ya aquí te va a aparecer listo, ya se conectó mi cuenta de PayPal con WooCommerce y básicamente yo ya puedo recibir pagos desde cualquier parte del mundo con PayPal. Vamos a darle clic acá, volver a WooCommerce y básicamente, amigos, así ha quedado la conexión y ahorita lo que vamos a hacer es irnos acá arriba y vamos a darle clic en visitar la tienda para verificar esta parte y vamos a elegir por ejemplo esta playera de Andrés Web, añadir al carrito. De hecho ya aquí nos aparece el que podemos pagar con PayPal, ver carrito, como puedes ver dice finalizar compra, vamos a darle clic y acá si te das cuenta ya podemos pagar acá con PayPal. Vamos a seleccionar aquí PayPal y aquí el usuario simplemente le da clic al botón amarillo de PayPal y aquí el usuario iniciaría sesión en su cuenta de PayPal y ya haría su pago. De esta manera, como puedes ver, tan fácil y tan sencillo, puedes conectar PayPal con tu cuenta de WooCommerce y así mismo lo puedes hacer con Mercado Pago, también con Stripe o básicamente con cualquier aplicación de la cual tú quieras recibir los pagos aquí en WooCommerce. Ahora, amigos, vamos a regresar al apartado de pedidos, lo que te comentaba antes. Acá en la parte de arriba, escritorio. Recuerda que para ver tus pedidos te vas aquí donde dice WooCommerce y aquí tienes el apartado de pedidos. Si te das cuenta, aquí tenemos dos pedidos, uno dice procesando, otro dice en espera. Por ejemplo, este que dice en espera, vamos a darle clic. En cuanto le damos clic aquí se nos abre toda la información del pedido, amigos. Aquí te va a venir la fecha, el estado, el cliente, la dirección del cliente, el correo electrónico, el teléfono, la dirección de envío, el artículo que está comprando. Absolutamente todo te va a venir aquí para que tú sepas toda la información. Ahora acá nos dice estado en espera y básicamente qué significa este estado en espera. De hecho aquí el mismo WooCommerce te lo dice. Si bajamos tantito, acá nos está diciendo pendiente de pago por transferencia. El estado del pedido cambió de pendiente de pago a en espera. Esto quiere decir que el pedido se generó, pero que está en espera que el usuario haga el pago. Esto quiere decir que cuando el usuario te envíe lo que es el ticket de pago a tu teléfono celular y tú lo veas, básicamente tú aquí tendrías que cambiar lo que es el estado de en espera, lo cambiarías a procesando para que el usuario sepa que ya tu pedido se está procesando, es decir, que ya lo estás preparando para que se envíe. En cuanto tú ya lo envíes, ya tú cambiarías el estado a este que dice completado. Eso significa que básicamente ya el pedido se envió y ya básicamente le va a llegar al usuario en algunos días, etcétera. También tienes la posibilidad acá de hacer un reembolso, lo puedes poner como reembolsado en dado caso que el usuario te haya pedido algún reembolso y también lo puedes cancelar. Y también acá lo puedes marcar como cancelado. Como puedes ver aquí, tú puedes cambiar el estado de lo que sería el pedido. Vámonos de nuevo aquí donde dice pedidos y acá si te das cuenta el otro dice procesando. Vamos a darle clic acá y como te comento, acá nos marca el sistema estado procesando y si tú quieres ver de forma rápida qué significa esto, bueno, te bajas tantito y acá el mismo sistema de WooCommerce te lo pone. Dice pagos que se harán al entregar el producto. El estado del pedido cambió de pendiente de pago a procesando. ¿Por qué? Porque aquí básicamente tú ya tienes que tener listo el pedido, empaquetado y todo, y lo único que va a hacer el cliente va a venir a tu tienda, te va a pagar y ya tú se lo entregarías y ya vas a cambiar el estado a completado. Entonces así básicamente es como tú puedes ver los diferentes estados, bajas y aquí el mismo sistema te pone qué significa cada estado. Entonces, amigos, básicamente desde tu panel de pedidos, recuerda que es como vas a estar administrando todo. Aquí tú puedes ver todos los pedidos que tengas, vas a ver también la fecha, el estado, lo que es el total y también acá en la parte de arriba, opciones de pantalla, tú puedes limpiar
toda esta parte en dado caso que te guste más limpio o con más información. Y también puedes tú añadir un pedido manual. También acá donde dice pedidos, añadir pedido, puedes añadir un pedido manual. Si le damos clic, aquí nosotros crearíamos una orden de compra y aquí podemos nosotros poner el nombre del cliente, etcétera. El que tú crees pedidos manuales casi no se utiliza. Generalmente siempre van a ser los pedidos automáticos que tú puedes estar viendo desde este panel de control. Ahora, una vez que el cliente, tú aquí le pongas el estado completado, básicamente ya esta persona se convierte en tu cliente. Y aquí, si te das cuenta, a la izquierda dice clientes. Vamos a darle clic y aquí básicamente cada persona que te ha comprado va a aparecer lo que es su nombre, nombre de usuario, última actividad, fecha de registro. Entonces el mismo sistema te va poniendo lo que es una base de datos de todos tus clientes que te han comprado en tu tienda en línea. Y eso está bastante interesante porque puedes ver toda la información de ellos y también tienes tu correo electrónico. Y si tú quieres más adelante hacer una campaña de marketing dando promociones, descuento, la verdad que te vendría excelente porque ya tienes la base de datos de estos clientes. Entonces es muy importante también siempre que veas este apartado de clientes para ver cuántas personas tienes en tu base de datos y saber si está preparado ya para que puedas enviar lo que es la publicidad por email marketing. Ahora, por ejemplo, supongamos que vamos acá a pedidos y por ejemplo este que dice Juan Pérez Pérez, supongamos que ya te pagó, ya te envió lo que es el ticket de compra, etcétera. Vamos a darle clic y simplemente vamos a cambiar el estado de procesando, lo vamos a cambiar a completado y vamos a darle clic en actualizar. Quiere decir que este pedido pues ya se completó, ya quedó listo y acá ya nos aparece estado completado. Y ahora como ya se convirtió en tu cliente, si tú te vas acá donde dice clientes, ya te va a aparecer en la base de datos. Aquí nos va a aparecer ya un segundo cliente. Bueno, de hecho aparece solamente un cliente porque está contando que hizo 2 pedidos. Más que nada lo cuenta por el correo electrónico porque no pusimos otro. Pero si por ejemplo acá hubiéramos puesto otro correo electrónico, ya prácticamente Juan Pérez Pérez lo estaría contando como otro cliente. Y aquí donde dice clientes ya tú tendrías otro nombre de cliente. Entonces súper importante esta parte. Ahora amigos, vamos a ver otra parte de la gestión de inventario, que esto también es muy importante para llevar un control correcto de nuestro inventario de los productos. Y para esto vamos a instalar un plugin. Aquí en el apartado de la izquierda nos vamos a donde dice plugins, después añadir plugin y aquí en el buscador de la derecha vamos a escribir Stock Manager como lo ves en pantalla. Si quieres puedes darle pausa al video para que lo puedas ver bien. Y es importante que instalemos este que ves en pantalla, Stock Manager para WooCommerce. Asegúrate que diga por Store Ads, muy importante, y dale clic a instalar ahora. Esperamos ahorita que se instale. Una vez que se instale vamos a darle clic en activar y listo amigos, nos va a estar mandando a esta ventana de aquí y acá ya te dice plugin activado. Vamos a actualizar por cualquier cosa y te debe de aparecer un nuevo menú aquí a la izquierda. Este nuevo menú se va a llamar gestor de existencia, como lo ves aquí en pantalla. Vamos a darle clic y aquí amigos es una forma rápida de nosotros llevar un control del inventario. Porque si te das cuenta acá nosotros, por ejemplo, si tú quieres de forma rápida modificar lo que es el nombre de este producto, simplemente le das clic y ya lo comienzas a modificar. Aquí por ejemplo yo puedo ponerle nuevo y listo, de forma tan sencilla ya modifiqué lo que es el nombre. También aquí podemos modificar el precio de forma súper rápida sin entrar en otra ventana. Supongamos por ejemplo yo le quiero poner un precio a este kit, no sé, de $50, simplemente lo escribo y ya básicamente de forma inmediata se pone lo que es el precio. También por ejemplo filtros para café de alta calidad. Si yo quiero cambiar el precio, supongamos su precio normal ya no va a ser de 30 sino de 40 y el precio en promoción va a ser por ejemplo de $25. Entonces simplemente lo pongo y lo cambio y de forma rápida amigos se hace el cambio. Entonces desde aquí nos va a servir muchísimo amigos para que nosotros podamos llevar un pequeño control
de nuestro inventario. También, por ejemplo, esto que dice el stock, el estatus del stock, igual acá nos va a marcar cuando haya existencia de este producto, y cuando no haya existencia también nos estaría marcando si no hay existencia, para que lo tengamos presente, pero todo desde una misma ventana. También tú aquí puedes filtrar por categoría. Si le damos clic podemos filtrar, oye, ¿sabes qué? Tráeme, por ejemplo, todas las categorías que están, todos los productos que están en la categoría mochilas escolares. Si le damos clic aquí, básicamente ya cargaría los productos que están en esa categoría. En este caso solamente tenemos una, y desde aquí, como te comento, acá ya nos dice cuántas tenemos en existencia. Tenemos 40 y nos dice que todavía tenemos existencia. Si aquí, por ejemplo, hubieran dos, aquí nos iba a marcar que ya no va a haber existencia. Entonces, si te das cuenta, este pequeño plugin nos sirve para llevar un control, quizás no muy avanzado, pero la verdad es que sí te permite poder tener el control de muchas cosas que podemos modificar de forma fácil y sencilla. Incluso también acá puedes buscar por el nombre. Vamos a buscar, por ejemplo, vamos a buscar acá cafetera, vamos a ponerlo, y ahí está cargando, y como puedes ver acá ya me pone filtros para café. Acá tenemos lo que es cafetera. Entonces es bien interesante este pequeño plugin para administrar nuestro inventario de productos, amigos, y modificarlo en tan solo unos segundos. Recuerda que cuando tú ya modifiques todo esto, es importante, acá en la parte de abajo tenemos un botón que de hecho no se ve, porque acá dice preguntar a la IA, esto lo tapa, esto es de Hostinger, pero aquí ya lo puse más pequeño, y si te das cuenta ya se ve y dice guardar todos los cambios. Lo tenemos que guardar. Vamos a darle clic guardar cambios para que los cambios se guarden y se vean reflejados. De lo contrario, si no guardas estos cambios, te van a aparecer los mismos valores. Y bueno, amigos, ya hemos visto muchas características de WooCommerce, y vamos también ahorita a ver una de las más importantes, que son los envíos. Te voy a enseñar cómo configurar de forma correcta tus envíos. Vamos acá a la parte de arriba, escritorio. Después, en el menú de la izquierda, en donde dice WooCommerce, vamos a darle clic en ajustes, y aquí, amigos, en el menú de arriba vamos a dar clic en envío. Pon muchísima atención, porque créeme que es uno de los puntos más importantes a la hora de crear nuestra tienda en línea. Tenemos tres opciones aquí. Tenemos zonas de envío, ajustes de envío y las clases de envío. Lo primero que vamos a configurar es zonas de envío. Vamos a darle clic aquí, añadir zona. Y aquí, amigos, donde dice nombre de la zona, este es un nombre solamente interno, no lo va a ver tu cliente, es solamente para nosotros ponerle un nombre interno y poder dar un orden. Entonces, por ejemplo, aquí en nombre de la zona puedo poner, por ejemplo, envíos a todo México, por ejemplo. Y aquí en la región voy a darle clic, y aquí voy a escribir México, y yo puedo seleccionar directamente acá el país México, porque le estoy indicando que los envíos los voy a hacer a todo México. Entonces acá abajo nos aparecen métodos de envío. Recuerda que esta región de la zona va a depender mucho del país que tú coloques en los ajustes generales. Si tú solamente colocaste que vas a vender a México, solamente podrás seleccionar aquí México. En mi caso yo seleccioné que voy a vender a México, a Estados Unidos, por lo tanto voy a poder aquí poner México y Estados Unidos. Si tú quieres poner otro país, deberás cambiarlo en la pestaña de general. Debes de cambiar a qué países quieres vender, para que aquí en región de la zona te puedan aparecer esos países. Ahora, métodos de envío, vamos a darle clic añadir método de envío. Primero que nada tenemos el envío gratuito, vamos a darle clic, después en seguir, y acá nos dice que le asignemos un nombre. Le podemos dejar ese que está para el ejemplo del video, y acá abajito dice el envío gratuito requiere. Vamos a darle clic, y aquí vamos a elegir una cantidad mínima de pedido. Y aquí vamos a ponerle que, por ejemplo, queremos que si el usuario lleva $200, el pedido va a ser 100% gratis. Abajito tenemos esta parte que dice aplica la regla de pedido mínimo antes del descuento del cupón. Yo te recomiendo no seleccionarla para que esta regla se aplique después del descuento, y así las personas puedan comprar mucho más. Entonces lo vamos a dejar como está. Vamos a darle clic en crear y guardar, y ya tenemos listo nuestro primer método de envío. Ahora vamos a crear un segundo método de envío. Vamos a darle clic añadir método de envío.
aquí donde dice precio fijo, lo seleccionamos, clic en seguir y aquí donde dice nombre le podemos poner, por ejemplo, envío DHL 4 a 5 días. Recuerda que esto ya tú lo deberás revisar siempre con tu proveedor. Depende del proveedor. Aquí lo estamos haciendo para el ejemplo del video, pero siempre te recomiendo revisar las guías que te va a dar tu proveedor para saber aproximadamente en cuántos días llegaría, y aquí lo puedes poner. Estado del impuesto, en este caso vamos a ponerle que ninguno, y el costo vamos a poner que, por ejemplo, sale en $60 este envío, y vamos a darle clic en crear y guardar y ya lo tenemos. Ahora vamos a añadir otro método de envío, también sería de precio fijo, vamos a darle clic en seguir y aquí vamos a poner, por ejemplo, otra paquetería que puede ser, supongamos, FedEx, que sería con otra paquetería que podemos trabajar. Igual acá impuesto ninguno y el costo puede ser de $40. Crear y guardar, y podemos añadir una tercera, añadir método de envío, precio fijo, seguir. Recuerda que aquí van a ser todas las paqueterías con las cuales tú trabajes. Estamos haciendo los ejemplos. Por ejemplo, acá vamos a añadir UPS, UPS, igual ninguno, y vamos a ponerle que el costo es de $80. Crear y guardar. Y básicamente, amigos, ya tenemos creada una zona que se llama envíos a todo México y listo. Ya con esto vamos a darle clic acá arribita donde dice zonas de envío, le damos clic y si te das cuenta ya nos aparece la zona que hemos creado que dice envíos a todo México y tenemos acá los métodos de envío. Ahora vamos a hacer la prueba, vamos acá arriba, vamos a donde dice visitar la tienda y vamos a hacer la prueba, por ejemplo, con esta cafetera. Vamos a añadirla al carrito, después vamos a dar clic en ver carrito. Y como puedes ver, en este caso yo le puse que voy a llevar 2 cafeteras y va a sumar $200. Si te das cuenta, aquí estamos gastando $200 y esa es la condición que nos pone para que nos aparezca envío gratuito. Si te das cuenta, acá ya nos aparece envío gratuito porque estamos gastando $200. Ahora, ¿qué pasaría si el usuario aplica el cupón? Por ejemplo, aquí vamos a poner 10 de mayo, vamos a darle clic a aplicar el cupón. En este caso, como ya se aplicó el descuento, básicamente ya no son $200 sino $180. Y si te das cuenta, aquí donde dice envío ya desaparece lo que es el envío gratis, porque el usuario pues tendría que gastar más para que le aparezca lo que sería el envío gratis. Entonces supongamos que el usuario agrega otro producto aquí a la tienda, vamos a darle clic acá en tienda y agrega, por ejemplo, este de 25, vamos a darle clic en añadir al carrito. Ahora sí ya debería ver lo que es el envío gratuito, vamos a darle clic a ver al carrito y si te das cuenta ya ahora sí nos aparece envío gratuito, porque básicamente pues ya lleva $225. Entonces, como pudiste ver, ya forzamos al usuario de cierta forma a que gaste mucho más. Esto también es bastante interesante porque te permite ganar más dinero acá en tu tienda en línea en WooCommerce. Y también, si te das cuenta, ya aquí el usuario puede elegir envío gratuito, envío de FedEx, envío de DHL, UPS, dependiendo la opción que él quiera elegir, y básicamente ya se le estaría sumando el costo al total de su pedido. Ahora, también aquí nos hace falta configurar lo que es recogida en tienda. Para configurar la recogida en tienda y que también le aparezca acá al usuario, vámonos igual a la parte de arriba en escritorio. Aquí nos vamos a WooCommerce, recuerda que está en ajustes y en el menú de la parte de arriba tenemos el apartado de envío. Y lo que tenemos que hacer aquí, amigos, es añadir otra zona de envío. Vamos a darle clic en añadir zona. Y este nombre de la zona le podemos poner recogida local. Y acá, amigos, vamos a poner en este caso la ciudad en la cual nos encontramos. Porque si el usuario pone en la dirección que está en esa ciudad, ahí sí le va a aparecer lo que sería que puede ir a recogerlo con una recogida local. De lo contrario, no le va a aparecer. Entonces aquí vamos a elegir, por ejemplo, Tabasco, México. Vamos a seleccionarlo. Si el usuario se encuentra en Tabasco, puede ir al local y pues obviamente a recogerlo localmente. De lo contrario, no le va a aparecer. Y acá donde dice métodos de envío, vamos a darle clic acá, añadir método de envío, y vamos a ponerle el último, recogida local, clic en seguir, y aquí nombre recogida local lo podemos dejar como está, ninguno, y el costo pues va a ser 0, es decir, va a ser gratis
crear y guardar y listo, ya lo hemos seleccionado. Vamos a darle clic acá a zonas de envío y ya vamos a tener dos zonas de envío, envíos a todo México y también recogida local. Ahora vámonos de nuevo acá a la tienda, amigos, y en este caso, si te das cuenta, yo actualicé esta parte pero no nos aparece lo que es recogida local. ¿Por qué razón? Porque si te das cuenta, acá nos dice enviar a Baja California Sur. Entonces, ¿qué pasaría si aquí nosotros vamos a cambiar la dirección? Vamos a darle clic y en lugar de poner Baja California Sur, ponemos por ejemplo Tabasco. Vamos a poner Tabasco y vamos a darle clic en actualizar. Entonces, si te das cuenta, cuando aquí seleccionamos la dirección del cliente, que sería Tabasco, ya aquí nos aparece lo que es el envío. Si te das cuenta, aparece recogida local, porque pues obviamente supongamos que la tienda está en Tabasco, solamente en Tabasco va a estar disponible lo que es la recogida local. Solamente aquí aparece recogida local. Obviamente también podemos seguir configurando las cuestiones de envío aquí, donde dice recogida local. Vamos a darle clic acá en editar y aquí podríamos agregar los demás métodos de envío que faltan, como por ejemplo DHL, FedEx, etcétera. Vas a darle clic aquí y vamos a darle clic acá en envío gratuito, seguir y configurar exactamente lo mismo. Cantidad mínima del pedido, ya sabes, $200, crear y guardar, y también otra vez acá lo que es el precio fijo. Vamos a ponerle por ejemplo DHL, vamos a ponerle ninguno y cuesta $50 por ejemplo. Por último puede ser acá FedEx, vamos a ponerle precio fijo y aquí le ponemos que sería FedEx con $40 por ejemplo, y ninguno, crear y guardar, y así es como quedaría. Obviamente aquí nosotros podemos mover, aparece este icono, vamos a darle clic y podemos moverlo. Entonces vamos a moverlo para que el primero que aparezca sería recogida local. De ahí envío gratuito, DHL y FedEx, y guardamos los cambios. Pero estas son las principales diferencias. Ahora si nos vamos acá, tenemos aquí en región Tabasco, vamos a actualizar y le va a aparecer que pueda hacer una recogida local, DHL, FedEx, y obviamente lo que es el envío gratis no aparece porque solamente está gastando $125, tendría que gastar arriba de 200 para que aquí aparezca lo que sería el envío gratis. Pero así es como se configura, amigos. Si tu tienda en línea está en una zona, solamente en esa zona va a habilitarse la recogida local. Y si por ejemplo acá el usuario obviamente acá selecciona que está, no sé, en México o cualquier otro estado que no sea por ejemplo Tabasco, pues le va a aparecer, pues ya no le va a aparecer la recogida local. Entonces esto es bastante interesante para que lo puedas filtrar de esta manera. Entonces, amigos, igual por ejemplo si tú estás vendiendo en Estados Unidos o cualquier otro país, es exactamente lo mismo. Es como vas a dar de alta las zonas de envío aquí en WooCommerce. En este caso, para el ejemplo del video, hemos hecho dos zonas de envío y acá tenemos este otro que dice ajustes de envío. Vamos a darle clic y aquí tenemos algo muy interesante porque nos dice cálculos y tenemos activar la calculadora de envíos en la página del carrito o ocultar los datos de envío hasta que se introduzca una dirección. Yo te recomiendo, la verdad, activar esta opción para que el usuario realmente pueda poner su dirección. Esto quiere decir que si el usuario la pone, se toma el tiempo de ingresar la dirección, quiere decir que le interesa. Entonces te recomiendo activar esta opción. Por defecto aquí la desactivamos porque estamos haciendo este tutorial, haciendo este curso. Por eso la desactivé, pero yo te recomiendo activarla. La verdad es que es mucho mejor para que el usuario realmente se comprometa a ingresar su dirección completa y después se haga lo que es el cálculo del envío. También tenemos lo que es el destino del envío. Por defecto tenemos 3 aquí, pero yo te recomiendo la segunda porque si escoges la primera te van a aparecer 2 formularios, entonces va a ser mucho dato que el usuario va a ingresar. Entonces siempre te recomiendo la que trae ya por defecto, bien importante. Y el modo depuración pues más que nada es para desarrolladores, programadores. En este caso pues no lo utilizamos. Una vez que configures, das clic en guardar cambios y listo, amigos. Ahora otro punto bien importante que tenemos acá al lado de ajustes de envío son las clases de envío, amigos. Y estas clases de envío básicamente aquí nosotros podemos como etiquetar
algunos productos que son como una excepción. Por ejemplo, supongamos que tú tienes un producto, pero ese producto es demasiado pesado en comparación a otros productos que tú vendes. Entonces ese producto lo puedes tú etiquetar para que de esta manera cuando el usuario compre ese tipo de producto que estás vendiendo, se le ponga la etiqueta, por ejemplo, que es muy pesado, y en ese caso se cobraría algo extra por ese tipo de producto. Entonces tú los puedes etiquetar. Vamos a hacer el ejemplo con el producto que te comenté y vamos a darle clic aquí, añadir clase de envío. En este caso dice clase de envío, ahí nos da los ejemplos. Vamos a ponerle producto peso superior, el slug lo dejamos vacío y la descripción, pues puedes tú poner alguna descripción, por ejemplo, algo así como este producto es más pesado que los demás, se cobrará un extra, por ejemplo, y simplemente creas en este caso ya la clase de envío. Ahora también, por ejemplo, podemos crear otro producto, supongamos que es un producto que vendes y es un producto más delicado que los demás, por lo tanto va a llevar un empaque un poco más especial para que no se maltrate al momento de que se envíe. Igual acá vamos a darle clic a añadir clase de envío, podemos poner por ejemplo producto delicado, esto lo ponemos, lo dejamos vacío, y la descripción podemos poner requiere empaque especial y le damos clic en crear. Otra clase de envío, por ejemplo, podría ser, vamos a añadir acá una última, por ejemplo, alimentos frescos. En este caso, como que podría ser una tarifa para que la entrega sea rápida. Por lo tanto, obviamente se aumentaría el costo del envío porque el envío tiene que ser express para que llegue al día siguiente y el alimento que la persona esté comprando no se eche a perder, por ejemplo. Y vamos a darle clic acá en crear. Entonces ya hemos hecho estas tres clases de envío, amigos, y ahorita vamos a ver cómo se utilizan. Para utilizar estas clases de envío, lo que tenemos que hacer es asignársela al producto. Vamos a asignar esta de producto con un peso superior. Vámonos acá a los productos que tenemos ahorita en la tienda. Vamos a darle clic y supongamos para el ejemplo de este video que esta cafetera, amigos, de 1 litro es un producto que pesa muchísimo. Obviamente no es cierto, pero lo estamos haciendo para el ejemplo del video. Y aquí abrimos toda la información del producto, amigos, y en esta cajita, si te das cuenta, aquí a la izquierda tenemos general, inventario y tenemos la pestaña de envío. Y aquí en envío tenemos esto que dice clase de envío. No tenemos ninguna clase asignada para este producto, pero como es un producto especial, entre comillas, vamos a darle clic y acá nos aparecen las clases que hemos creado y vamos a decirle que este es un producto de peso superior, por lo tanto obviamente tiene que tener un trato distinto. Entonces aquí ya lo etiquetamos, vamos acá aquí para actualizar y lo que vamos a hacer ahorita es irnos a lo que sería los envíos, la configuración de los envíos, acá en WooCommerce, ajustes, en el apartado de envío recuerda, y nos vamos a las zonas de envío. Y recuerda que aquí tenemos dos, recogida local y envíos a todo México. Este que dice envíos a todo México, vamos a darle clic acá en editar. Recuerda que tenemos DHL, FedEx, UPS. Y aquí este de envío DHL, lo que vamos a hacer es darle clic en editar. Y si te das cuenta aquí ya nos ha agregado hasta la parte de abajo costos por la clase de envío. Es decir, si la persona va a llevar, por ejemplo, un producto que esté etiquetado como un peso superior, aquí podemos nosotros poner una tarifa extra que el sistema le va a estar cobrando. Por ejemplo, vamos a ponerle que el sistema le va a cobrar $40 más si el cliente lleva un producto con un peso superior. Aquí le podemos poner, por ejemplo, $30 más si el producto está etiquetado como un producto delicado y $50 más si el producto está etiquetado como alimentos frescos. Aquí vamos a poner todos los que son los precios extras que el sistema pondría. Una vez que lo ingresemos vamos a darle clic en guardar y también pues es importante ingresarlo a todos. Por ejemplo a FedEx ingresaríamos exactamente lo mismo, 50, 30, 40, vamos a darle clic acá en guardar y en UPS también estaríamos ingresando exactamente lo mismo, amigos, para que haga lo que sería el cálculo. Recuerda que esto es un ejemplo y esto varía en cuanto a las tarifas que te van a estar dando a ti los proveedores. Entonces ya una vez que lo tengamos, vámonos de nuevo al ejemplo, amigos, que tenemos acá. Vámonos a la tienda y aquí vamos a agregar esto al carrito, no añadir al carrito. Y si te das cuenta aquí ya la añadimos. En el país vamos a dejar México y acá ya nos marca lo que es el envío DHL.
Antes costaba 50, pero como es un producto que está marcado que tiene un precio superior, ya nos marca que serían $100. Con FedEx recuerda que eran $80, pero como este tipo de productos ya nos marca que serían $80. Y de UPS nos marca $130 y al final acá ya nos hace el total, amigos. Entonces, de esta manera es como podemos nosotros manejar las clases de envío para productos que tengan un trato especial, por así decirlo. Ahora bien, amigos, esta es una forma en la cual nosotros podemos administrar lo que son los envíos de nuestra tienda en línea, pero también está otra forma en la cual tú la puedes sistematizar o automatizar para que todo se haga de forma automática y que de hecho al cliente le pueda aparecer ya de forma en tiempo real cuánto estaría pagando y aproximadamente cuándo le estaría llegando. Tipo como lo tiene Amazon, por ejemplo, acá tenemos este producto, vemos el precio y aquí a la derecha dice entrega gratis y acá nos dice que nos podría llegar el domingo 25 de mayo, por ejemplo. Entonces, de esta manera, no quizás de la misma forma, pero de alguna forma similar se puede hacer en tu tienda en línea para que así le pueda aparecer la información al usuario y él pueda elegir. Te voy a enseñar esta forma que es un poquito más avanzada de sistematizar los envíos, así que lo único que te pido es que pongas muchísima atención porque créeme que esta forma de hacerlo es un poquito mejor, pero es un poquito más avanzada, pero yo te voy a estar enseñando todos los pasos, así que vamos allá. Y bueno, lo primero que tenemos que hacer es conseguirnos un proveedor de guías. En este caso puede ser, por ejemplo, envía.com. Hay muchísimos proveedores. Si no sabes encontrar tu proveedor, aquí en Google puedes poner esto que dice proveedores de guías de envío y acá aparece Envía, aparece Skydrops. Hay muchísimas, de Envía Ya, Envíos Perros, Yo Lo Envío. Entonces, como te comento, realmente hay muchas empresas que se dedican a ser proveedores de guías de envío y lo que tú tienes que hacer es abrir tu cuenta con ellos. Por ejemplo, vamos a ver este que yo utilizo que se llama Envía. Esto no es promoción pagada, amigos, es porque yo lo utilizo, ya llevo tiempo utilizándolo, pero tú puedes buscar el que más te pueda convenir a ti. Recuerda que también esto lo puedes buscar si estás en Estados Unidos o en cualquier país que te encuentres. Obviamente van a estar variando el nombre de las empresas. En mi caso estoy en México y yo utilizo pero como te comento, no es una promoción pagada. Tú puedes buscar el que más te pueda convenir. Entonces aquí lo que tú tienes que hacer es crearte una cuenta. Acá en la parte de arriba dice regístrate, haces todo el proceso de registro, realmente es bastante fácil y esto lo vas a hacer en cualquier proveedor que tú contrates. Haces el proceso de registro y una vez que te registras accedes ya a tu cuenta y desde tu cuenta ya puedes recargar cierta cantidad para que puedas procesar las guías de compra. Esto es bien importante porque digamos que vamos a conectar la plataforma, en este caso de Envía o cualquier otra plataforma que tú contrates con la plataforma de WooCommerce, con nuestra tienda en línea, y esto va a hacer que las guías se puedan automatizar. Ahora, una vez que ya tengas tu cuenta creada aquí, vamos al siguiente paso, que es entrar a nuestra cuenta de la plataforma que elijamos. En este caso yo estoy en envía.com. Esta es la plataforma, amigos. Aquí tú puedes crear e imprimir guías, envíos masivos por Excel, recolecciones. Aquí, por ejemplo, tenemos el apartado de e-commerce. Mira cómo ya nos dice, conecta tu e-commerce y selecciona entre más de 35 opciones disponibles. Entonces, algo bien importante cuando tú vayas a elegir este proveedor de guías es que le vayas a preguntar si tienen un plugin para que puedas conectar tu tienda en línea con ellos. Bien importante, si la empresa no tiene un plugin para que te puedas conectar con tu tienda en línea, lo más seguro y lo que más yo te recomiendo es que te busques mejor otro proveedor. Entonces es bien importante esta parte, que tenga ya su propio sistema para que se pueda conectar a tu e-commerce con WooCommerce. También puedes acá gestionar las órdenes, reglas de envío, absolutamente puedes hacer todo. Entonces la verdad es que es un sistema muy completo y ahora lo que vamos a hacer es, en el caso de envía.com, vamos a darle clic aquí donde dice conecta tu e-commerce, nos abre otra ventana, seleccionamos el idioma y acá nos dice integra tu tienda con envía.com y vas a seleccionar la plataforma de WooCommerce que utilizas. En este caso estamos utilizando WooCommerce. Vamos a darle clic aquí y nos abre una ventanita en la parte de abajo que dice agrega
la URL de tu tienda en línea de WooCommerce y aquí vamos a agregar la tienda en línea, en este caso de WooCommerce estamos realizando. Pero también hay otra opción de hacerlo, amigos. La otra opción de hacerlo es irnos a nuestra tienda acá en línea y en la parte de arriba en escritorio. Te digo que esta es la segunda forma de hacerlo porque igual es un poquito más rápida y por ejemplo la empresa que tú vayas a trabajar, tú aquí puedes poner el nombre y te vas a dar cuenta si ya tiene una extensión para que se pueda conectar con tu tienda de WooCommerce. Aquí en el menú de la izquierda donde dice WooCommerce se nos abre este submenú y hasta lo último tenemos esto que dice extensiones. Vamos a darle clic aquí y aquí, amigos, nos van a aparecer muchas extensiones, pero acá a la derecha en la parte de arriba dice buscar mercado y aquí vamos a poner el nombre del proveedor. En este caso se llama Envía. Vamos a escribir acá Envía. Esperamos un ratito, vamos a darle enter y si te das cuenta aquí ya nos aparece nuestro proveedor y dice descarga gratuita. Esto quiere decir que pues sí tiene esa conexión que necesitamos para nuestra tienda en línea. Ahora supongamos que aquí voy a trabajar por ejemplo con SkyDrops, aquí lo estaría yo buscando para verificar que realmente tenga esa extensión. SkyDrops no tiene ninguna extensión, entonces no me convendría. Podemos buscar aquí cualquier proveedor que nosotros queramos, pero también lo más importante, amigos, es preguntarles directamente si se puede conectar nuestro sitio WooCommerce con la plataforma que ellos tienen, porque muchas veces aquí no puede aparecer, pero quizás ellos sí lo puedan tener por aparte y te lo puedan conectar. Entonces lo vamos a configurar, amigos. Nos quedamos en esta parte y acá nos dice agrega una URL de tu sitio de WooCommerce. Vamos a agregarla ahorita. Como puedes ver, ya agregamos lo que es el enlace y acá nos dice envía.com le gustaría conectarse a tu tienda. Recuerda que la tienda como tal solamente es tu dominio que tú hayas elegido, lo vas a pegar allí y te va a estar mandando a este mensaje. Y acá nos está diciendo que necesita los permisos y en este caso vamos a ponerle aprobar. Después ya nos aparece esto, integración realizada, quiere decir que todo está muy bien y básicamente ya podemos ir a ver las órdenes o ir a las configuraciones. Vamos a darle clic a ir a configuraciones y desde aquí podemos modificar absolutamente todo lo que necesitemos, los paquetes automáticos, etcétera. Y como te comento, amigos, en este caso envía.com tiene un plugin. Simplemente busca plugin WooCommerce envía.com, aquí está, lo puedes descargar de forma inmediata y simplemente cuando lo descargamos recuerda que te tienes que ir a acá donde dice plugins, después a añadir plugin y aquí donde dice subir plugin, después seleccionar plugin y en este caso el plugin que se descargó es este de aquí. Le das clic en abrir y después en instalar. En cuanto se instale, básicamente te va a pedir lo mismo, que te conectes a tu tienda en línea. Haces el proceso de conexión y en este caso, amigos, el plugin de Envía, tú te vas acá a WooCommerce y aquí donde dice ajustes, en este menú de acá arriba tenemos el apartado que dice envío y este plugin te va a activar esta otra ventana que dice envía rate and shipping. Si tú le das clic aquí, puedes tú modificar opciones exclusivamente del plugin de envía.com. Recuerda que quizás cualquier otra empresa puede tener su propio plugin y aquí pueden ver diferentes opciones, pero en el caso de este plugin aquí nosotros podemos ver, vamos a ponerlo acá traducido en español, muestra la cotización de envío en tu carrito, realiza el pago, muestra las opciones de tarifas con la imagen de la marca del operador. Entonces aquí yo activé estas tres y también acá puedes seleccionar la dirección de origen. Esta es información para envía.com para que lo pueda cotizar de forma correcta y básicamente eso es lo que tendríamos que hacer aquí. Y lo último, amigos, como todo se va a hacer automático, recuerda que acá donde dice zonas de envío, básicamente eliminaríamos las zonas que hemos creado. Como puedes ver, yo ya no tengo ninguna otra zona, sino solamente acá le voy a dar clic añadir zona. El nombre de la zona le puedes poner envía.com y acá donde dice añadir método de envío, pues voy a seleccionar esta última que es la que me puso el plugin de Envía. Y aquí ya le estamos diciendo básicamente que las zonas de envío la va a estar gestionando directamente pues este plugin de envía.com. Y listo, amigos, básicamente ya con esto ya tendríamos creado esto envía.com
y ya cuando el cliente agregue un producto, de forma automática el sistema le va a estar dando el costo y también aproximadamente cuántos días llegaría a su domicilio. Vamos a estar haciendo el ejemplo. Aquí estamos en la tienda, supongamos que queramos comprar una cafetera, esta cafetera de aquí y también esta playera. Acá nos dice seleccionar opciones, seleccionamos por ejemplo la amarilla, damos clic añadir al carrito, después ver carrito y tenemos 3 productos amigos en el carrito. En total suman $500 y en este caso acá el envío no se ha cotizado porque todavía no hemos ingresado la dirección, pero acá nos dice introduce una dirección diferente. Vamos a darle clic y aquí ya introducimos una dirección y si te das cuenta de forma automática ya acá está calculando lo que sería el envío. Mira, nos da opciones con paquete express, con FedEx y acá nos dice cuántos días. Acá por ejemplo le podemos dar clic en finalizar compra y aquí viene la otra parte del checkout donde el cliente ingresa todos sus datos y de nuestro lado derecho, como te podrás dar cuenta, aparece lo que es el envío, que esto ya lo da de forma automática el proveedor con el cual estemos trabajando. Como puedes ver, nos ahorra muchísimo tiempo y ya aquí nos dice por ejemplo paquete express ocurre, te va a tardar de 1 a 3 días, o sea obviamente esto ya sería en tiempo real y digamos que es el costo 100% real. Acá nos dice FedEx Nacional Económico 2 a 4 días, FedEx día siguiente. Entonces como puedes ver ya nos da los precios 100% reales y ya desde aquí nosotros podemos realizar el pago. Entonces esta sería la segunda forma, un poquito más avanzada y requiere pues básicamente como que sentarse y hacer las configuraciones paso a paso, pero como puedes ver también puedes tú configurarlo de esta forma para que tu tienda en línea pueda ofrecer los precios en tiempo real y también las paqueterías con las cuales se puede enviar el pedido, todo en tiempo real y lo puedas administrar. Ahora amigos, antes de pasar a la parte del diseño de la página de inicio, porque te voy a enseñar cómo diseñas con bloques Gutenberg una página de inicio que parezca atractiva sin necesidad de saber programar y realmente es muy fácil. Antes de saber esto, vamos a hacer todo el proceso de compra como si yo fuera un cliente que entro a tu tienda en línea. Recuerda que acá en la parte de arriba dice próximamente porque la tienda en línea ahora mismo no está visible para cualquier persona. Voy a darle clic aquí donde dice próximamente y acá nos dice visibilidad del sitio y yo amigos para el ejemplo del video voy a estar seleccionando esta opción que dice visible, pero yo te recomiendo que cuando tú ya termines el 100% de tu tienda en línea la hagas visible, en este caso para poder hacer todo el proceso de compra como si yo fuera un cliente y vamos a darle clic en guardar cambio. Ahora también algo que tenemos que saber es que los usuarios pueden comprar como invitados o también creándose una cuenta. Aquí tenemos en este menú, recuerda, en WooCommerce, ajustes, tenemos que dice cuentas y privacidad. Si le damos clic, acá el sistema nos está preguntando esta parte, creación de cuenta. Permite a los clientes crear una cuenta. Si te das cuenta, no hay ninguna opción disponible porque aquí comprarían como invitados. Quiere decir que no crearían ninguna cuenta. Pero nosotros podemos habilitarla durante el pago o directamente en una página que se llama Mi Cuenta. Pueden crear esta parte. Entonces tú tienes dos opciones. Si tú quieres que el usuario también cree su cuenta durante el pago, pues simplemente aquí selecciona esta parte y automáticamente estas dos opciones de acá se nos activan, que sería enviar enlace de configuración de contraseña y utilizar la dirección de correo electrónico como nombre de usuario. Entonces me parece bien. En la parte de abajo dice guardar cambio, vamos a darle clic y vamos a hacer todo el proceso desde cero como si yo fuera un cliente. Entonces vamos a entrar, voy a copiar esta parte de aquí, lo voy a copiar y voy a abrir una nueva ventana de incógnito. Te recomiendo abrirla también y aquí básicamente yo estoy en el sitio web como si fuera un cliente cualquiera. Vamos a darle clic acá en tienda y desde aquí, por ejemplo, si yo quiero comprar una cafetera, voy a darle clic en añadir al carrito y quiero llevar una camisa, por ejemplo, seleccionar opciones y voy a llevar una camisa azul, añadir al carrito. Vamos a añadir por ejemplo esta mochila escolar negra, añadir al carrito y después vamos a darle clic en ver carrito y ya tenemos tres productos amigos acá en nuestro carrito y pues acá nos aparece lo que es el subtotal. Ahora vamos a darle clic en finalizar compra, pero también recuerda que como usuarios podemos aplicar un código de cupón por acá. Vamos a aplicarlo 10 de mayo
y aplicar el cupón. Se nos aplica el cupón, el usuario le va a dar clic en finalizar compra y ya ahora sí va a ingresar todos sus datos. Vamos acá a ingresar datos de ejemplo. Aquí ya tenemos esta información, amigos, y aquí si te das cuenta te aparece este apartado que dice crear una cuenta y también enviar a una dirección diferente. En este caso, enviar a una dirección diferente lo dejamos como está, y crear una cuenta, el usuario puede decidir si crearla. Aquí lo vamos a palomear para ver el ejemplo. La palomeamos, crear una cuenta, y básicamente, amigos, ya aquí nos aparece todo el total y aquí aparece la parte del envío que ya hemos visto. Y aquí vamos a elegir el método de pago. En este caso puede ser 8 si estamos en México, o por ejemplo transferencia directa, etcétera. Y vamos a darle clic en realizar el pedido. Y como puedes ver, ya se realizó el pedido. Gracias, tu pedido ha sido recibido. Y básicamente ya el usuario tiene acceso a ver todo su pedido, y también recuerda que a su correo electrónico le va a estar llegando toda la información. Entonces aquí yo tengo un correo y quiero que vean los correos que le llegan al cliente. Le va a llegar este que dice: se ha creado tu cuenta en tienda en línea Andrés. Si el usuario le da clic aquí, acá ya dice el correo: bienvenido a tienda en línea Andrés, hola Antonio Pérez, gracias por crear una cuenta, y nombre de usuario el sistema se lo asigna de forma automática, y aquí tiene un enlace a la persona, establece una nueva contraseña. La persona le da clic aquí y desde aquí él puede ingresar una nueva contraseña para su cuenta. Vamos a ingresar una de ejemplo, vamos a darle clic en guardar y listo. Como puedes ver, en cuanto él establece una contraseña, ya está dentro de su cuenta. Y aquí este panel básicamente sería el panel en donde el usuario puede entrar. Si es un usuario recurrente, pues aquí va a ver todo lo que son sus pedidos. Mira, aquí tenemos el menú que dice pedidos. En este caso le va a aparecer uno, que sería estado en espera porque todavía no se ha procesado, y aquí todos los pedidos que el usuario haga le van a ir apareciendo. También si ha pedido productos digitales, aquí en el apartado de descargas van a estar todos los productos digitales que él ha descargado. También desde aquí el cliente puede modificar lo que son las direcciones de envío para que le pueda llegar a una dirección diferente en dado caso que pida otros productos, y también el mismo usuario puede cambiar los métodos de pago. Aquí si le da clic, el usuario puede añadir un método de pago. Si le da clic aquí, el usuario puede añadir un método de pago ya para que cuando le aparezca pagar el producto ya solamente seleccione el método de pago que anteriormente él dio de alta. Y también puede modificar los detalles de su cuenta como el nombre, apellido, también correo electrónico, y cambiar su contraseña. Entonces, como puedes ver, así es todo el proceso del cliente y también la cuenta que el cliente se crearía y todo el panel de control. Esto más que nada está interesante para los clientes, digamos, más leales que te compren de forma recurrente. Es importante saber que tienen acceso a este apartado de mi cuenta, donde básicamente es un escritorio y ellos pueden pues administrar todo lo que han comprado, etcétera. Ahora también le llega otro correo. Si te das cuenta, llega este correo de hemos recibido tu pedido. Si le damos clic aquí, también dice gracias por tu pedido y aparece este mensaje: hola Antonio, hemos recibido tu pedido y está actualmente en estado de espera hasta que podamos confirmar que se ha procesado el pago. Y acá dice, aquí tienes un recordatorio de lo que has pedido, y le aparece todo lo que el usuario pidió, obviamente indicando que está en proceso de espera. Entonces, amigos, todos estos correos también nosotros los podemos personalizar, también agregar lo que es un logo. Si te das cuenta, acá no tiene un logo, podemos agregar un logo y personalizar lo que queramos que diga lo que es el correo. Entonces por eso te lo estoy mostrando, porque ahorita te voy a enseñar cómo nosotros podemos modificar los correos que ya tienen por defecto acá en WooCommerce, y también cómo le podemos dar, digamos, otro diseño en cuanto a los colores, la letra, etcétera, que queramos a los correos que le lleguen a las personas que hagan su pedido. Pero así funciona, amigos. Cada que una persona hace un pedido, le va a llegar un correo. Cuando el pago se procese, igual estaría llegando un correo al usuario. Todo esto para darle un seguimiento de forma correcta. Ahora bien, amigos, para modificar la cuestión de los correos electrónicos, el diseño, logo, etcétera,
nos vamos acá a nuestro escritorio de WordPress y en la izquierda, en el apartado que dice WooCommerce, vamos a darle clic en ajustes y aquí en la parte de arriba tenemos el menú y vamos a elegir este que dice correos electrónicos. Desde aquí, amigos, nosotros podemos ver todos los correos que el sistema manda a los usuarios, por ejemplo, cada que hacen un nuevo pedido, cada que se cancela un pedido fallido, un pedido a la espera, procesando tu pedido, y nosotros podemos comenzar a modificarlos, por ejemplo, si no te gusta el color, si quieres agregar el logo, etcétera. Aquí si seguimos bajando tenemos, por ejemplo, el primero que sería: hemos recibido tu pedido en la tienda en línea de Andrés, y acá dice nombre del remitente, esto tú lo puedes modificar a tu gusto, dirección del remitente también lo puedes modificar a tu gusto, e incluso aquí tú puedes subir el logotipo de tu empresa. Si te das cuenta, aquí aparece sin logotipo, entonces solamente tú le das clic aquí y acá donde dice subir archivos, después seleccionar archivos, puedes subir lo que es el logo desde tu computadora. Yo tengo este logo de ejemplo que se llama Dentisalud, vamos a agregarlo. Y como puedes ver, aquí ya lo agregamos y aquí ya se ve mucho más profesional. De hecho, si tú lo quieres poner un poquito más grande, acá dice ancho del logotipo y está en 120. Por ejemplo, si lo ponemos acá en 150, se va a hacer un poco más grande. Ahí, como puedes ver, ya lo tenemos un poquito más grande. Si le ponemos 175, también sería mucho más grande. Ahí, como puedes ver, me gusta, creo que queda muy bien. Y también nosotros acá podemos elegir la alineación del encabezado. En este caso está a la izquierda, podemos ponerla en el centro, como puedes ver ha quedado así, o también la puedes poner a la derecha. Pero a mi parecer, a mi humilde opinión, me parece que está muy bien como está a la izquierda. Y también acá puedes cambiar lo que es la familia de fuentes, es decir, la letra que tú quieras que más te guste, la puedes cambiar desde aquí. Si no te gusta esta letra que tiene por defecto, pues puedes elegir una de las que hay aquí. También tenemos esto, texto pie de página. Si te das cuenta, hasta acá está lo último. Tenemos esto que dice que la tienda en línea está hecha con WooCommerce y aquí hay un enlace. Entonces, si tú no quieres que aparezca esto para que las personas pues no se den cuenta qué sistemas utilizas o lo que sea, pues aquí tú puedes simplemente poner el nombre de tu marca. Por ejemplo, acá donde dice WooCommerce vamos a poner solamente Dentisalud, por ejemplo. Y puedes poner algo así como derechos reservados, y si te das cuenta ya ahorita va a cambiarlo. Ahorita lo vamos a bajar y ya ha cambiado esta parte, ya se ve mucho mejor. También si seguimos bajando, acá tenemos lo que son las paletas de colores. Por ejemplo, acá lo que son los enlaces te lo pone en color morado. Si tú aquí le das clic, lo puedes cambiar, por ejemplo, a color azul. Ahí ahorita lo va a estar cambiando, ya se cambió a color azul. También lo que es el fondo, si tú quieres cambiar el fondo del correo, en este caso es blanco, lo quieres poner por ejemplo en rojo, lo puedes seleccionar y ya se cambia lo que es el color. También lo que es el fondo del contenido, supongamos que lo queremos poner en color verde, aquí ya esto se pondría en verde. Y así puedes cambiar también el encabezado y texto secundario, etcétera. Ahora, si nosotros queremos cambiar estos correos de forma mucho más avanzada, hay un plugin que podemos instalar y que nos va a permitir hacer todo este proceso mucho más ameno y un poquito más rápido. Este plugin, para instalarlo, porque es súper importante que lo tengamos, nos vamos acá al apartado de plugins, después añadir plugin, y de nuestro lado derecho dice buscar plugin y vamos a escribir, vamos a poner Jaimai, así como lo ves en pantalla. Si quieres puedes darle pausa al video porque sería este que ves aquí. Recuerda que el logo muchas veces puedes cambiar, pero asegúrate que diga por JaiCommerce, sería este de aquí. Y vamos a darle clic a instalar ahora. Esperamos un ratito porque ahorita se va a estar apareciendo este botón que dice activar. Vamos a darle clic. Y listo, amigos, ya nos manda a este apartado. Te recomiendo actualizar la página y ya quedó listo, ya quedó instalado. Entonces de tu lado izquierdo te va a aparecer un nuevo menú abajo de donde dice pagos. Tienes este menú que dice JaiCommerce. Si le damos clic aquí, nos va a estar mandando aquí en donde nosotros podemos de forma inmediata comenzar a modificar cada correo. En la parte de arriba, si le das clic,
puedes ver los correos que estarías modificando. En este caso podemos modificar este que dice nuevo pedido. Por ejemplo, acá dice nuevo pedido. Si tú quieres que no diga nuevo pedido y que diga otra cosa, simplemente con un solo clic acá tenemos el texto y lo podemos modificar. Podemos poner algo como por ejemplo pedido exitoso, y aquí si te das cuenta ya podemos nosotros adaptarlo a nuestro gusto. Ya básicamente podemos modificar toda la información a como nosotros queramos. De hecho, igual acá en la parte de arriba podemos agregar lo que es nuestro logo. Aquí simplemente vamos a darle clic en cambiar imagen y simplemente agregamos el logo de nuestra marca, empresa. Vamos a agregar este de ejemplo y como puedes ver ya aparece el logo. Incluso aquí está en color morado. Si queremos cambiar este color morado, acá tenemos a la izquierda color de fondo. Vamos a darle clic y podemos por ejemplo poner un color azul o el color que nosotros queramos. Ahí siento que ya va quedando mucho mejor. También por ejemplo acá lo que es la orden podemos igual cambiar. Si te das cuenta está como el color moradito. Podemos poner cualquier otro color que también nosotros queramos. Ya quedaría así. También acá lo tenemos esta parte para cambiar el color y ya quedaría así. Y también algo bastante interesante es que podemos agregar nosotros cosas a este correo. Por ejemplo, supongamos las redes sociales. Si te das cuenta no hay ninguna red social por aquí. Lo queremos agregar, lo podemos hacer porque aquí tenemos las opciones como logo, imagen, texto, lo que es un título. Por ejemplo, si queremos agregar un título lo arrastramos y ahí nos va indicando a dónde lo queremos poner. Vamos a ponerlo por ejemplo aquí y acá me dice ingresa el título, y aquí a la izquierda vamos a ingresar por ejemplo síguenos en redes, por ejemplo 2 puntos, el subtítulo se lo borramos y aquí podemos ingresar por ejemplo, aquí podemos buscar donde dice buscar elementos, vamos a ponerle por ejemplo iconos sociales y ya lo podemos poner abajo de síguenos en redes. Y como te puedes dar cuenta ya aquí pues podemos poner acá abajito donde dice Facebook, aquí ingresar el enlace de nuestro Facebook de nuestra tienda en línea. Entonces como puedes ver nos permite personalizar todos los correos electrónicos que el sistema va enviando para darle una personalidad única a nuestra tienda en línea. Me parece bastante interesante porque como te comento aquí muchas veces las personas son muy curiosas y de forma automática le estarían dando clic a las redes sociales y eso para ti significa mucho más tráfico. Entonces como te comento te invito a que pruebes toda esta función, me parece bastante interesante. No voy a estar indagando mucho en esta parte ya que pudiste ver que es muy fácil lo que tú puedes hacer. Ya dependerá de ti que lo puedas probar al máximo para que puedas modificar todos los correos a tu gusto, de tu diseño. Recuerda que una vez que termines de hacer todo este apartado de aquí, tienes este botón acá arriba que dice guardar o vista previa. Si le das a vista previa así es como se vería y simplemente cuando termines le das clic en guardar y listo. Básicamente cuando ya al usuario se le envíe el correo pues le va a aparecer con este diseño que ya hemos modificado aquí. Ahora bien amigos, este es uno de los temas más importantes que te recomiendo ver porque vamos a ver todo acerca del diseño de tu tienda en línea, que tu tienda en línea tenga un aspecto impresionante y que sea muy fácil hacer el diseño prácticamente que tú quieras. Lo primero que tenemos que hacer es acá en la parte de arriba, recuerda que podemos dar clic donde dice visitar el sitio. Actualmente recuerda que instalamos una estructura, una plantilla que nos da un diseño como el que vemos en pantalla. Aquí tenemos en este caso el encabezado que tiene el menú, las redes sociales, aquí un banner, este título que es como un pequeño llamado a la acción y que tiene un botón, algunas marcas. Entonces todo esto lo compone el sistema de Gutenberg porque son bloques que se pueden modificar y adaptar perfectamente a toda la información que nosotros vayamos ingresando. Ahora aquí nosotros podemos cambiar completamente el diseño. Si aquí por ejemplo esto está como para consultoría etcétera, nosotros podemos hacer que se vea totalmente distinto y es lo que te voy a estar enseñando. Para esto recuerda que acá en la parte de arriba tenemos el escritorio, vamos a darle clic y vamos a estar instalando dos plugins de diseño en Gutenberg que para mí son esenciales. Recuerda que tenemos ya instalado o deberías de tener ya instalado si instalaste esta misma plantilla este plugin que se llama Green Shift. Es este que está aquí, vamos a darle clic.
Este que está aquí es un constructor de páginas web sin código que también está basado en bloques de Gutenberg, y este ya lo deberías de tener instalado en dado caso que instalaste la misma plantilla que yo. Pero si no lo tienes instalado, es importantísimo que lo instales porque lo vamos a estar utilizando. Y para instalarlo te vas aquí al menú de la izquierda donde dice Blocksy. Recuerda que tenemos este menú de arriba y tenemos esto que dice plugin útiles. Vamos a darle clic y aquí, amigos, viene este que ya deberías de tener instalado. En dado caso que no, instálalo. A mí me parece desactivar porque ya está instalado. Y el otro que vamos a estar instalando es este que ves aquí, Stable. Lo vamos a estar instalando. Dale clic aquí donde dice instalar. Esperamos un ratito y ya todo se va a hacer de forma automática. Acá ya nos aparece activar. Lo activamos y lo que vamos a hacer ahorita, te recomiendo dar F5 o acá en la parte de arriba para que refresques la página de administración. Ahora nos falta instalar un plugin más que también me encanta mucho porque tiene mucha variedad de diseños, y este plugin lo vamos a instalar desde el apartado de la izquierda donde dice plugins. Vamos a darle clic. Acá donde dice añadir plugin le damos clic y aquí, amigos, recuerda que a la derecha tenemos buscar plugin y vamos a escribir lo siguiente: Essential Blocks, como lo ves acá en pantalla, y vamos a estar instalando, amigos, este que está aquí. Por favor, no te confundas, asegúrate que el desarrollador sea por WP Developer, muy importante porque muchas veces te puedes confundir con todos estos que están acá arriba, pero asegúrate que sea este que diga Essential Blocks Power Page Builder, muy importante que sea este mismo, y dale clic a instalar ahora. Después vamos a darle clic en activar y listo, amigos, ya se activó. Te va a aparecer aquí Essential Blocks y también a tu izquierda nos aparece el menú Essential Blocks. Vamos a darle clic a este menú de Essential Blocks y acá nos aparece básicamente pues todo el escritorio del plugin de Essential Blocks. En este caso aquí no movemos absolutamente nada y ya estamos listos para comenzar a construir. Recuerda que nosotros también podemos hacer una página de inicio y es lo que vamos a estar haciendo ahorita. Recuerda que todas las páginas se administran desde el apartado aquí que dice páginas. Vamos a darle clic y aquí simplemente vamos arriba a añadir página, y lo primero que tenemos es que puedes escribir un título o un nombre para tu página. Aquí le podemos poner, por ejemplo, página de inicio 2, que es la que vamos a estar creando nosotros, y desde aquí, amigos, ahora sí nosotros ya podemos comenzar a administrar todo lo que son los bloques. Ahora, ¿cómo accedemos en este caso a los bloques? Tenemos varias opciones porque recuerda que hemos instalado 3 plugins de diseño de Gutenberg. Entonces, este que vemos acá arriba, este icono que vemos acá en la parte de arriba, está instalado del plugin que se llama Essential Blocks. Si le damos clic acá, nosotros podemos acceder a muchas plantillas y bloques 100% gratis, e incluso aquí te aparece este botón, quiero esto gratis, va a estar cargando, y como puedes ver aquí ya nos aparecen muchos bloques, amigos, que nosotros podemos elegir. La verdad es que está muy interesante este plugin, te permite elegir bloques. Acá en la parte de arriba, si te das cuenta, tenemos packs, que los packs básicamente serían como diseños de sitios web completos. Por ejemplo, si yo quisiera este, voy a darle clic y acá me aparece todo lo que incluye esa plantilla, esa estructura, y yo la puedo instalar en tan solo un clic. Vamos a volver acá a la biblioteca y, por ejemplo, si quisiéramos instalar esta estructura en nuestro sitio web, si te das cuenta, aquí nos aparece todas las páginas que tendría y básicamente lo podemos instalar en tan solo un clic. Y también, de hecho, podemos ver el demo en vivo. Aquí, si le damos clic demo en vivo, nos abre una nueva ventana y en esta ventana podemos ver el diseño que se vería ya instalado. Como puedes ver, la verdad es que está impresionante. Esto es ideal como para un gimnasio, clases de danza. La verdad es que mira, está muy chévere todos estos diseños que con tan solo un clic tú puedes instalar. Básicamente son diseños que ya están creados y que puedes comenzar a modificar. Entonces, esto sería el packs, pero también tenemos lo que son bloques. Bloques son pequeñas estructuras que no son páginas, sino, digamos, estructuras que tú puedes insertar en tu sitio web para comenzar a darle cierta estructura.
Por ejemplo, digamos que tienes un restaurante, una página web de restaurantes y quisiéramos hacer una página de inicio con un home que se vea bien bonito. Aquí por ejemplo tenemos esta, vamos a darle clic y aquí tenemos lo que es el demo en vivo, vamos a darle clic para ver cómo se ve y si te das cuenta, mira, la verdad es que se ve bien bonito. Básicamente aquí este es como una entrada del sitio web y las personas seguirían bajando y aquí estarían viendo las recetas o los productos que tú vendes a través de tu tienda en línea. Entonces eso le da una gran credibilidad porque como puedes ver tiene un diseño bastante atractivo. Y aquí tú puedes seguir viendo dependiendo, digámoslo así, el nicho. Por ejemplo, si vas a crear un consultorio. Si por ejemplo estamos creando un consultorio médico, por ejemplo, mira, este de aquí nos serviría como un banner para nuestro sitio web. Vamos a darle clic, vamos a ver cómo se vería acá en demo en vivo. Mira, entonces se vería súper genial. Aquí obviamente la imagen la podemos modificar, toda la información, pero si te das cuenta es un banner, una estructura que ya está hecha y nosotros solamente podemos modificar toda la información, colores, botones, todo lo que queramos. Entonces amigos, aquí yo te voy a recomendar ahora sí que te tomes el tiempo necesario para que puedas elegir los diferentes bloques o alguna idea que tú tengas en mente. Por ejemplo, este de aquí que es como tipo para agencia de viajes, son como viajes populares. Vamos a darle clic en demo. Entonces mira qué tal se ve. Imagínate que tú tengas una agencia de viaje, en tan solo un clic puedes tener este diseño tan impresionante y solamente adaptarlo a tus necesidades. Entonces amigos, aquí puedes elegir básicamente lo que tú quieras para tu sitio web que tú tengas en mente construir. También está el otro apartado que son de páginas, es como su nombre lo indica, es decir, por ejemplo, si tú quieres una página de inicio, si quieres una página de contacto, si quieres una página de nosotros, aquí tú la puedes encontrar ya con un diseño prácticamente definido y con tan solo un clic se agrega lo que es el diseño. Vamos a hacer el ejemplo acá. Por ejemplo, supongamos que tenemos un consultorio médico y queremos una home básicamente ya que ya esté diseñada. Tenemos esta de aquí, vamos a darle clic y aquí simplemente vamos a darle clic en insertar. Te aparece esta parte y muchas veces también te va a aparecer que te registres, pero es gratis, y dale clic a instalar. Se está importando, esperamos un ratito y como puedes ver ya se ha instalado. Mira qué fácil y qué rápido, ya tenemos básicamente nuestra home diseñada con todo lo que trae esta estructura. Mira, la verdad es que es una belleza este plugin, por eso me gusta bastante. Si te quieres ahorrar muchísimo tiempo, ya aquí básicamente tú agregarías la imagen del consultorio, toda la información, etcétera, pero ya tienes un diseño hecho básicamente en tan solo unos segundos. Ahora recuerda que acá en la parte de arriba tenemos como estas rayitas que están ahí, que son 3 rayitas. Vamos a darle clic y podemos ver como un esquema de todo lo que tiene aquí las estructuras de los bloques, y aquí tú puedes también comenzar a modificar. Por ejemplo, si quieres modificar el bloque 1, aquí lo podemos ver que dice este wrapper, que sería todo lo que contiene esta parte de aquí. Si tú por ejemplo quisieras ver qué contiene el último bloque, le puedes dar clic acá a este bloque y te va a mandar a este bloque de aquí. Si quisieras ver qué contiene el otro bloque, le das clic aquí y puedes ir viendo y también eliminando. Supongamos que a mí no me gusta esta parte de aquí, yo la puedo eliminar, le doy clic aquí y acá en estos 3 puntos voy a darle clic y hasta abajo tengo borrar, y como puedes ver ya se me borró esa sección que quizás no me sirva. Igual si yo quiero borrar por ejemplo esta parte, simplemente selecciono acá el bloque y le doy clic en borrar, y así puedo comenzar a modificar y borrar datos que no necesito. Entonces de esta manera amigos es como desde aquí tú puedes ver esta lista de todo lo que tienes en tu página que estás construyendo. En este caso mira, ya eliminé básicamente todo lo que hemos agregado. Así de fácil y de sencillo se puede realizar. Ahora bien, la parte que yo te enseñé, como te comento, es una parte bastante fácil, bastante sencilla, pero también nosotros desde aquí podemos ir agregando más bloques. Si te das cuenta, si le damos clic acá, aquí de este lado me aparece a mí como este icono de más, y tengo este apartado aquí de lo que yo puedo agregar, y también puedo hacer exactamente lo mismo acá en la parte de arriba con este que es de color azul. Si le doy clic aquí, como puedes ver, se me abren varios módulos o bloques que yo puedo añadir de forma fácil y sencilla.
Por ejemplo, supongamos que yo quisiera un call to action, aquí me aparece esta parte, call to action, le doy clic y se me agrega aquí este bloque que tiene lo que es un título, un subtítulo y un botón, y desde aquí yo ya puedo comenzar a modificarlo. Vamos a hacer un ejemplo, vamos a poner por ejemplo, estás listo para registrarte, etcétera, y acá el botón que diga quiero registrarme. Entonces desde aquí podemos nosotros añadir muchos bloques, amigos, para comenzar bloque por bloque construyendo nuestra página. Entonces, por ejemplo, acá tenemos de comparación de imágenes. Si le damos clic, necesitamos dos imágenes, vamos a agregarla, amigos. Vamos a agregar por ejemplo esta de aquí y vamos a agregar otra, vamos a agregar esta de aquí. Y si te das cuenta, mira, esto está bastante chévere porque aquí pues nos sirve como una comparación, un cambio. Obviamente aquí son imágenes diferentes, pero aquí nos puede servir como para cierto cambio de las personas, muchas veces por ejemplo de una crema de la cara, que se vean los cambios del cuerpo, etcétera. Entonces, si te das cuenta, de forma rápida puedes ir agregando bloques para ir construyendo. También está por ejemplo tabla de precios, en dado caso que tengas y ofrezcas un servicio. Aquí le das clic en seleccionar y te da como opciones de diseño esta parte. Entonces aquí vemos que hay opciones de diseños de diferentes colores. Vamos a elegir por ejemplo esta, clic para insertar, y mira, aquí ya tenemos una tabla de precios que nosotros podemos modificar. Y créeme, amigos, que hay muchísimos bloques que tú puedes seleccionar. También está iconos sociales. Si le das clic aquí puedes seleccionar e incluir tu icono social como Facebook, Twitter. Aquí a la izquierda puedes agregar los enlaces. También puedes agregar un botón dual, por ejemplo este de aquí. Si te das cuenta, igual está muy bonito porque puedes poner una información acá o otra información acá. Puedes agregar tabs avanzados. Aquí por ejemplo nosotros podemos añadir no sé, por ejemplo categoría de camisas, categoría de zapatos, y acá incluir cierta información. Entonces de esta manera, amigos, como te comento, es como tú vas a ir construyendo tu sitio web agregando estos bloques que están aquí a tu izquierda. Recuerda que aquí dice Essential Blocks porque sería de este plugin, pero si seguimos bajando te va a aparecer ese que dice Gradeshift, que serían los blogs que trae este plugin de Gradeshift. Y si seguimos bajando, también acá tenemos lo que son bloques del tema, del Blocksy, etcétera. Entonces está muy completo, amigos. Básicamente hay muchísima información para que tú puedas construir tu sitio web de forma fácil y sencilla. Aquí vamos de nuevo a abrir esta parte. Como puedes ver, se nos abre todo lo que tenemos agregado y lo podemos ir eliminando. Vamos a eliminarlo para enseñarte también el otro plugin que sería Stable. Acá en la parte de arriba te aparece algo que dice biblioteca de diseño. Vamos a darle clic. Y de biblioteca de diseño es de plugin que se llama Stable, ahí lo estamos viendo, y también contiene lo que son bloques de Gutenberg para construir tu sitio web. Acá en la parte de arriba tiene un menú que dice diseños en bloque. Puedes elegir pues los diseños que hay aquí. Tienes también lo que son los kits, que también son diseños, y tienes lo que son wireframe, igual diseños que no tienen imágenes pero que tienen una estructura. Por ejemplo, acá a la izquierda puedes tú elegir referente a lo que tú quieras. Si por ejemplo estoy construyendo una página de inicio, me vendría bien poner un giro que le llaman, y giro pues básicamente es como una sección de inicio, ¿no? Entonces aquí si yo le doy clic a esta parte, me va a agregar lo que es esta sección. Aquí podemos nosotros tachar esto para que lo veamos completo, y aquí yo puedo agregar una imagen. Vamos a darle clic a esto y acá me abre la biblioteca y voy a seleccionar una imagen. Como puedes ver, de forma rápida me agregó la imagen, y desde aquí yo puedo agregar ya la información. Si te das cuenta, ya le puse bienvenido a mi web, ver catálogo. Entonces acá podemos agregar toda la información. Tenemos acá la imagen. Si te das cuenta, la verdad es que igual funciona bastante bien. Vamos a darle clic de nuevo a biblioteca de diseño, y te digo, aquí tú puedes elegir el que tú quieras dependiendo igual para el uso que le vayas a dar. Por ejemplo, call to action quiere decir pues los botones que vamos a tener. Por ejemplo, este de aquí, vamos a darle clic, se nos agrega acá, y aquí nosotros podemos poner algo como por ejemplo comienza hoy mismo
Aquí tenemos las redes sociales que podemos agregar y aquí en este botón podemos poner comprar hoy o lo que queramos porque sería un llamado a la acción. Y así amigos, créeme que hay muchísimos, están igual las tarjetas, que esto lo secciona como en columnas y desde aquí nosotros también podemos agregar información. Tiene lo que son galerías de imágenes, también lo que son tablas de precios por si vas a ofrecer tus servicios. Vamos a darle clic a este para que veamos cómo se ve. Entonces mira, si te das cuenta, la verdad es que se ve bastante bien y ya desde aquí nosotros podemos modificar la tabla de precios para adaptarla a nuestro gusto. Vamos a ver qué más tiene acá. Tiene también el apartado de team, por ejemplo, si tienes un equipo de trabajo, aquí pues tú puedes agregar su fotografía. Vamos a darle clic a esta para verlo. Si te das cuenta, mira, aquí se agrega la fotografía, aparece el nombre y cuando paso el mouse pues aparece debería de aparecer la fotografía, solo que aquí pues no la hemos agregado, pero si te das cuenta, la verdad es que está bastante bien para poner aquí al equipo de trabajo. Vamos a seguir viendo que tiene esta parte. También tiene una parte de testimonios, de preguntas frecuentes, en dado caso que también en tu tienda en línea haya muchas preguntas frecuentes, tú puedes poner esta sección y la verdad es que está bastante interesante. También te recomiendo dedicarle un tiempo a este plugin que se llama Stable para que puedas ver cuáles bloques te convienen más y cuáles bloques también te gustan más y puedas irlo agregando al diseño de tu sitio web. Ahora bien amigos, vamos a hacer la práctica aquí de nuevo, vamos a darle clic y vamos a comenzar a eliminar todo lo que hemos puesto. Recuerda que hasta aquí, aquí es donde tú diseñas todo. De tu lado izquierdo ahorita tenemos abierto la vista de esquema para ver todo lo que tenemos. Lo podemos tachar, nos quedamos así de una manera que esté todo limpio. Y recuerda amigos que son 3 plugins. Ya te he explicado el primero que tiene este icono que se llama template, pero este plugin se llama Essential Blocks. Y te he explicado el segundo que sería este que dice biblioteca de diseño. Recuerda que este se llama Stable. Ahora vamos con el otro que la verdad me parece bastante interesante, así que prepárate porque tiene muchos diseños increíbles que te aseguro que no encuentras en otros lados. La verdad es que vale muchísimo la pena. Si te das cuenta, aquí tenemos como una G. Esta G es de GreenShift, que básicamente es el plugin también de diseño. Para acceder a los bloques de diseño, al ladito tenemos estos círculos. Vamos a darle clic y acá tiene algo que dice templates. Vamos a darle clic aquí y desde aquí amigos también podemos nosotros tener secciones. Acá en la parte de arriba, mira, nos lo ordena por layout, secciones, frames y plantillas que nosotros podemos elegir. Vamos a empezar con este de layout, pero este casi no se utiliza mucho, amigos. Realmente aquí yo te recomiendo filtrar por gratis y como puedes ver de gratis solamente tenemos 3, pero también está bastante interesante. Por ejemplo, este de aquí, si le damos clic en preview, es como un banner que nosotros podemos instalar. Mira, la verdad es que me parece bastante interesante para una tienda en línea y para que busquen los productos que ellos necesitan saber información. Me parece excelente. Entonces desde aquí igual lo mismo amigos, podemos ver qué es lo que se estaría importando. Por ejemplo vamos a darle clic en preview y si te das cuenta igual está excelente porque aquí podemos agregar imágenes de los productos, lo que es el título, un botón que le podríamos poner ver catálogo completo, etcétera. Ahora ya vimos esta de layout, vamos a este otro menú que dice sección y aquí como su nombre lo indica igual son secciones que puedes añadir a tu sitio web. Por ejemplo, esta tabla de precios me gusta bastante. Vamos a darle clic en preview. Y si te das cuenta es una tabla de precio que la verdad está muy bien hecha. De hecho cuando pasamos el mouse por la tabla, si te das cuenta aquí me aparece como en morado y aquí me aparece como en verde y aquí otra vez como en morado. La verdad es que es una de las mejores tablas con diseño que he visto. En dado caso que tú también puedas ofrecer servicios de suscripción, etcétera, la verdad créeme que esta tabla está súper bien. Ahora vamos a seguir viendo más. Por ejemplo este de aquí que es como para un tipo gimnasio. Vamos a darle clic en preview. También si te das cuenta aquí podemos agregar una imagen nosotros. Date cuenta cómo va teniendo como efectos, ¿no? Esto va subiendo, etcétera. También por ejemplo aquí está otra sección con un slider. Entonces igual me gusta mucho. Puede quedar muy bien también para una tienda en línea. Aquí agregamos el título, bienvenido a mi sitio web, ver catálogo completo y aquí tenemos, si te das cuenta, un slider. Aquí podemos meter los productos. La verdad es que llama muchísimo la atención este tipo de secciones. Y si sigues bajando amigos, pues también vamos a encontrar muchas secciones que nosotros podemos ingresar
a nuestro sitio web. Por ejemplo, este de aquí, vamos a darle clic en preview. Me gusta bastante. Mira, por ejemplo, cómo se ve todo este diseño. Aquí, por ejemplo, se me ocurre algo como cobertura en todo el mundo o algo así. Me parece bastante interesante. Si sigues bajando, también está este diseño que me gusta bastante. Puedes poner una imagen aquí, un llamado a la acción. La verdad es que están muy padres estos diseños que trae este sistema. También, por ejemplo, si quisiéramos hacer un review de un solo producto, aquí está como esta estructura. Si te das cuenta, aquí le das como una calificación, entonces ya viene prácticamente la estructura para que nosotros lo modifiquemos. La verdad es que tiene muchísimas cosas muy buenas esto, amigos, e incluso aquí está otra tabla de precio mucho más avanzada, mira, o sea, la verdad es que está excelente esta parte. Aquí tenemos este otro slider para que puedas ingresar a tu sitio web, mira. La verdad es que está muy bien, si te das cuenta, capta la atención del cliente, lo cual es lo que se quiere. De hecho, mira acá, Walmart quedaría excelente, o promociones de tu sitio web, mira, 20% de descuento, 50% de descuento. La verdad es que lo puedes agregar a tu sitio web y quedaría excelente. Y bueno, amigos, vamos a ver la otra sección que es Wireframe. Vamos a darle clic y desde aquí también podemos ver muchas cosas que podemos importar para nuestra tienda en línea. Por ejemplo, las categorías. Aquí me parece bastante interesante porque son como tarjetas. Y aquí imagínate, por ejemplo, este tiene como chocolates o galletas, pero aquí incluso tú puedes poner, por ejemplo, un vestido, una chamarra. Básicamente puedes poner la imagen que tú quieras y aquí puedes poner, por ejemplo, vestidos, chamarras, bicicletas, para que cuando el usuario le dé clic, pues le dé acceso a todo lo que hay en el catálogo. También, por ejemplo, este está bastante interesante. Son tarjetas igual, por ejemplo, si vendes ropa, no puedes poner acá vestidos, pantalones, jeans, chamarras, etcétera. Mira, tienen un efecto bastante interesante cuando pasamos el mouse sobre estas tarjetas. También, amigos, tienen acá este otro que me encanta bastante, que es como un scroll. Si te das cuenta, igual aquí puedes poner los productos más vendidos. Mira, es como un pequeño scroll, lo cual está bastante interesante. Sinceramente, igual llama muchísimo la atención. También acá tenemos este otro, como las categorías de los productos. Mira, categoría de productos. Aquí puedes poner, no sé, por ejemplo, chamarras, pantalones, bicicletas, productos orgánicos, etcétera. Y las personas acceden a todos los productos que hay dentro de esa categoría. Igual bastante interesante. Y así, amigos, yo te invito también a que te tomes el tiempo para que veas cuáles son las secciones o bloques que más te gusta para comenzar a construir tu sitio web. También vamos al siguiente, que sería FSE Templates, que igual son estructuras. Por ejemplo, vamos a ver esta de aquí. Si te das cuenta, igual es una buena estructura, aunque siéndote muy sincero, estas casi no se utilizan mucho, pero igual puedes darle un vistazo. Vamos a la siguiente, que es Fancy Library, que créeme que esta a mí me encanta mucho porque tiene muchos efectos visuales que capta la atención del usuario. Por ejemplo, que es como un slider, me encanta mucho. Vamos a darle clic en preview. Si te das cuenta acá, si yo bajo, mira cómo se van pasando las imágenes. Entonces esto capta muchísimo la atención de los usuarios y como que el usuario entra mucho más en confianza. Igual acá está este de círculos dinámicos. Vamos a darle clic y si te das cuenta, mira cómo van dando vuelta, lo cual igual me parece excelente. También, por ejemplo, este efecto, amigos, de luz. Vamos a darle clic y mira, si vamos bajando, cómo se van viendo los elementos. La verdad es que capta muchísimo la atención porque el usuario, cuando entra al sitio web, como que se queda impresionado y dice, wow, mira, oye, está padre el efecto, ¿no? También, amigos, otro que me gusta muchísimo es este, que es un slider circular. Vamos a darle clic y mira, la verdad es que me encanta mucho porque aquí pueden ir pasando los productos que más vendes, etcétera. Y aquí pues un llamado a la acción, ¿no? Ver catálogo completo, los productos más vendidos, ver catálogo ahora, y van pasando las tarjetas. La verdad es que está impresionante. Te lo recomiendo muchísimo que lo puedas implementar en el diseño de tu tienda en línea. También está este otro, amigos, que es como un efecto de movimiento. Mira, por ejemplo, ahorita va a aparecer por ejemplo, ahorita si yo me muevo con el mouse, ahí se mueven las imágenes. Entonces igual está muy genial. Igual, amigos, está esta otra que es una lista en 3D. Vamos a darle clic y también está muy interesante. Mira, por ejemplo, es un catálogo nuevo, ¿no? Oye, ver catálogo nuevo 2025, ver catálogo nuevo 2026. La verdad es que sirve mucho y llama muchísimo la atención
para que el usuario le dé clic. Y también amigos, otro de los sliders que me gusta mucho es este que ellos tienen que se llama Luma Slider. Vamos a darle clic en Preview y si te das cuenta igual está muy padre, incluso esto para ponerlo en la página principal está excelente, ¿no? Bienvenido a, y aquí pones tienda en línea de tal, ¿no? Y aquí van pasando los productos que más vendes. La verdad es que llama muchísimo la atención. Es un efecto que casi nadie lo usa en el sitio web porque son efectos que mucha gente no sabe cómo hacerlos, pero aquí ya los tienes amigos completamente gratis, entonces te los recomiendo. La verdad está muy bien para el inicio de una página web. Y así amigos, hay muchísimos que tú puedes elegir. Básicamente aquí tómate el tiempo necesario para que puedas elegir el que tú quieras. Y ahora vamos a hacer amigos prácticamente un ejemplo 100% real. Como te comento, si nosotros queremos crear una página de inicio digamos de moda o de lo que sea, lo podemos hacer sin ningún problema. Ahora lo primero que yo haría, como te comento, esta es una estructura que yo estaría diseñando desde cero, y lo primero que yo haría en este caso me gustaría como un slider, ¿no? Para captar la atención del usuario. Entonces vamos a darle clic acá en la parte de arriba a este botoncito de aquí donde dice templates, y aquí vamos a seleccionar esta que dice Fancy Library, y de aquí a la izquierda vamos a seleccionar slider para elegir este que se llama Parallax Slider, y vamos a darle clic en importar. Como puedes ver, de forma bien rápida ya se importó y ya nosotros podemos comenzar a agregar información. Aquí vamos a cambiar primero lo que son las imágenes. Vamos a darle un clic y de nuestro lado izquierdo mira que aquí tenemos esto que dice slider, son las imágenes. Vamos a seleccionar este primero que dice slider, y en dado caso que a ti te siga apareciendo esto que dice templates, tienes que darle clic a este botoncito de aquí para que puedas ver los ajustes del bloque. Y aquí date cuenta que tenemos la imagen. Aquí en la imagen, en la parte de arriba dice URL de la imagen, y acá nos dice seleccionar una imagen si la queremos cambiar. Vamos a darle clic y vamos a seleccionar una de las que tengo yo acá. Recuerda que igual te las dejo en la carpeta de los recursos para que las puedas descargar, y vamos a seleccionarla, y aquí ya hemos ingresado la imagen. Ahora vamos a ingresar la otra imagen. Aquí a la izquierda damos clic en donde dice slice y ya tenemos esta otra. Viene siendo lo mismo, seleccionamos acá la imagen, vamos a seleccionar esta de aquí, seleccionar, y vamos a seleccionar la última, esta que dice slider, la tenemos acá igual, seleccionar imagen, y vamos a seleccionar esta de acá, seleccionar, y listo amigos, ya tenemos las tres imágenes. Ahora vamos a comenzar a agregar la información. Vamos a comenzar por ejemplo con la primera, que sería esta de aquí, y aquí para ingresar la información es tan sencillo como darle clic y agregamos lo que queramos. Voy a agregar aquí por ejemplo nueva colección primavera verano. Acá en la parte del subtítulo, tu lujo, tu estilo, y en el botón se me ocurre poner por ejemplo ver catálogo completo, que esto los estaría llevando a la tienda en línea para que vean todos los productos. Entonces aquí en el botón, si te das cuenta, a la izquierda, a la derecha, perdón, acá dice enlace del botón, y aquí amigos vamos a seleccionar todo y vamos a escribir un slash y vamos a ponerle tienda, que sería la dirección de la tienda, para que cuando le den clic vaya a la tienda. Y así vamos a pasar por ejemplo ahorita con el segundo slide, y también aquí podemos poner por ejemplo, aquí por ejemplo yo puse nuevos modelos con descuento, aproveche 40% off, ver catálogo completo, y nos falta el último amigos. Aquí a la izquierda vamos a darle clic a slide y vamos a poner por ejemplo la siguiente información. Y listo amigos, ya agregué esta información, lo mejor de la moda solo aquí, visítanos en, y ver catálogo completo. Básicamente ya con esto tenemos listo amigos nuestro slider principal de nuestra tienda en línea. Ya como pudiste ver en tan solo unos minutos. Lo que yo también te recomiendo hacer acá es que cierres toda esta parte para que puedas llevar un orden, y esto pues todo se vea así en orden. Si quieres podemos tachar ya esta parte, lo tachamos y así va quedando esta parte. Ahorita vamos a ver cómo se ve. Ahora vamos a agregar el siguiente bloque. Recuerda que para agregar otro bloque, acá en la parte de arriba igual le damos clic a este botón, te va a aparecer templates, y aquí en el menú de arriba vamos a elegir web frames, vamos a darle clic, y aquí vamos a buscar este que dice category grid overlay.
vamos a darle clic en importar y aquí como puedes ver es como las personas van a poder elegir las categorías para que puedan ver todos los productos. Aquí por ejemplo ya si le damos clic vamos a escribir algo como por ejemplo, aquí yo escribí nuevos productos, selecciona una categoría y aquí amigos podemos agregar lo que es una imagen de esa categoría de productos. Por ejemplo, si vamos a estar vendiendo bicicletas, pues vamos a poner una imagen de una bicicleta. Si vamos a vender vestidos, pues pondríamos una imagen de un vestido, etcétera. Aquí voy a poner imágenes al azar para que veas cómo queda. Entonces para poner la imagen simplemente le vamos a dar clic. Recuerda que si te sigue apareciendo esto de templates vas a darle clic acá arriba a este icono para que te aparezca esta parte y vamos a darle clic acá arriba para que nosotros nos vayamos guiando. Si te das cuenta acá tenemos esto que dice imagen element, vamos a darle clic a este que dice imagen element porque desde aquí ya nos aparece ese que dice placeholder, sería la imagen. Entonces aquí a la derecha ya solamente darle clic donde dice reemplazar imagen, abrir la biblioteca de medios, en este caso también la puedes subir y voy a comenzar a ingresar. Voy a ingresar por ejemplo este de aquí, seleccionar, vamos con la siguiente, vamos a darle igual clic aquí. Y después acá a tu izquierda clic donde dice image element, después a la derecha reemplazar imagen, la seleccionamos, vamos igual amigos con la siguiente, le damos clic, imagen element, reemplazar imagen, abrir la biblioteca de medios y vamos a seleccionar por ejemplo una camisa amigos, seleccionamos y tenemos el último, le damos clic también, imagen element y acá a la derecha reemplazar imagen, abrir la biblioteca de medios y vamos a seleccionar un vestido por ejemplo y ahí lo tenemos amigos. Ahora si le damos clic podemos nosotros modificar lo que es el texto, vamos a darle clic aquí por ejemplo. Si te das cuenta ya aquí vamos a escribir por ejemplo tenis por ejemplo, aquí vamos a darle clic otra vez y ahí vamos a escribir mochilas por ejemplo. Acá vamos a darle clic y vamos a escribir camisas. Y por último aquí igual le damos clic y escribimos vestidos. Y listo amigos, ya lo tenemos. Cuando el usuario dé clic va a ir a ver todos los productos de esa categoría. Esto viene excelente para ordenar mejor la página de inicio. Entonces asegúrate de hacerlo básicamente un poco mejor. Acá lo hemos hecho como un ejemplo, pero asegúrate de rellenar toda la información y también que los iconos puedan corresponder. Ahora amigos, recuerda que si todo esto está aquí abiertito, pues simplemente lo tenemos que cerrar. Simplemente acá le damos clic a la flechita para que se vaya cerrando todo y que todo pueda quedar limpio. Ahora igual puedes cerrar esta parte y así va quedando nuestra página de inicio aquí con el slider, con las categorías principales y listo amigos. Ahora vamos a añadir otro bloque que sería por ejemplo los productos más vendidos, etcétera. Y para añadir otro bloque amigos vamos a hacerlo acá en la parte de arriba en este botón azul, vamos a darle clic y aquí en el donde dice buscar vamos a escribir solamente Woo como de WooCommerce y aquí te van a aparecer varios. Vamos a elegir este primero que dice Woo Product Grid, vamos a darle clic, se agrega como lo ves acá en pantalla y aquí tenemos dos opciones, Choose o Start Blank y vamos a darle clic en Choose amigos para seleccionar un diseño. El diseño que vamos a seleccionar es este que se llama Dynamic Layout. Vamos a darle clic en insertar y aquí como puedes ver ya nos inserta los productos. También acá podemos modificar para decirle cuáles productos son lo que nosotros queramos que muestre, lo cual lo ideal sería que muestre los productos que más se venden en la tienda. Entonces esto igual es bastante interesante para las personas que quieran comprar de una forma mucho más rápida. Y aquí vamos a agregar lo que es un título amigos. Para agregar el título igual acá en la parte de arriba vamos a darle clic y vamos a ponerle heading, vamos a ponerle heading así como lo ves. Ahora amigos, aquí tenemos que agregar lo que es el título que diga los productos más vendidos. Para hacer esto en la parte de arriba vamos a darle clic a este botón y donde dice buscar vamos a escribir heading así como lo estamos viendo y vamos a seleccionar este que dice Advanced Heading que está como en color morado. Vamos a darle clic, nos aparece aquí abajito y aquí vamos a escribir los más vendidos, solamente que este lo vamos a mover hacia arriba. Para moverlo aquí tenemos como estos puntitos, te va a aparecer una manito, le damos clic, lo mantenemos presionado y vamos a subirlo
tantito acá en la parte de arriba, vamos a soltarlo y de hecho aquí es donde lo vamos a poner y tiene que quedar así, los más vendidos. Y listo, ya tenemos esa, y listo amigos, ya tenemos esta sección de aquí. Vamos a cerrar esta parte de aquí para que vayamos viendo cómo va quedando. Tenemos el slider, las categorías principales, en este caso esta parte que dice los productos más vendidos, y yo te recomiendo ir guardando los cambios para que no vayas perdiendo datos. En dado caso que pase algo, vamos guardando los cambios. Ahora bien amigos, vamos a agregar otra sección para hacer esto igual. Recuerda, vamos a seguirlo acá en la práctica, dale clic aquí, te va a aparecer templates y aquí vamos a elegir secciones y vamos a seleccionar este que dice infoblogs. Vamos a darle clic a importar, acá lo tenemos amigos, y aquí vamos a añadir información como por ejemplo quieres ser proveedor, etcétera. Entonces vamos a añadir la información, también una imagen representativa. Para añadir la imagen vamos a darle clic aquí. Recuerda que si te sigue apareciendo template, tienes que darle clic aquí para que te aparezcan más opciones y hay que abrir esto de acá, sale bien importante. Entonces aquí le vamos a dar clic a la imagen amigos y de nuestro lado izquierdo dice espaciador, pero arriba dice box container. Vamos a darle clic a eso que dice box container y de nuestro lado derecho vemos varias opciones y aquí está esto que dice fondo. Vamos a darle clic y aquí te debe de aparecer la imagen. Para cambiar la imagen simplemente aquí donde dice background image vas a darle clic aquí para que nos mande a la biblioteca y aquí vamos a agregar una imagen. Vamos a agregar esta por ejemplo, seleccionar y ya la tenemos amigos. Ahora vamos a agregar toda esta información acá. Voy a agregar información como ejemplo y como puedes ver ya aquí agregamos esta información de ejemplo. Calidad en cada prenda, comienza a distribuir nuestra marca en tu local, 30% de descuento, soporte prioritario, envíos gratis. Si te das cuenta cómo cambia todo cuando uno agrega la imagen, la información, etcétera. Básicamente pues todo lo adaptamos a nuestra marca o empresa. Y ahora amigos vamos a agregar un último bloque que sería como un llamado a la acción, a que se registren, a que abran su cuenta, etcétera. Recuerda que para agregarlo en la parte de arriba le damos clic aquí donde dice template y en este caso vamos a ir aquí a este menú que dice WinFrames y acá vamos a seleccionar CTA en el menú de la izquierda y vamos a agregar este que dice CTA Text. Vamos a darle clic en importar y aquí ya lo importó amigos. Esto de aquí realmente no lo vamos a estar utilizando, así que lo podemos eliminar. Para eliminarlo simplemente de tu lado izquierdo este que dice Text Advanced primero es el que vamos a eliminar. Vamos a ir a eliminarlo, vamos a darle clic en estos tres puntitos y borrar. Y ya lo tenemos y aquí vamos a escribir algo amigos. Para modificar esto recuerda que igual si no te aparecen las opciones dale clic aquí y desde aquí este que dice Text Advanced vamos a darle clic a Text porque desde aquí podemos escribir nosotros el texto. Como puedes ver aquí a la derecha se encuentra el texto. Asegúrate que esta palabra que está en amarillo es la que se va a subrayar, entonces vamos a asegurarnos que la palabra que queramos subrayar pues entre en todo lo que está amarillo. Entonces voy a escribir un texto de ejemplo. Y como puedes ver así quedó, regístrate hoy mismo y obtén 40% off, comienza a ganar hoy mismo y ya lo que sería el botón de llamado a la acción que llevaría al registro o al catálogo, etcétera. Entonces, como puedes ver amigos, ahorita vamos a cerrar ya esta parte y date cuenta cómo ya ha quedado nuestra página de inicio, básicamente con un diseño mucho mejor, mucho más profesional. Entonces vamos a darle clic acá en guardar amigos y ahorita vamos a hacer lo que es el preview amigos. Para hacer el preview vamos a darle clic a esta laptop y clic donde dice previsualizar en una nueva pestaña. Antes de que se previsualice te va a aparecer esto, no te me espantes porque te va a aparecer el título de la página, no te preocupes, lo vamos a cambiar ahorita mismo. Para cambiarlo vamos a darle clic acá arriba donde dice personalizar, se te va a abrir este menú y aquí esto que dice página de inicio vamos a darle clic y si te das cuenta dice editar, vamos a darle clic en editar y aquí amigos de nuestro lado izquierdo dice elementos y ahí dice título y se está viendo. Entonces lo que vamos a hacer simplemente es darle clic al ojito para que se apague y si te das cuenta ya no aparece esa parte. Ahora si te das cuenta aquí queda un espacio entre la cabecera y en este caso el slider, este espacio que está aquí, y esto también lo vamos a quitar. De nuestro lado izquierdo dice general, vamos a darle clic a general, después en diseño y aquí tenemos el segundo que dice espaciado del área de contenido y tenemos 60 píxeles, entonces lo vamos a poner en 0
y si te das cuenta ya se ha puesto de forma excelente. Una vez que tengamos listos los cambios, vamos a darle clic en publicar y listo amigos. Ahora sí, aquí ya podemos tachar esto acá en esta tachita y ya nos va a estar mandando a lo que sería la página que hemos creado. Como puedes ver, se ve excelente. Mira que le ha dado otro cambio y cambia de forma automáticamente la imagen, y esto lo puedes mejorar aún más amigos. De hecho, si vamos bajando, aquí tenemos los productos que ofrecemos, los más vendidos. Aquí si quieren ser distribuidores, un llamado a la acción para que se puedan registrar. Entonces, como puedes ver amigos, tiene un diseño excelente e incluso, como te comento, lo puedes hacer mucho mejor. Ahora recuerda que esta página es una página nueva que nosotros hicimos. Si por ejemplo le das clic acá donde dice Home, te va a llevar a la página que instaló la plantilla, pero tú la puedes modificar para que la Home sea la página que nosotros hicimos. Para hacer esto nos vamos acá a la parte de arriba donde dice escritorio. Después en el menú de la izquierda vamos hasta la parte de abajo donde dice ajustes, y aquí vamos a darle clic donde dice lectura. Aquí en lectura dice tu página de inicio, y acá vamos a seleccionar la segunda, una página estática, y dice página de inicio, está seleccionada la que nos instaló. Pero aquí vamos a seleccionar esta, la que hemos creado nosotros. Recuerda que yo le puse página de inicio 2. La seleccionamos y damos clic en guardar cambios. Y ahora sí, vamos acá a la parte de arriba, visitar el sitio. Y como puedes ver, ya nos aparece nuestra página de inicio que hemos creado. Si te das cuenta, ya aparece otro sitio web diferente de moda, y pues aquí ya puedes ingresar tu logo, etcétera. Entonces así es como construyes tu página amigos. Puedes construir la página de servicios, acerca de nosotros, etcétera. Y pues acá tenemos ya el apartado de tienda. Aquí dice ver catálogo completo. Si el usuario le da clic, ya lo manda a todo lo que sería los productos que hay en el catálogo, para que el usuario pueda ver toda la información y si quiere puede comprar los productos. Muchas felicidades por quedarte hasta el final de este curso. Me puse las gafas porque me dolía la cabeza, pero realmente quiero felicitarte. Espero que ya tengas tu tienda en línea creada y funcionando, y realmente espero que puedas vender a tope. Recuerda que si quieres preguntarme cualquier cosa, puedes escribir un comentario incluso ahora mismo para que yo te pueda ayudar. Créeme que cualquier duda, por mínima que sea, la puedes escribir. Recuerda que mi nombre es Andrés Valenzuela y espero que realmente hayas aprovechado el regalo de la membresía, donde damos plugins y herramientas que ahorita por tiempo limitado está gratis amigos, pero yo creo que en unos meses va a tener un precio muy económico, unos $9. Realmente va a ser muy económico y van a tener acceso a muchas herramientas de pago, pero que en la membresía pues ustedes la van a poder utilizar y ahorrarse miles de dólares. Entonces muchísimas gracias por ver este curso completo hasta el final. Recuerda suscribirte a este canal, realmente me apoyas bastante para seguir creciendo. Escribir tu comentario, darle like a este video para que YouTube lo recomiende, y te veo en el próximo curso. Hasta la próxima.